Excel es una herramienta asombrosa que vino a revolucionar la manera en la que organizamos los datos. Hoy en día es la hoja de cálculo más utilizada alrededor del mundo y está en todas las carreras que te puedas imaginar. Yo soy Miguel Vela, ingeniero civil, especialista en Excel, y el día de hoy te traigo este curso que está totalmente gratis y muy completo y con muchos ejercicios para que tú te vuelvas todo un experto. En este curso tú aprenderás todo lo que necesitas saber de Excel en sus tres niveles: el nivel básico, intermedio y avanzado. Empezaremos conociendo el entorno de Excel desde cero, con fórmulas para ordenar toda la información de una base de datos. Manejaremos formatos de tablas, manejaremos filtros avanzados como tablas dinámicas y gráficos dinámicos, así como proteger celdas, libros y proteger con contraseñas nuestro trabajo. Y para terminar, crearemos macros y también generaremos dashboards interactivos. Así que acompáñame en este curso que no te vas a arrepentir. Ahora sí, comencemos de una vez con esto. Lo que tenemos en pantalla es a lo que yo llamo la hoja maestra de la estructura de todo este curso, ¿no? Aquí tenemos las 10 unidades que vamos a llevar. En la unidad número 1 tenemos los primeros pasos, que es lo más básico. Por ejemplo, tenemos diferentes temas en esta primera unidad, que es conociendo el entorno de Excel, formatos de celda, exportar, guardar, imprimir, etc. Hasta llegar a lo más avanzado, que son la creación de macros, y en la unidad número 10 la creación de un dashboard interactivo. ¿Cómo funciona esta hoja de cálculo que es la guía de todo este curso? Quiero que vean que en cada unidad es un botoncito. Por ejemplo, si yo le doy un clic en los primeros pasos, que es la unidad número 1, me va a llevar a esta hoja, que acá es donde nosotros vamos a ver todos los temas que vamos a explicar paso a paso de la primera unidad. Lo que quiero también que vean que al final de todas las unidades siempre vas a encontrar ejercicios. Si le damos un clic, por ejemplo, acá en ver ejercicios, me va a llevar a esta hoja donde ustedes van a poder practicar y poner a prueba el conocimiento aprendido en la unidad número 1. Por ahora solamente tengo 3 ejercicios, pero a medida que voy a ir grabando este curso vamos a ir poniendo más ejercicios para que ustedes se empapen más con el tema. Bien, entonces ya sabemos que acá en la hoja introducción nosotros tenemos las 10 unidades y simplemente dando un clic les va a poder llevar a la unidad que ustedes quieran, y al final recuerden que vamos a tener los ejercicios también para que puedan practicar. Ahora sí, veamos las recomendaciones que son muy esenciales para que ustedes puedan seguir correctamente este curso. Yo por acá tengo la hoja recomendaciones también para que ustedes lo puedan ver, y como primera recomendación necesitamos saber que YouTube nos da una opción que se llama imagen en imagen para que ustedes puedan practicar y mirar el video simultáneamente. ¿Cómo hacemos eso? Nos vamos al video que tenemos en pantalla y vamos a dar 2 veces clic derecho hasta que te salte esta opción que dice imagen en imagen. Así que le damos un clic acá y automáticamente el video se va a sobreponer sobre cualquier aplicación que tengas abierto, ¿no? En este caso yo voy a abrir Excel, mira, lo tengo por acá, estoy en la primera unidad y el video lo puedo mover hacia donde yo quiera y también reproducir sin interrumpirme, ¿no? Esta es la manera adecuada para que ustedes puedan practicar y mirar el video. Bien, yo voy a cerrar esto y vamos con la segunda recomendación. Estoy muy seguro que aquí casi nadie va a cumplir, se podría decir, todo el curso de corrido, ¿no? Pero tenemos una opción para guardar el video y así no lo pierdan. Vamos a ir nuevamente a YouTube y lo que yo voy a hacer es, miren, dirigirme a los 3 puntitos. Los 3 puntitos lo tengo por acá, a la derecha inferior del video. Damos un clic y le damos donde dice guardar.
les va a saltar esta ventanita que tenemos en pantalla y lo único que vamos a hacer es guardar más tarde o ver más tarde. De esta manera no van a perder el video y lo que tendrían que hacer es ir nuevamente a youtube.com y a la izquierda superior vamos a tener estas tres líneas. ¿Ok? Estas tres líneas me muestran las opciones que tengo abajo. Miren, le voy a dar un clic y acá tengo ver más tarde, la opción de ver más tarde. Doy un clic acá y fíjense que ya el video tiene que estar guardado ahí para que tú lo puedas ver en el momento que quieras. Vamos a ver nuevamente la recomendación número 3. Si tienes, por ejemplo, alguna duda, por favor te ruego que seas muy claro, ¿no? Puedes escribir, por ejemplo, hola Miguel, tengo una duda en el minuto tal, tienes que especificar el minuto para yo también poder responderte, ¿no? Y ahí ya me agregas tu duda. Y como último, por favor, suscríbete a nuestro canal, nos vas a estar apoyando muchísimo. Lo único que tienes que hacer es dar un clic donde dice suscribirme, luego de eso le das en la campanita y le das en todas. Y como último, regálame un like para que este video llegue a más personas. Y con esto ya termino porque seguramente te estás preguntando en qué versión de Excel se va a llevar este curso. Yo tengo instalado el Office 365, que es el logo que estás observando. Pero no te preocupes porque las funciones que vamos a utilizar acá corren en casi todas las versiones de Excel, excepto obviamente en las más antiguas, ¿no? Pero no te preocupes si te interesa saber también sobre las funciones más modernas que trae Excel o el Office 365, te dejamos una hoja al final que se llama bonus. Aquí tú vas a poder ver todas las funciones modernas con un video por separado. Bien, dicho esto, ya podemos comenzar de una vez con este curso y ahora sí vamos con la primera unidad, que es los primeros pasos. Así que le damos un clic en la primera unidad, un clic acá y acá tenemos todo el resumen de esta primera unidad. Vamos a comenzar con el tema número 1, que es conociendo el entorno de Excel. Así que yo voy a cerrar esto, a ver, le voy a dar en guardar, voy a cerrar también esta hoja y ahora sí, ¿cómo abrimos el Excel, no? Vamos a ir a la parte izquierda inferior de nuestro Windows y esto va a depender también de la versión de Windows que tengas. En mi caso tengo Windows 10 y la barrita de búsqueda está a la izquierda inferior. Si tienes el Windows 10, entonces das un clic en buscar y lo único que haces es escribir Excel, ¿no? Y aquí vamos a tener el logo de la aplicación. Otra forma también es presionando la tecla Windows y nuevamente escribiendo Excel. Aquí tenemos la aplicación con su logo y con este logo también podríamos darnos cuenta qué versión de Excel tenemos instalada en nuestra computadora, ¿no? Yo voy a dar un clic en el logo. Vamos a esperar unos segundos a que me cargue el Excel. Y esta es la bienvenida o el inicio de Excel. Quiero que vean que a la izquierda tenemos tres iconos o tres botones. Uno es el inicio, nuevo y abrir. Cuando nosotros abrimos el Excel, lo primero que nos aparece es el inicio, obviamente, ¿no? Pero a la derecha, si que ya queremos trabajar desde un libro en blanco, lo único que hacemos es dar un clic acá, a la derecha, libro en blanco. Quiero que observen que más a la derecha tenemos acá algunas plantillas de Excel. Estas plantillas Excel mismo nos brinda, pero se podría decir a lo largo de mi experiencia casi nunca he utilizado estas plantillas. Pero lo que sí he visto es que muchas veces tienes que conocer, se podría decir, tienes que tener un conocimiento avanzado de Excel para que puedas editar alguna de estas plantillas. A la derecha tenemos un botoncito que dice más plantillas. Si das un clic, obviamente vamos a tener más variedad de plantillas, ¿no? Abajo, acá tenemos esta pestaña que dice recientes y aquí tenemos todos los archivos que venimos abriendo recientemente, ¿no? Por ejemplo, yo cerré estructura del curso, que es el archivo con el que estábamos trabajando, ¿no? Pero ya lo cerré, pero ahí está y lo puedo abrir rápidamente. Vamos ahora a ver este botoncito que dice nuevo. Si nosotros le damos un clic en nuevo, quiero que observen que acá tenemos
aparentemente las mismas opciones que al inicio, ¿no? Pero distribuidas en diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, yo acá a la derecha también tengo el mismo libro en blanco para dar un clic y trabajar desde ya, ¿no? Y abajo tengo las mismas plantillas, como les decía, que casi nunca las utilizo, pero acá en la parte superior tenemos estas pestañitas que nos muestran plantillas de Excel, pero por categorías. Por ejemplo, si yo doy un clic en presupuesto, acá me va a cargar algunas plantillas que Excel me brinda sobre presupuesto. Si le dan un clic, miren, le dan un clic, le salta esta ventanita y lo único que tendríamos que hacer es dar un clic en crear. Y de esa manera ya van a utilizar la plantilla, pero ojo, tienen que tener un conocimiento algo avanzado para que lo puedan editar. Bien, vamos a ir acá a este icono que dice abrir y como su mismo nombre lo dice, podemos abrir documentos de Excel. En este caso nos da algunas opciones, por ejemplo tenemos la opción de OneDrive, que es la nube de Office para poder guardar todos nuestros trabajos ahí y abrirlo, ¿no? Tenemos esta opción, otras ubicaciones, este PC, si le damos un clic, a la derecha pueden navegar en las carpetas de su computadora, ¿no? Miren, arriba dice documentos, estoy en la carpeta documentos, si le doy un clic en la flechita hacia arriba, voy a volver, miren, acá tengo disco C, disco D, disco E, para buscar nuestro archivo, ¿no? Más abajo tengo agregar un sitio, si le doy un clic, acá a la derecha también tengo otras opciones, por ejemplo de Share de OneDrive, que son básicamente archivos subidos en internet, ¿no? Y desde acá también lo podemos abrir. Pero el más clásico, el que más se utiliza, es este que dice examinar, ¿no? Si le damos un clic, miren, nos salta esta ventanita donde podemos navegar sobre nuestras carpetas o nuestros archivos de Excel, ¿no? Ahí lo tenemos. Y simplemente lo podríamos abrir seleccionando cualquier archivo. Voy a cerrar este y vamos a volver nuevamente a inicio. Si le damos un clic en inicio, tenemos esta opción que es libro en blanco. Acá creamos nuestro documento en blanco de Excel, ¿no? Le vamos a dar un clic en libro en blanco y tenemos la siguiente presentación de Excel, ¿no? Miren, vamos a ver algunas partes de Excel que son muy utilizadas. Por ejemplo, ¿no? En la parte superior tenemos la barra superior de Excel, que es la parte verde que tenemos, toda la parte verde de la parte superior, ¿no? Acá tenemos el auto guardado. Si le damos un clic y lo activamos, miren, acá se va a guardar automáticamente sin que tú estés guardando tu documento cada rato en la nube, en el OneDrive, ¿no? Pero ojo, acá tienes que estar logueado para que se pueda guardar en la nube. Ven, voy a cerrar esto y miren, acá me pedía seleccionar la cuenta, damos un clic y tengo que seleccionar esta cuenta, ¿no? Pero yo solamente quiero guardar en mi computadora. Si quieren guardar su archivo, también lo pueden hacer por este botoncito que es guardar, ¿no? Damos un clic en guardar y miren, nos va a pedir un nombre al archivo y la ubicación donde lo queremos guardar. ¿Ven? Vamos a ir también acá, miren, tenemos acá estos dos botoncitos que es deshacer y el otro que es rehacer. Por ejemplo, si yo pongo acá Luis Miguel, presiono Enter, miren que ya se me activa esta opción que dice acá deshacer, ¿no? Miren, si yo le doy en deshacer es como dar un control Z, le doy un clic y miren, ya me acaba de borrar lo que acabo de escribir porque está retrocediendo un paso. Si quiero rehacer, o sea, quiero rehacer lo contrario de deshacer, se activa esta flechita a la derecha. Miren, si le doy en rehacer, nuevamente me vuelve a activar o me vuelve a escribir el nombre Luis Miguel, que es lo que yo borré, ¿no? Así funcionan estas dos herramientas. Acá más a la derecha tenemos esta flechita hacia abajo que sirve para personalizar la barra de herramientas de acceso rápido. Si le damos un clic, miren, por ejemplo, yo voy a poner, por ejemplo, una herramienta, ortografía. Miren, le voy a dar ortografía y acá ya me aparece esta herramienta de ortografía en la parte superior. Miren, acá lo tenemos, ¿no? Si le doy un clic, me va a revisar la ortografía y me dice revisión de ortografía completada y ya está listo, ¿no? No me he encontrado errores. Ven, así funciona esto. Si quieren quitar esta herramienta de ortografía, nuevamente un clic en la barra para personalizar y buscamos ortografía y le quitamos, ¿no? Miren, estos botoncitos de deshacer, rehacer
también están acá. Lo podemos quitar, miren, deshacer, desapareció. Rehacer, lo quitamos. Nuevamente un clic y lo vamos a volver a poner, ¿no? Tenemos por acá deshacer, vamos a volver a activar, y rehacer también lo vamos a volver a activar. Aquí en la parte superior está el nombre del archivo, ¿no? Por el momento se llama libro 1, pero no hemos guardado nada hasta el momento, ¿bien? Ahí lo tenemos. Luego, más abajito, tenemos esta barra de las pestañas principales. Esta barra de las pestañas principales, miren, si le damos un clic, estamos en inicio. Más abajo tenemos también el grupo de herramientas o la barrita de herramientas, por ejemplo, que está por grupos, ¿no? Acá tenemos el portapapeles, tenemos la fuente, tenemos alineación, tenemos acá los números, los formatos, acá tenemos los estilos, celdas, etcétera, ¿no? Si le damos en insertar, miren, van a cambiar las herramientas y también van a cambiar los grupos. Por ejemplo, acá tenemos el grupo de tablas, el grupo de ilustraciones, complementos, gráficos, etcétera, ¿no? Estas son las pestañitas principales para navegar en todas las herramientas que tiene Excel, ¿no? Más abajito, ya les expliqué, es el grupo de herramientas, ¿no? Si bajamos un poco más, acá tenemos, miren, la barra de fórmulas, donde acabo de poner mi nombre. Por ejemplo, podría poner el tío Tech, presiono Enter y ya en la celda, miren, en la celda aparece, ¿no? La barra de fórmulas es aquí donde vamos a poner todas nuestras funciones, nuestras fórmulas de Excel. Más a la izquierda también tenemos el cuadro de nombres, que nos sirve básicamente para dar nombres, ya sea a un rango de celdas o simplemente a una celda, que ya lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Luego tenemos en la parte de abajo toda esta que es la hoja de trabajo, ¿no? La hoja de trabajo está, se podría decir, comprendida por celdas. Acá tenemos, y cada una de estas celdas tiene filas, y las filas están a la izquierda, ¿no? Las filas están representadas por números. Miren, tenemos la fila 1, la fila 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etcétera, ¿no? Luego de eso, en la parte superior, tenemos acá las columnas, ¿no? Las columnas que están representadas por letras, desde la A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, etcétera, ¿no? Luego, en la parte de abajo, acá nosotros tenemos las hojas para trabajar, ¿no? Miren, acá tenemos hoja 1, si le damos en el más podríamos crear otra hoja, ¿no? Hoja 2. Y de esta manera podemos tener múltiples hojas y trabajar en diferentes ambientes, ¿no? En este caso en diferentes hojas. A la derecha tenemos las barras de desplazamiento. Miren, acá están las barras de desplazamiento, por ejemplo la barra horizontal, que moviéndola a la derecha, miren cómo van a ir cambiando. En este caso solamente cambian las columnas, ¿no? Vamos a volver al inicio. Miren, más a la derecha tenemos la barra vertical, que también podríamos bajarla más. Y aquí solamente cambiarían las filas, ¿no? Voy a subirlo nuevamente arriba, ¿bien? Y como último tenemos acá el zoom, que te sirve básicamente, como su mismo nombre lo dice, para acercar o alejar, ¿no? Por ejemplo, si yo escribo acá Luis Miguel, vamos a poner Luis Miguel, voy a acercar, miren, de repente no lo veo o está muy pequeño para mí la letra, y le doy en el más. Vamos a dar un clic en el más, vamos a dar un clic en acercar, miren cómo me acerca a esta celda, ¿no? Y si quisiera volver, lo mismo, aprieto acá en el menos, que es alejar, y vamos a ir alejando hasta volver al tamaño normal, que es al 100%, ¿no? Voy a abrir nuevamente la estructura del curso, vamos a ir a archivo y le voy a dar en estructura del curso. Vamos ahora a ver qué tema más nos corresponde. Miren, ya conocimos el entorno de Excel. Vamos a bajar un poquito y aquí tenemos algunas configuraciones básicas antes de comenzar a trabajar ya en Excel. Son 3 configuraciones básicas que yo recomiendo, ¿bien? Tenemos acá las configuraciones de las pestañas principales. Miren, me voy a ir a la pestaña archivo, damos un clic en archivo, y donde veo las configuraciones, vamos a ir a opciones. En la última parte, acá, en la última parte inferior,
dice opciones. Un clic acá y te va a saltar esta ventanita. Miren, algunas configuraciones básicas nomás. Vamos a ir a opciones, personalización de cinta de opciones. A la izquierda tenemos acá muchas categorías. Yo voy a ir donde dice personalizar cinta de opciones. Le voy a dar un clic acá y quiero que observen que a la derecha tenemos acá las pestañas principales. Todas estas pestañitas, inicio, insertar, dibujar, disposición, fórmula, datos, revisar, etcétera, todas estas pestañas están en la parte superior de tu Excel. Miren, acá arriba, inicio, insertar, dibujar, disposición, fórmulas, todas estas están acá abajo, ¿ok? Por ejemplo, si quisiera quitar una de ellas, simplemente, miren, desactivo, por ejemplo, complementos. Vamos a desactivar, por ejemplo, vista, miren, vista, ¿ok? Le voy a desactivar a vista, acá está, miren, acá está la pestaña vista y le doy en aceptar. Quiero que observen que vista ya desapareció, ¿no? Muchas veces se quitan algunas pestañas para tenerle más limpio, se podría decir, a tu Excel, ¿no? Vamos a ir nuevamente a archivo, vamos a ir a opciones y nuevamente a personalizar cinta de opciones. Un clic acá. A la derecha vamos a volver a activar esta opción que es vista, que yo sí la utilizo, ¿no? Y le damos en aceptar. Ya volvió a estar la pestañita vista, ¿no? Acá lo tenemos, pestaña vista. Vamos también con algo que es muy básico y muy necesario, que son los temas de Office, los colores del entorno de Excel. Vamos a ir otra vez a archivo, vamos a ir a opciones y aquí nos aseguramos en estar en la primera opción de la parte izquierda, que es general, y vamos a buscar la opción que diga, a ver acá, que dice temas de Office. Miren, acá tenemos una serie de temas de Office. Miren, tenemos el gris, el negro, el blanco, configuración del sistema y el multicolor. El que yo utilizo de color verde, blanco y un poco gris es el multicolor. Pero, por ejemplo, si utilizamos uno de estos temas, gris oscuro, le damos en aceptar, miren cómo cambia todo el color, ¿no? Estos temas oscuros sobre todo se utilizan para, se podría decir, descansar la vista de la luz que bota la pantalla, ¿no? Muchas personas utilizan los temas oscuros para que no les canse la vista cuando utilizan por horas, ¿no? Pero yo voy a trabajar con el multicolor, así que vuelvo nuevamente a archivo, opciones, nos vamos acá, vamos a bajar acá general y vamos a buscar la opción que diga tema de Office, ¿no? Así que gris oscuro, voy a seleccionar este que dice multicolor, acepto y ya lo tengo como estaba inicialmente, ¿no? Luego tenemos los separadores del sistema. Miren, este también es opcional, esta opción, pero vamos a verlo rápidamente. Vamos a ir a archivo, opciones, vamos a ir a avanzadas y vamos a buscar esta opción que dice usar separadores del sistema. Miren, si nosotros quitamos el check, podemos cambiar acá, por ejemplo, los separadores decimales. Acá está con puntos y los separadores de miles está con coma, ¿no? Esto puede variar según la configuración que tú le des, pero lo recomendable siempre es dejarle acá usar separadores del sistema, ¿no? Eso es opcional, así que le damos en aceptar. Bien, vamos ahora sí con el tema número 3, que es cómo podemos guardar, exportar e imprimir nuestro trabajo, ¿no? Para guardar podríamos ir acá a la pestaña archivo y le damos un clic donde dice guardar, ¿no? Y con eso, como este trabajo ya está guardado, simplemente te actualizas si has cambiado algo, ¿no? Podemos ir también acá a la pestaña archivo, guardar como, y le damos en examinar para buscar la ruta o donde queremos guardar ese documento. Guardar como básicamente te sirve para ponerle otro nombre si es que ya lo tienes guardado, ¿no? En este caso se llama estructura del curso. Lo único que tendríamos que hacer es darle un clic en guardar, así de simple, ¿no? Luego tenemos este atajo de teclado que le puse también, que es el control G. Si presionamos la tecla control G, miren, voy a presionarlo, automáticamente tu documento se guarda. Ya no es necesario que te vayas a archivo y te vayas a darle un clic en guardar, ¿no? Otra opción de guardado también siempre se encuentra en la parte superior, en la barra principal acá de Excel. Miren, dice guardar, ¿no? Acá en el cassette le dan un clic y también ya guardaron su trabajo con eso. ¿Cómo podemos imprimir un documento en Excel? Miren lo que vamos a hacer. Vamos a ir nuevamente a archivo y aquí tenemos esta opción
que dice imprimir. Si le damos un clic en imprimir, te va a aparecer esta nueva ventanita y a la derecha tenemos una vista previa de lo que se va a imprimir, ¿no? A la izquierda tenemos más opciones, pero no lo vamos a ver en este módulo básico, pero sí lo vamos a ver más adelante a medida que vamos avanzando con el curso, ¿bien? Pero acá lo que tendríamos que revisar, lo más básico es la impresora y asegurarnos que esté la impresora y este check verde, que significa que la impresora está lista para imprimir, ¿no? Y lo único que tendríamos que hacer es dar un clic donde dice imprimir y de esa manera ya estaríamos imprimiendo nuestro trabajo. Ahora veamos el tema número 4 que tenemos por acá, que es el manejo de las hojas de Excel. Voy a abrir nuevamente un Excel en blanco, acá lo vamos a abrir y vamos a crear un libro en blanco, damos un clic y donde se encuentran las hojas, ¿no? Para que tengan una idea, todo el Excel que tenemos acá es un libro y las hojas de este libro están abajo, ¿no? Aquí abajo. Por ejemplo, si yo quisiera darle un nombre a esa hoja, solamente dando 2 veces clic, 1, 2, podría poner cualquier nombre, ¿no? Por ejemplo, principal, ahí lo tengo, presiono Enter y ya se cambió. Si quiero volver a cambiar, nuevamente 2 veces clic y podría poner, por ejemplo, base de datos y presiono Enter y ya cambió su nombre. ¿Qué más podemos hacer con esta hoja? Miren, vamos a dar un clic derecho y aquí tenemos todas estas opciones que estamos observando, ¿no? Por ejemplo, tenemos la opción eliminar, pero si yo le doy un clic en eliminar, no me va a eliminar. ¿Por qué? Porque solamente tenemos creada una hoja, ¿no? ¿Dónde creamos más hojas? Miren acá, a la derecha aparece un más, le doy un clic y miren, me aparece hoja 2, ¿no? Podría poner por acá, por ejemplo, recomendaciones, presiono Enter y ya tengo 2 hojas. Nuevamente, clic derecho y aquí también podríamos cambiarle el nombre dando clic derecho, ¿no? Cambiar nombre y podríamos escribir cualquier cosa, ¿no? Nuevamente, clic derecho, podríamos mover o copiar. Por ejemplo, miren, por ejemplo, yo voy a abrir acá con la hoja que estamos trabajando y esta unidad 1 le voy a pasar a ese documento. A ver, a ese documento. A ver, voy a cerrar esto, vamos a dejar solamente 2. A ese documento. Le voy a dar un nombre, miren, archivo, guardar como, examinar y le voy a dejar, por ejemplo, en escritorio le voy a poner prueba. Ahí lo tengo. Le doy en guardar. Perdón, abrir una carpeta. Le vamos a poner prueba, prueba 2023. Prueba 2023. Le damos en guardar y ahora sí, miren, ahora sí. Voy a ir acá al otro archivo, a ese archivo donde tengo las clases. Voy a dar clic derecho y miren, vamos a dar mover o copiar. Nuevamente, mover o copiar. Damos un clic acá y lo que yo voy a hacer es buscar la hoja al libro. Voy a buscar, por ejemplo, prueba 2023 y aquí yo lo que voy a hacer, miren, voy a poner en base de datos, en cuál de las hojas quiero copiar. En recomendaciones le voy a dar crear una copia, le doy crear una copia, le doy en aceptar y miren, vamos a volver acá y ya se creó una copia. Fíjense, miren, acá tengo base de datos, tengo la hoja 1 que es la que copié recién y tengo recomendaciones, ¿no? Para eso sirve esa opción. Le voy a eliminar, clic derecho, eliminar, para mover o copiar de un libro a otro sus diferentes hojas. Clic derecho y acá tenemos ver código, que es para la programación de macros con VBA, pero lo vamos a ver más adelante. Y luego también tenemos esa opción que es proteger hoja, que también lo vamos a ver más adelante, ¿no? Lo que quiero que vean acá es que también podemos cambiar de color de pestaña. Por ejemplo, puedo poner este amarillo, me voy acá a la otra hoja, clic derecho, color de pestaña y le puedo poner un rojo. Miren, de esta manera puedo poner de diferentes colores mis pestañas, ¿no? Clic derecho y también podríamos acá ocultar las hojas y de esta manera no lo veríamos, ¿no? Por ejemplo, si le damos un clic en ocultar, miren que ya no se ve, ¿no? ¿Cómo lo volvemos a ver? Clic derecho, a ver, le damos clic derecho a la hoja, clic derecho y ahora sí aparece esta opción que dice mostrar. Así que le damos un clic en mostrar y le damos en aceptar. Ya está nuevamente la hoja ahí mismo, ¿no? Nuevamente le damos un clic derecho y con esta opción, miren, podríamos seleccionar todas las hojas. Yo voy a crear más hojas. A ver, vamos a crear una hoja más, hoja 4, hoja 5. Miren, si le damos clic derecho y le damos en seleccionar todas las hojas, damos un clic, miren, todas las hojas ya están seleccionadas. Y fácilmente yo, de repente, podría escribir por acá. Miren, voy a escribir
este es un trabajo de Miguel Vela, ¿no? Presiono Enter, ahora sí, voy a dar clic derecho y voy a desagrupar las hojas. Miren, clic derecho, desagrupar las hojas, y este texto que escribí acá me va a aparecer en todas las hojas de Excel. Miren, el mismo texto está en las diferentes hojas. Para eso nos sirve seleccionar todas las hojas, ¿no? Y acá, miren, en caso de que no tenga más espacio, acá tenemos la flechita a la derecha y la flecha a la izquierda, ¿no? Derecha e izquierda para mostrar y ocultar las hojas si en caso, miren, si en caso crean demasiadas hojas. Miren, yo voy a crear varias hojas y llega un momento que me aparecen esos tres puntitos, que significa que hay más hojas, ¿no? Pero si yo le doy acá en la flechita a la derecha, miren cómo esto va a ir de izquierda a derecha. Y la misma operación si utilizo la flechita a la izquierda, ¿no? Ahora sí, volvamos a la estructura y por fin ya vamos, se podría decir, a trabajar con los formatos de celda, que este básicamente sería el inicio de este curso, donde ya vamos a empezar a utilizar las herramientas. Lo que vamos a hacer ahora, miren, es trabajar con los formatos de celda. Bien, yo voy a abrir nuevamente un Excel, pero antes quiero que se den cuenta que aquí nosotros tenemos, se podría decir, un Excel y no se ven las celdas, ¿no? No se ven los bordes de las celdas. Miren, por ejemplo, si yo creo una nueva hoja, quiero que vean que acá todas estas celdas tienen un borde medio gris, pero en esta hoja no lo veo. ¿Cómo activamos esa opción? Vamos a ir a la pestaña Vista, y vamos a dar donde dice líneas de cuadrícula. Miren, si doy un clic, automáticamente me aparecen todas estas líneas, ¿no? Quito líneas de cuadrícula, desaparecen. Bien, ahí lo tenemos. Lo que yo voy a hacer ahora es abrir un nuevo Excel. Abro un nuevo Excel, esperamos unos segundos, y lo que vamos a hacer a continuación es crear un nuevo libro en blanco, y yo voy a traer, miren, esta es una imagen, el ejemplo que vamos a crear. Bien, vamos a dar un clic derecho y le vamos a copiar. Copiamos. Lo que yo voy a hacer es traerle a esta nueva hoja, a este nuevo libro, y control V, ¿no? Y acá lo tenemos. Yo voy a acercar un poquito más, y lo que vamos a hacer primero acá es tratar de aplicar los mismos estilos, los mismos formatos de estas celdas que tenemos a continuación. ¿Dónde están todos los formatos de las celdas? Miren, acá en la pestaña Inicio. Acá tenemos el grupo de fuente, donde tenemos el tipo de fuente y muchas cosas más. Luego tenemos acá el grupo de alineación, como su mismo nombre lo dice, sirve para alinear. Y también tenemos acá el grupo de número, que donde tenemos, por ejemplo, qué tipo de celda o qué tipo de formato le vamos a dar a esa celda, ¿no? Por ejemplo, puede ser un número, puede ser una moneda, una fecha, porcentaje, etcétera. ¿Ven? Pero ahora sí, vamos a crear este mismo formato. Como ahora sí ya comenzamos a trabajar ya en la hoja de trabajo de Excel, lo que acá les comento rápidamente, como les decía, que Excel está basado en celdas. En cada una de estas celdas tú puedes escribir lo que quieras, y ya sean letras, ya sean números, ya sean fechas, etcétera, ¿no? Ya sean también porcentajes, como lo tenemos por acá, ¿no? Ahí lo tenemos. Tú puedes ubicarte en realidad donde quieras. Puedes bajar, puedes irte más a la derecha, puedes escribir el texto y el número que quieras en donde quieras, ya sea en la columna Z o ya sea en la fila 1000, ¿no? Pero por orden siempre se trabaja de izquierda hacia abajo o hacia la derecha, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer como primer ejercicio es crear, miren, esta tablita que tenemos acá. Yo le voy a poner a la derecha. Miren, en este caso no sabemos cuántas filas o columnas utilizar, ¿no? Lo que tenemos que hacer es contar. Miren, yo puedo contar acá en la fila número 2, código 1, nombre, apellido, fecha de alta, hora de llegada y sueldo. ¿Cuántas columnas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas, ¿no? Así que vengo acá y le voy a poner, por ejemplo, código, escribo nombre, escribo apellido, escribo fecha de alta, hora de llegada, ahí lo tenemos, y sueldo, ahí lo tenemos, ¿no? Luego de eso, yo puedo poner el texto que está arriba, que se llama datos de los empleados,
en cualquiera de estas celdas que está en la parte superior, ¿no? Por ejemplo, yo lo voy a poner más o menos en el medio. Voy a poner datos de los empleados. Ahí lo tengo, ¿no? En código vamos a escribir como ejercicio 1, 2, 3 del 1 hasta el 7, ¿no? Nombre, vamos a poner por ejemplo Susan. A todos le voy a poner Susan para no hacerlo muy largo. Y en apellido voy a poner por ejemplo Vela. También lo voy a copiar, control C. Y lo vamos a poner en todo, ¿no? Control C, control V. Ahí lo tenemos. O si no, copiar. Y a la derecha le puedes dar donde dice pegar. Ahí lo tenemos, ¿no? Como quieran. Con teclado o haciendo clic derecho. Luego en fecha vamos a poner la misma fecha. Miren, yo voy a poner la misma fecha escribiéndole por acá. A ver, perdón. Se desactivó el teclado. Ahí lo tenemos, 01/01/2023. Clic derecho, copiar y lo vamos a pegar en todas las celdas, ¿no? Que tenemos acá. Lo pegamos rápidamente. La hora de llegada, miren, vamos a poner la misma también. A ver, 0000, ahí lo tenemos. 00 y 00, ¿no? Vamos a copiar control C y lo pegamos en todas las celdas, ¿no? El sueldo también voy a poner el mismo, 1, 2, 3 y control C y vamos a ir pegándolo, ¿no? Ahí lo tenemos. Ya, con eso yo ya tengo, se podría decir, llena todas estas celdas que vendría a ser la misma tabla que tengo a la derecha. Una vez que ya tenemos los datos, ya podemos aplicar los diferentes formatos. Miren, vamos primero acá con la fuente. Miren, con la fuente. Tenemos tipo de letra, ahí están todos los tipos de letras. Luego de eso tenemos acá por ejemplo, el tamaño de la letra. Y aquí miren, si seleccionamos por ejemplo el de arriba, vamos a seleccionar datos de los empleados. Yo puedo cambiarle de fuente, ¿no? Yo le voy a poner por ejemplo esta fuente, ahí lo tenemos. Le puedo poner un tamaño 14, miren que es más grandecito. O le podría poner 12. A la derecha tenemos una A más grande, que simplemente al darle clic empieza a subir de tamaño. Miren cómo empieza a aumentar su tamaño. Si le damos un clic en esta A que es más pequeñita, miren, lo que va a hacer es reducirnos el tamaño de la celda o del texto en este caso, ¿no? Perdón, del texto, ¿sí? Ahí miren, agrandamos y reducimos el tamaño. Yo le voy a dejar en 12, le vamos a dejar. Luego de eso, más abajito tenemos las clásicas herramientas de negrita. Por ejemplo, damos un clic en negrita y miren cómo se pinta o se hace más negrita el texto, ¿no? También tenemos esta opción que es la cursiva. Miren, obviamente, como su mismo nombre lo dice, para que el texto sea cursivo. Luego tenemos el subrayado. Si queremos acá, damos un clic. Miren cómo ya se subrayó, ¿no? Damos un clic en la celda y miren, podríamos también dar un clic en subrayado doble. Miren la diferencia. Y tenemos un texto con subrayado doble. Luego de eso, acá a la derecha, miren, a la derecha también tenemos los bordes, que se utilizan mucho. Acá están los bordes. Bien, yo voy a quitar todas estas, se podría decir, le voy a quitar la cursiva, le voy a quitar el lineado doble. Y le vamos a poner, a ver, otro tipo de fuente, Calibri le voy a dejar. Ahí lo tenemos, Calibri, ¿bien? Luego de eso, lo que voy a hacer es seleccionar toda mi tabla. Miren, selecciono todo el rango de celdas, todas las celdas que están observando, arrastrando el mouse. Y vamos a ponerle un borde, acá en bordes. Damos un clic y le vamos a dar donde dice todos los bordes. Damos un clic en todos los bordes y fíjense que todas las celdas ya tienen un borde, ¿no? Pero aquí fíjense que debajo de datos de los empleados tenemos un borde más gruesito. Así que vamos a seleccionar todos los datos de los empleados, acá, perdón, toda la fila superior y vamos a venir nuevamente a bordes. Leyendo nos podemos ubicar o ver muchas, se podría decir, muchas cosas que podríamos interpretar solamente leyendo. Por ejemplo, tenemos borde inferior, borde superior, pero yo quiero este borde inferior grueso, así que le doy un clic en borde inferior grueso y miren, ya me cambió. Pero lo que veo también es que acá toda la tabla, miren, toda la tablita tiene un borde grueso, así que selecciono todo, doy un clic nuevamente en bordes y voy a seleccionar este que dice bordes, borde exterior grueso, o sea, todo el contorno de la tabla me va a poner de borde grueso, ¿no? Pero no lo veo ni a la izquierda ni en las columnas, ¿no? Miren, para ello vamos a insertar una fila o una columna. Miren, yo me voy a situar en la columna A, le voy a dar clic derecho y lo único que hago es dar clic en insertar. Miren, ya me creó
una columna a la izquierda, ¿no? Nuevamente me voy a situar en la fila número 1, doy un clic en el 1, le doy clic derecho, le doy en insertar y fíjense que ya tengo acá, miren, puedo también a las columnas cambiarle el ancho solamente arrastrando. Miren, entre las columnas, entre letra A y B, hay una línea y con esa línea lo podemos mover libremente a donde queremos, ¿no? Podemos aumentar o reducir el ancho de cada columna. Ahí lo tengo. Ahora sí, lo que vamos a hacer es pintar. Vamos a pintar. Miren, yo voy a seleccionar todas las celdas que quiero pintar y aquí está el baldecito, ¿no? Miren, aquí está el baldecito. Yo le voy a poner más o menos el mismo color, que es este. Abajo vamos a seleccionar y vamos a poner también este color. Miren que es, a ver, es un poquito más suave, ¿no? Me parece que es este. Bien, ahí lo tengo. Pero si me doy cuenta, el ancho, miren, de esta fila el alto tiene más alto, ¿no? Que el que tenemos acá. Para ello, también me puedo situar entre el 3 y el 4, los números, y en esa línea en el medio puedo arrastrarlo hacia abajo. Miren, lo puedo arrastrar hacia abajo. Lo que también podría hacer es dar clic derecho y le damos donde dice alto de la fila. Damos un clic y le damos un alto más preciso, ¿no? Yo quiero, por ejemplo, 23. Le doy en aceptar y ya tiene el alto 23. Aquí a la derecha, miren, a la derecha tenemos los diferentes colores del texto, por ejemplo, cualquier color, ¿no? En este caso está negrita, pero el texto de arriba, miren, el texto de arriba tiene que ser un color blanco, ¿no? Ahí lo tenemos. ¿Qué pasa si nos situamos, por ejemplo, en otra celda? El formato se va a aplicar solamente a esa celda, ¿no? No es que se va a aplicar a la celda que tengo a la derecha. Pero tengan mucho cuidado porque fíjense que acá da la apariencia de que datos de los empleados está en las dos celdas, pero solamente está en la celda de la columna D, porque si doy dos veces clic, miren que me aparece para editarlo, ¿no? Si yo doy dos veces clic en la columna E, miren que no aparece nada. ¿Por qué? Porque ese texto no está en esta celda. ¿Vean? Aquí en el código nombre apellido también está con el color negrita o negrita, ¿no? Acá lo ponemos, negrita, ¿bien? A la derecha tenemos la alineación. Miren, tenemos la alineación. Yo le voy a poner, acá tenemos la alineación alinear al medio. Miren, doy un clic y se sube al medio verticalmente. Luego horizontalmente también lo podría poner al medio. Miren, doy un clic y ya está al medio, ¿no? Ahí lo tenemos. Vamos a poner un poco más de ancho a estas columnas, miren, para que aparezca todo completo, ¿no? Pero este texto, miren, está a la izquierda, así que selecciono todo y lo pongo acá, alineación a la izquierda. Ajustar texto, miren, ajustar texto, por ejemplo, tienes todo esto, miren, por ejemplo, escribes y como puedes ver que se pasa el texto a las siguientes celdas. Pero si le damos un clic acá donde dice ajustar texto, damos un clic, quiero que observen que ya se pone en una sola celda todo este texto, ¿no? Este texto y el tamaño, miren, el tamaño obviamente automáticamente crece para que el texto pueda entrar en esa celda, ¿no? ¿Qué pasa si reducimos el tamaño? Miren, desaparece el texto, pero ya no se sale de la celda, ¿no? Para eso sirve la opción de ajustar texto. Luego tenemos esta opción que dice combinar y centrar, que es muy utilizada también en Excel. Por ejemplo, selecciono todo este rango de celdas y lo que yo quiero es combinar y centrar. Así que solamente le doy un clic en combinar y centrar. Y miren, ya lo tengo en una sola celda. Miren, ya no son varias celdas, es una celda agrupada, son varias celdas que están combinadas, ¿no? Y miren, si doy dos veces clic, ahora sí me aparece una sola celda dentro de 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. ¿Bien? Luego de eso, tenemos acá algunos formatos. A la derecha, acá el grupo número. Mira, acá dice general. Acá tenemos, dentro de las más utilizadas, los formatos de celdas son el número. Acá les digo el número, la moneda, la fecha corta, el porcentaje y el texto, ¿no? Ahí lo tenemos. Ahora sí, por ejemplo, a todo este código lo selecciono, le voy a poner a la izquierda y voy a venir acá a general, le doy un clic y lo que voy a hacer es poner número, formato número. Ahí lo tenemos, ¿no? Pero en este caso, quiero que observen que solamente aparece el 1 y no aparece decimales, ¿no? Si quieres quitar esos decimales, aquí lo tenemos, miren, aquí está, abajito. Tenemos estos ceros con unas flechas a la izquierda y unas flechas a la derecha. Miren, si yo doy clic derecho en la flecha a la derecha, me elimina los ceros. Si yo doy un clic
acá a la flecha de la izquierda me agrega, miren, todos estos ceros. Así que le voy a quitar los decimales y ya lo tengo, ¿no? En nombre, voy a seleccionar nombre y apellido. Aquí es el formato texto que está al último, ¿no? Así que le selecciono texto y ya está en formato texto. En las fechas selecciono todo, miren, le doy un clic y le voy a dar un clic donde dice fecha corta. Ahí lo tenemos. En hora también selecciono todo y le vamos a poner acá donde dice hora y ya lo tenemos, ¿no? En sueldo selecciono todo sueldo y aquí me corresponde ponerle en general, me corresponde ponerle este que dice moneda. Así que le pongo moneda y ya me aparece con la moneda de mi país. Acá, miren, acá también tenemos diferentes monedas. Por ejemplo, tenemos español, tenemos inglés, Reino Unido, no sé, diferentes acá símbolos de moneda, ¿no? Si quieres ver más formatos, le das un clic en más formatos de contabilidad y vamos a tener más, se podría decir, símbolos de acuerdo al país y a la moneda. Bien, otra cosa que podríamos hacer es, por ejemplo, poner 100, damos un clic y le damos acá en porcentaje, miren, un clic en porcentaje y automáticamente, miren, se aumentó, le vamos a volver a corregir, le ponemos 100, enter y ya lo tengo el número pero en formato de porcentaje. Así que lo voy a eliminar y lo que estoy viendo acá es que todo el texto está a la izquierda, miren, todo el texto está a la izquierda, así que selecciono todo esto y lo único que hacemos es, miren, acá, un clic, acá a la izquierda, ¿no? Un clic a la izquierda y ahora sí, todo ya está a la izquierda y tengo el mismo formato de la tabla de la derecha. Bien, como pueden observar ya acabamos de utilizar todas las herramientas de formato de texto, ¿no? Fuente, alineación y número. Este vendría a ser la primera unidad. Recuerda que al último tienes más ejercicios. Solamente dale un clic en ver ejercicios y te va a llevar aquí para que practiques con lo que acabamos de hablar en la primera unidad. Ahora sí vamos a ver la segunda unidad de este curso. Aquí nosotros vamos a aprender a proteger nuestro libro, nuestras hojas y también vamos a proteger ciertas celdas de nuestro trabajo. También vamos a ver el manejo de filas, columnas, así también como los operadores aritméticos y para mí se podría decir una de las bases más importantes para este curso. Vamos a aprender a manejar los tipos de referencias de celdas, como referencias absolutas, referencias relativas y mixtas. Bien, vamos a dar un clic acá en fundamentos básicos, unidad número 2 y vamos con el primer punto que es la protección del libro, hoja y celda. Bien, vamos primero con la protección de todo tu archivo Excel, de todo el libro. Yo por acá voy a abrir un nuevo Excel. Miren, vamos a abrir un nuevo Excel y esperamos unos segundos. Acá lo tenemos. Por ejemplo, yo voy a poner en cualquier celda mi nombre, Miguel Vela. Ahora sí, primero vamos a guardar este archivo. Voy a dar archivo, guardar como, voy a ir a examinar y yo le voy a guardar, por ejemplo, en escritorio. Voy a poner mi segunda clase, unidad 2, por ejemplo, ¿no? Le doy en guardar. Luego de eso, nuevamente vamos a ir a archivo. Vamos a ir ahora sí a información que está a la izquierda y aquí dice clarito en la primera alternativa proteger libro. Vamos a dar un clic en proteger libro y vamos a dar un clic donde dice cifrar con contraseña. Damos un clic acá y acá nos pide la primera contraseña. Yo voy a poner 1, 2, 3, acepto y nuevamente 1, 2, 3, acepto. Quiero que observen que ahora se ve de color amarillo. Eso quiere decir que ya está protegido con una contraseña. Miren, yo voy a cerrar este archivo, le voy a dar guardar y nuevamente voy a abrir otro Excel por acá. Bien, y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a ir a archivo y acá está en recientes. Miren acá, voy a ir a la pestaña archivo y acá en archivos recientes tenemos el nombre que le pusimos, ¿no? Mi segunda clase, unidad 2. Así que le doy un clic acá y me va a pedir automáticamente contraseña, ¿no? La contraseña es del 1 al 3,
acepto y recién ahí, miren, ya me está abriendo el Excel, ¿no? ¿Cómo quitamos ahora esta contraseña a todo nuestro archivo Excel? Nuevamente, vamos a ir a la pestaña Archivo que está en la izquierda superior y vamos a ir nuevamente a Información. Y de igual manera, en Proteger Libro, vamos a ir otra vez a Cifrar con contraseña. Y lo único que hacemos es borrar esa contraseña, le damos a Aceptar y ahora sí el mismo archivo ya no tiene contraseña. Bien, voy a cerrar esto, a ver, no guardar, voy a cerrar esto y vamos ahora con la protección de la hoja. Miren, la protección de la hoja, voy a abrir otra vez otro archivo Excel y esto se encuentra, a ver, acá lo tengo, miren, se encuentra en la pestaña Revisar, opción Proteger Libro. Bien, vamos a ir acá. Acá, pestaña Revisar, a la derecha tengo estas dos alternativas que ahora vamos a ver cuál es la diferencia. Proteger libro y proteger hoja. Miren, el proteger libro no es tanto como su mismo nombre lo dice, pero sí te protege la hoja, por ejemplo, no te permite eliminar, no te permite agregar más hojas, etcétera. Vamos a verlo, miren, doy un clic en proteger libro, me pide una contraseña, le voy a poner 1, 2, 3, acepto, nuevamente 1, 2, 3, acepto. Miren, en la parte izquierda inferior tengo la hoja número 1. Si le doy clic derecho, ya no tengo todas estas opciones, ¿no? Por ejemplo, la opción de insertar, eliminar, cambiar, mover, color de pestaña, ocultar, mostrar, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Si quiero escribir, no hay ningún problema. Miren, si lo puedo hacer. Lo mismo, si quiero eliminar con suprimir, también lo puedo eliminar, ¿no? Más que todo, te protege a la hoja, a las opciones que tiene la hoja, ¿no? No puedes ni eliminar, ni agregar, etcétera. ¿Cómo quitamos esa contraseña para volver a tener todas estas alternativas de la hoja? Nuevamente, un clic en proteger libro, otra vez, proteger libro, y vamos a volver a poner la misma contraseña. 1, 2, 3, acepto, y ahora sí, miren, ahora sí, si me voy a la hoja número 1, clic derecho, fíjense que ahora sí puedo eliminar y también puedo insertar más hojas. Bien, voy a borrar todo esto. Ahora, quiero que observen que acá tenemos otra opción que dice proteger hoja. Miren, si le damos un clic, acá tenemos varias alternativas. Pero acá arribita me dice permitir a los usuarios de esta hoja de cálculo solamente seleccionar celdas bloqueadas y seleccionar celdas desbloqueadas. Vamos a ver qué pasa. Miren, le voy a poner contraseña 1, 2, 3, acepto. Y 1, 2, 3, acepto. Eso quiere decir que ahora, si escribo algo, miren, no puedo escribir absolutamente nada. Tampoco puedo suprimir información, no puedo hacer nada de eso, ¿no? Si le doy un clic derecho a la hoja, miren, a la hoja, si le doy un clic derecho, sí me permite eliminar, cambiar nombre, color de pestaña, etcétera, ¿no? También me permite agregar más hojas, más no me permite en la hoja 1. En la hoja 1, ojo que es acá donde pusimos la contraseña, no me permite hacer absolutamente nada con las celdas. Bien, vamos a desproteger nuevamente esta hoja. Miren, vamos a dar un clic en desproteger la hoja y vamos a poner la misma contraseña. 1, 2, 3 y aceptamos. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a suponer que yo solamente quiero, miren, acá le voy a cambiar de color, y le voy a poner amarillo. Vamos a suponer que solamente en este rango de celdas de color amarillo, aquí es solamente donde yo quiero ingresar ya sean números o textos. Y en el resto de celdas que está a su alrededor, yo no quiero que nadie me modifique ni me toque nada. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a seleccionar el rango de celdas amarillas, vamos a dar un clic derecho y luego de eso vamos a ir donde dice formato de celdas. Vamos a dar un clic acá y les va a saltar esta pestañita, esta ventanita y acá a la derecha dice proteger. Aquí en proteger vamos a quitar esta opción que dice bloqueada. Vamos a quitar el check de bloqueada y lo único que hacemos es aceptar. Nos vamos nuevamente a la pestaña revisar y vamos a ir otra vez donde dice proteger hoja. Un clic acá y le vamos a poner 1, 2, 3 o la contraseña que ustedes deseen. Acepto,
otra vez, 1, 2, 3, la misma contraseña, lo repito, acepto. Ahora, miren, solamente en las celdas amarillas me permite hacer lo que yo quiera. Pero si doy un clic en las celdas que está al exterior de este rango de celdas de color amarillo, ya no puedo hacer absolutamente nada. Ahora veamos el siguiente punto, que es el manejo de filas y columnas, celdas y rangos en Excel. Bien, vamos a dar un clic donde dice ir a ejercicio y por acá vamos a tener este rango de datos donde vamos a aprender a manejar tanto las columnas y las filas. ¿Qué podemos hacer con las columnas y las filas? Todo lo que se puedan imaginar, como eliminar, como insertar, como mostrar, ocultar, etcétera. Bien, vamos primero a trabajar con las columnas, que están representadas por letras y siempre se ubican en la parte superior, ¿no? Acá lo tenemos A, B, C, D, E, F, G hasta la H, que es esta tablita que estamos observando. Por ejemplo, si yo quiero insertar una columna al lado izquierdo de la columna G, y acá está representado por nota 3. Miren, puedo dar un clic acá en la letra. Damos un clic en la letra G en la parte superior y simplemente un clic derecho y acá dice insertar. Si le doy en insertar, fíjense que se inserta una nueva columna a la izquierda, ¿no? Si yo quisiera insertar una columna a la izquierda de nota 1, fíjense, miren, me sitúo en nota 1, doy clic derecho y le doy en insertar. Cada vez que damos insertar en una columna, se va a insertar siempre a la izquierda. Ahora, si yo quiero que se inserte una columna a la derecha, por ejemplo, quiero que se inserte una columna a la derecha de nota 1, entonces me voy a la columna de la derecha, acá, ¿ok? Y acá, clic derecho, insertar. Y ahora sí se inserta una columna a la izquierda. Es por eso que siempre las columnas se van a insertar a la izquierda. Bien, así que ¿cómo eliminamos? De igual manera. Damos un clic derecho en toda la columna y eliminar. Así de sencillo. Clic derecho en toda la columna, eliminar. Clic derecho en toda la columna, eliminar. ¿Cómo insertamos, por ejemplo, 3 columnas? En este caso a la izquierda de nota 1. Miren, selecciono desde nota 1, 2, 3, clic derecho, insertar y a la izquierda ya tengo, miren, 3 columnas, ¿no? Igual manera, si quiero insertar 2 columnas a la derecha de nota 2, me voy una columna más a la derecha, selecciono acá, clic derecho, insertar, ¿no? Todo se inserta a la izquierda. De igual manera, si quiero eliminar por grupo, selecciono todo este grupo, clic derecho, eliminar. Si quiero eliminar esas 2 columnas, selecciono las 2 columnas, clic derecho, eliminar. Ahora, si queremos cambiar el ancho, también es súper fácil. Miren, el ancho de las columnas, ¿bien? Me voy a situar exactamente en el centro, entre la letra G y la letra H. Acá en la línea del medio y solamente arrastrando, miren cómo ya cambio. Ahora la H, si arrastro a la derecha, miren cómo cambio. Igual manera, por ejemplo, de nota 1, quiero darle más ancho, me sitúo a la derecha y lo arrastro a la derecha, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si arrastro, en este caso la columna D, a la izquierda? Miren, la columna D a la izquierda le va a quitar el ancho a la columna que está a la izquierda, ¿no? Por eso siempre se trata de arrastrar hacia la derecha. Ahora, si a todas estas celdas quiero ponerle de un mismo ancho, miren, voy a seleccionar todas las columnas, doy clic derecho y acá busco ancho de columna y le voy a dar, por ejemplo, vamos a ponerle 10. Acepto y miren que ya todas estas columnas tienen el mismo ancho. De igual manera funciona con las filas. Miren, por ejemplo, si yo me sitúo en la fila número 5, doy un clic derecho, le doy insertar. Miren, se va a insertar una fila en la parte superior, pero esta vez me acaba de pintar con un relleno amarillo, ¿no? ¿Por qué? Porque está agarrando el mismo formato de la primera celda. Para este caso pueden seleccionar toda esta celda y se van a la pestaña inicio y en el baldecito, acá en el grupo fuente, le damos sin relleno. Bien, eso sería una alternativa. Cosa contraria, por ejemplo, si se sitúan acá en la fila número 9, damos un clic derecho y damos insertar y se va a insertar una fila ya sin formato en la parte superior.
Cuando trabajan con fila y siempre insertan, todo lo que insertan se va a ir arriba, al igual que la columna. Todo lo que insertan en columna se va a la izquierda, ¿no? Clic derecho, insertar y lo tenemos arriba. Para eliminar de igual manera, clic derecho, eliminar. Vamos a eliminar la fila número 5, clic derecho, eliminar. Vamos a eliminar la fila 8, clic derecho, eliminar. Ahora, para cambiar el alto, en este caso de la fila, seleccionamos, por ejemplo, todas las filas. Ojo, estamos seleccionando los numeritos que están a la izquierda lateral. Vamos a dar clic derecho y le damos donde dice alto. Acá, miren, acá está, alto de fila. Un clic acá y yo voy a, miren, está alto 15. Yo quiero poner de repente 25. Acepto y miren, ya todas estas filas han cambiado de alto, pero a 25, ¿no? Ahora, si quisiera insertar de grupo en grupo, hago lo mismo. Selecciono, por ejemplo, 3 filas. Selecciono 3 filas, doy un clic derecho y le doy insertar y miren, ya se acaba de insertar 3 filas, ¿no? Ahora, si selecciono nuevamente las 3 filas, clic derecho, eliminar, se me eliminan. También, si quiero cambiar el alto manualmente, me sitúo entre el número 8 y 9, para este ejemplo, en el centro y arrastro hacia abajo, miren, hacia abajo. Si arrastro hacia arriba, miren lo que va a pasar. Miren, pasa lo siguiente, no puede desaparecer como estamos observando. Así que vamos a arrastrar hacia abajo o también a esta misma fila das un clic, clic derecho, le damos en alto de fila y para este caso es 25 y aceptar. Bien, ahora lo que vamos a ver es ocultar y mostrar columnas. Por ejemplo, acá, si yo doy un clic en la columna F, doy clic derecho, le doy en ocultar. Miren, ya no existe la columna F. Solamente tengo la E y la G, ¿no? Y la F está en el medio. Voy a, por acá tengo otra columna, por ejemplo la C. Le voy a dar un clic, clic derecho, ocultar. Ya desapareció. Por ejemplo, quiero ocultar también filas, todo este rango. Clic derecho y le damos en ocultar, ¿no? Ahora, ¿cómo mostramos esas filas? ¿Cómo mostramos esas columnas que están ocultas? Porque muchas veces nos pueden engañar, ¿no? Acá la manera más rápida y más fácil de darnos cuenta si hay columnas ocultas es simplemente seguir, en este caso, las letras, ¿no? A, B, miren cómo no está la C. Y se va hasta la D, ¿no? E, falta la F, G y así sucesivamente. O también puedes observar dos líneas que están, por ejemplo, en este caso, entre la E y la G. Hay dos líneas en el centro, ¿no? Y no una línea. De igual manera pasa con las filas. Miren, a la izquierda se va del 8 hasta el 15. O sea, nos está ocultando el 9, 10, 11, 12, 13, 14, ¿no? Ahora, ¿cómo lo mostramos? Aquí mismo en la pestaña inicio a la derecha existe este grupo que dice celda. Miren, grupo celda. ¿Bien? Si damos un clic en formato, vamos a buscar acá donde dice ocultar y mostrar y vamos a dar un clic donde dice mostrar columnas, por ejemplo. Vamos a dar un clic acá donde dice mostrar columnas. Damos un clic. Y a ver, no me muestra, formato, ocultar y mostrar, mostrar columnas. Sí, estamos obviando algo acá, miren, estamos obviando algo acá, es seleccionar todo el libro. ¿Cómo seleccionamos todo el libro de trabajo? Nos vamos a ir a la parte izquierda superior, miren, en este triangulito que tenemos, acá ese triangulito que ahora ha cambiado de color verde, vamos a dar un clic ahí para que se seleccione todo. Y ahora sí, vamos a ir a formato, vamos a ir a ocultar y mostrar y vamos a ir a donde dice mostrar, por ejemplo, columnas. Un clic acá y ya me mostró todas las columnas. De igual manera, formato, vamos a ir a ocultar y mostrar y ahora sí le voy a dar en mostrar filas y ya me está mostrando todas las filas ocultas, ¿no? Miren, acá tenemos dos opciones más, una que es insertar, acá, que también me inserta filas, también me inserta columnas y acá también eliminar, que también me elimina columnas y me elimina filas, ¿no? Que es lo mismo que dar clic derecho. Por ejemplo, miren, si yo me sitúo en la celda, en la columna F, me voy a insertar y le doy insertar celdas o también podría darle insertar columnas. Miren, voy a dar insertar columnas de hoja. Doy un clic acá y me inserta a la izquierda, ¿no? Que es lo mismo que hicimos con clic derecho. Lo voy a eliminar, clic derecho, eliminar. O también podría seleccionar toda la columna
ir a eliminar y le doy eliminar columnas de hojas y ya tenemos el mismo resultado. Vamos a volver a la unidad número 2 y vamos a bajar y acá vamos a ver el punto 2.3 que son los operadores aritméticos de Excel o también conocido como operadores matemáticos. Bien, acá tenemos los clásicos, voy a acercar un poquito más para que lo vean y tenemos la suma, la resta, multiplicación, división, exponente y porcentaje. Bien, ¿cómo hacemos una suma? Nos vamos a situar en cualquier celda, en la celda donde demos clic, ahí es donde se va a ver reflejado el resultado, ¿no? Ahora sí, vamos a hacer nuestra primera suma y esto es como utilizar una calculadora, pero con la diferencia que cuando vamos a utilizar una fórmula tenemos que poner siempre el signo igual. Ahí lo tenemos, igual. Si yo quiero sumar 5 más 2, solamente presiono Enter y tengo ahí el resultado. Vamos a poner el signo igual nuevamente para hacer una resta. Y por ejemplo 5 menos 2, presiono Enter y tengo el número 3, ¿no? O la multiplicación, ponemos el signo igual. Quiero multiplicar por ejemplo 5 y pongo el asterisco y el número 2 y presiono Enter y ya tenemos la multiplicación, ¿no? Para la división igual, ponemos el signo igual, podríamos poner acá por ejemplo 5, vamos a poner entre con el slash, 2, presiono Enter y ahí está el resultado, ¿no? La división también lo podemos hacer con el Shift más 7. A ver, vamos acá a nuestro teclado y el Shift más el número 7 que tenemos acá en el tecladito es lo mismo que el slash, ¿no? Pero también podríamos utilizar este slash que están de los números en la parte superior. Bien, vamos ahora con el exponente. Miren, para poner cualquier número elevado o al exponente tanto, necesitamos utilizar el acento circunflejo, ¿no? Que es este gorrito, también lo conocen así como un gorrito. Para sacar ese gorrito vamos a utilizar el Alt más 94. Por ejemplo, acá está nuestro teclado, vamos a presionar la tecla Alt más el número 94. Sin soltar el Alt, presionamos 94. Bien, por ejemplo, yo voy a poner igual 5, le voy a poner Alt 94 al exponente 2. Eso significa 5 por 5. Presiono Enter y ya tengo el resultado aquí mismo, ¿no? En el porcentaje sucede lo mismo, pongo igual, por ejemplo, si pongo el número 10 y pongo el porcentaje, presiono Enter, me va a arrojar 0.1, ¿no? El porcentaje también lo podríamos sacar con la tecla Shift y este número 5 que está arriba, ¿no? Ahí lo tenemos, el porcentaje. Bien, vamos a hacer otro ejercicio rápidamente. Por ejemplo, yo voy a poner acá, miren, le voy a pintar de otro color. Y vamos a poner por acá, por ejemplo, el número, vamos a poner el número 5 y el número 2. Ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, si yo pongo igual y selecciono este número, miren, ahora vamos a hacer referencia a esa celda y pongo el más y le voy a sumar con la celda de la derecha, solamente dando un clic, ¿no? Acá quiero que vean que está la columna G y la fila 59. Columna H más la columna H y la fila 59, ¿no? Estamos haciendo referencia a esa celda. Presionamos Enter y es el mismo resultado, ¿no? Ponemos igual, vamos a seleccionar esta celda menos la celda de la derecha, presionamos Enter y también tenemos el número 3. Ahora sí, multiplicación, ponemos igual, vamos a poner la celda G59 por la celda de la derecha. Presionamos Enter y tenemos el mismo resultado, ponemos igual. En este caso vamos a dividir entre la celda de la derecha. Presionamos Enter, ahí tenemos, ¿no? Ahora sí, vamos a elevar al exponente, vamos a poner primero el 5, ponemos el acento circunflejo y lo elevamos al exponente de la celda H59. Presionamos Enter y ahí lo tenemos, ¿no? Y de igual manera ponemos igual. En este caso vamos a hacer referencia a una sola celda y ponemos el porcentaje, presionamos Enter y tenemos el 0.05, ¿no? Ahora sí, ¿cuál es la diferencia en sumar, por ejemplo, poniendo los números y sumar en este caso haciendo referencia? Que si tú cambias cualquiera de estas celdas, por ejemplo, si yo pongo 10,
todas, miren, todas las celdas de abajo se van a modificar. Presiono Enter y miren, ya se modificaron de una manera súper rápida, ¿no? Por ejemplo, acá podría poner el número 1, presiono Enter y miren, y todo ya se modificó, ¿no? Vamos a poner nuevamente el 5 y vamos a poner el número 2, presionamos Enter y nuevamente ya se acaba de modificar. Quiero que lean acá a la derecha, a la izquierda, perdón, que dice, miren, cuando utilizamos las prioridades, la prioridad principal siempre va a ser el exponente, seguido de la multiplicación y división, y luego la suma o resta, ¿no? Por ejemplo, como una calculadora, pongo igual, no sé, pongo el número 5, vamos a poner el acento circunflejo, le elevo al 2, vamos a multiplicar por 5, vamos a sumar 2 y vamos a restar 3, ¿no? Eso quiere decir que primero va a elevar al exponente 2 al 5, luego va a multiplicar por 5, luego va a sumar y restar, ¿no? Como una calculadora. Presiono Enter y ya tenemos acá el resultado. Ahora sí vamos al último punto de la unidad número 2, que son las referencias de celdas, ¿no? Tenemos tres tipos de referencias: las referencias relativas, absolutas y las referencias mixtas. Esta parte, esta unidad 2 donde hablamos de las referencias, es muy pero muy importante para que tengan una buena base, para que no tengan problemas más adelante. Estas referencias lo vamos a ver siempre y siempre cada vez que nosotros utilizamos Excel. Así que presten mucha atención. Miren, las referencias relativas tienden a cambiar cada vez que nosotros arrastramos las celdas. Las referencias absolutas, en cambio, si nosotros ponemos el dólar antes, ya sea de la columna o de la fila, como es en este caso, está de color celeste, nos va a ayudar a mantener la posición fija, así nosotros arrastremos filas o columnas. Pero ustedes se preguntarán de qué estamos hablando, ¿no? Miren, yo por acá tengo un ejemplo donde tenemos las referencias relativas, absolutas y las referencias mixtas. Con estos ejemplos ustedes no van a tener ninguna duda. Por ejemplo, vamos primero con la referencia relativa. Así de simple, ponemos igual. Por ejemplo, si yo quisiera sumar estos dos valores, estas dos celdas, selecciono la celda B83 y pongo más la celda C83, ¿no? Presiono Enter y ya tengo el resultado acá. Lo voy a centrar, miren, acá está el resultado. Pero ¿qué pasa si yo a esta fila, a esta celda, lo arrastro hacia abajo? Miren lo que va a pasar. Voy a dar un clic aquí en la esquina inferior derecha. Es un cuadradito de color verde. Solamente basta con dar un clic y arrastrar hacia abajo. Quiero que observen que la operación se acaba de repetir en todas estas filas. Miren, ahí lo tenemos, ¿no? Pero ¿qué es lo que cambia? Si damos dos veces clic, nosotros estamos en la fila 83. Fíjense. Fila 83. Si yo arrastro hacia abajo, ya no va a ser 83, va a ser fila 84. Miren, más abajo 85, más abajo 86 y así sucesivamente se va hasta la fila 88, ¿no? Eso quiere decir que es una referencia relativa porque nosotros arrastramos y su valor cambia. Miren, en este ejemplo estamos arrastrando en una sola columna. Pero ¿qué pasa si nosotros arrastramos se podría decir en una sola fila, pero entre columnas? En este caso, por ejemplo, si pongo igual, voy a sumar, por ejemplo, la celda F83 más la celda F84. Presiono Enter, miren, y ahora voy a arrastrar hacia la derecha. Quiero que vean acá cuál es el que cambia. A ver, dos veces clic. Ahora, miren, F83, F84. Dos veces clic. G83, G84. Dos veces clic, H83 y 84, ¿no? Y la I83 y 84. Ahora el que cambia es la columna. Miren, acá está la F, la G, acá está la H y por acá tenemos la I, ¿no? Cosa contraria, en el ejemplo de la izquierda, acá el que cambia es la fila, ¿no? Pero a la derecha, como estamos arrastrando entre columnas, el que cambia acá es la columna, ¿no? Esta es una referencia
relativa. Tanto el primer ejemplo como el ejemplo de la derecha. ¿Por qué? Porque está cambiando su valor y aparte de eso no vemos ningún signo este dólar que tenemos acá antes de la D o antes del 78, en este caso la fila y la columna, ¿no? Vamos a bajar. Ahora veamos, para que entiendan mejor, la referencia absoluta. Vamos a hacer lo mismo, miren, voy a poner igual, voy a dividir el 10, por ejemplo, entre el número 2. Presiono Enter, arrastro hacia abajo, miren, pero abajo ahora me queda 0. ¿Por qué? Miren, acá sí normal, ¿no? Me está dividiendo el 10 entre el 2. Miren, hasta el mismo color azul el número 10. Color rojo, me pinta también de color rojo el número 2 y tengo el resultado. Dos veces clic, fíjense que ahora la B93 me está agarrando la celda de la izquierda, ¿no? Pero en este caso, miren, yo no quiero trabajar, por ejemplo, con la celda que está al costado. Si no quiero trabajar únicamente que este 10 me divida a todas estas celdas que están a la derecha. Entonces, lo que voy a hacer es poner esta posición o esta referencia B92 de manera absoluta. Entonces, ponemos el signo dólar antes de la B y el signo dólar antes de 92, ¿no? Presiono Enter, arrastro hacia abajo y quiero que vean que ahora sí, si doy dos veces clic, miren, 10 entre 3. Tenemos ahí 10 entre 4, 10 entre 5, 10 entre 6 y 10 entre 7, ¿no? Para eso me sirve este signo dólar, que es una posición absoluta. Me fija una celda y así le arrastre y ya no va a cambiar su valor, ¿no? Veamos acá. Acá también tenemos el mismo ejemplo, pero ya en columnas, ¿no? Ponemos igual al número 10, le vamos a poner el signo dólar antes y el signo dólar antes de la letra y antes del número, ¿no? También podríamos utilizar el teclado y presionar la tecla F4. Miren, vamos a seleccionar, voy a poner igual, selecciono el 10, vamos a poner entre el 2, ¿no? Pero en este caso quiero fijar solamente el 10, así que vengo a esta celda, presiono F4, miren, ya me acaba de fijar. Si vuelvo a presionar F4, miren, solamente me fija en este caso las filas, ¿no? F4 solamente las columnas y F4 me hace la posición relativa. F4 ahora sí me fija absolutamente columna y fila. Presiono Enter y arrastro a la derecha y miren lo que va a pasar. Dos veces clic, está bien. Dos veces clic, está bien. A ver, dos veces clic, me parece que también está bien. Y dos veces clic también me quedó ok, ¿no? O sea, el número 10 no se mueve. Ahora veamos la referencia mixta, que es básicamente lo mismo, pero podríamos utilizar, miren acá, el signo dólar ya sea en la columna o el signo dólar ya sea en la fila, ¿no? No hay ningún problema, también podemos hacer eso. ¿Cómo hacemos eso? Por ejemplo, yo voy a sumar el 1 con el 1, el 2 con el 1, el 3 con el 1, el 4 con el 1 y el 5 con el 1. A ver, voy a poner primero igual, a ver, selecciono esta celda, más la celda de arriba, ¿no? Ahora sí, presiono Enter y si arrastro hacia abajo, vamos a ver qué es lo que pasa. A ver, doy dos veces clic en el número 4 y miren que ya acaba de bajar, ¿quién? En este caso la C101, ¿no? Miren, el 101 está bajando. Dos veces clic, ya está en el 102. Ahora, lo que yo quiero acá que esté fijo es entonces es el número 100, porque ese es el que está variando. Miren, 101 y ese número 102. Entonces venimos acá y al 100 le pongo el signo dólar antes del 100, ¿no? Presiono Enter. A ver, arrastro hacia abajo. Dos veces clic, ahora sí, miren, está trabajando esos dos. Dos veces clic, me parece muy bien, me parece bien, me parece bien y me parece muy bien. Si ahora arrastro este número 2 a la derecha, vamos a ver qué problemas me trae. Arrastro a la derecha, ahora vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Me tendría que sumar 1 más 1, 2. 1 más 2, 3, miren, me aparece 4. 1 más 3, 4 y así sucesivamente, ¿no? El 1 con el 4 y el 1 con el 5. Vamos a ver acá dos veces clic. Miren, ahora el que está variando es la columna. Miren, en este caso, en el número 2, la columna es la B. En este caso, la columna es la C. En este caso, la columna es la D, ¿no? Y ahora sí, lo que tengo que hacer es fijar, miren, acá, en el número 2. Voy a fijar
la columna, miren la columna B, para que cuando yo arrastre hacia la derecha no se mueva. Presiono Enter. A ver, arrastramos hacia la derecha y vamos a ver. 2 veces clic, el primero está bien. 2 veces clic, el segundo está bien. El tercero está bien, miren. El cuarto está bien y el quinto también está muy bien. Y ahora si arrastro hacia abajo, no hay ningún problema. Miren, también podría arrastrar hacia la derecha y hacia abajo. A ver, miren, ahí está muy bien. No hay ningún problema si arrastro de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha, ¿no? Miren cómo ya me está trabajando bien. A eso nos referimos con referencias relativas, absolutas y mixtas, ¿no? Recuerden que las mixtas podría fijarse solamente en la columna o podría fijarse solamente en la fila. Esto es muy fácil de entender cuando practicamos, pero vamos poco a poco, a medida que vamos practicando, vamos a ir perfeccionando y entendiendo mejor las referencias relativas, absolutas y mixtas. Bien, ahora sí, vayamos y veamos la unidad número 3. Aquí nosotros por fin vamos a utilizar nuestras primeras funciones en Excel. Estas funciones son las más básicas, pero a pesar de ello se utilizan muchísimo a la hora de trabajar en Excel. Estamos hablando de las funciones sumar, sumar.si, contar, contar.si, máximo, mínimo, promedio, etcétera. Bien, vamos a dar un clic acá en las primeras funciones, que es la unidad número 3, y nos va a llevar a esta hojita. Bien, vamos a comenzar desde el inicio y dentro de las más básicas pero muy utilizadas tenemos acá a las siguientes funciones, ¿no? Tenemos la función sumar, contar, contara, máximo, mínimo y promedio. ¿Cómo llamo a mi primera función en Excel? Lo único que hacemos, a ver, voy a acercar un poquito más, es poner nuevamente el signo igual. Ponemos igual y llamamos a la función por su nombre. En este caso vamos a utilizar la función suma. Así que abrimos paréntesis o damos 2 veces clic. Miren, abajo se les pinta de color azul. 2 veces clic y aquí nosotros ya vamos a pasar a agregar el rango que queremos sumar. Pero ojo, miren, si yo borro el paréntesis, a la derecha también les aparece un mensaje. A ver, miren, voy a poner nuevamente la M, A, suma. A la derecha les aparece este mensaje que indica qué es lo que hace esta función. Aquí también abajo tenemos una lista de otras funciones que muchas veces con solo leerlo ya podemos saber qué es lo que hace. Pero vamos primero con la función suma. Acá me dice suma todos los números de un rango de celdas. Así que miren, vamos a abrir la función suma, 2 veces clic. Abrimos paréntesis y dentro del paréntesis nosotros vamos a sumar cualquier rango de celdas. Por ejemplo, yo voy a sumar las edades, selecciono todo el rango de edades que tengo acá y lo único que hago al final es cerrar paréntesis. Todas las funciones tienes que abrir paréntesis y al final cerrar paréntesis. Presiono Enter y miren que acá está la suma de todas estas edades. Así de simple y así de fácil es esta función. Lo mismo pasa con la función contar. Vamos a poner igual, llamamos a la función contar y a la derecha nos salta su mensajito, ¿no? Acá nos dice cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. Solamente nos cuenta el rango con números. Así que vamos a abrir paréntesis y para este caso también podría contar la edad. Selecciono, miren, todas las edades, cierro paréntesis, presiono Enter y me lanza el número 10 como respuesta, ¿no? 10 porque son 10 edades que estamos contando. Por ejemplo, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos está contando a todas las edades, más no nos está sumando como la primera función, ¿no? Ahora vamos con esta función que también es muy parecida y se llama contar a o contar. Si nosotros ponemos igual, llamamos a la función contar a, que lo tenemos acá, nos dice, miren, cuenta el número de celdas no vacías de un rango. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre contara y contar. Abrimos paréntesis
y vamos a contar, por ejemplo, nuevamente, en este caso, las edades. Vamos a seleccionar todas las edades, cerramos paréntesis, presionamos Enter y nos salta el número 10. Aparentemente nos devuelve el mismo resultado que la función contar. Pero, ¿qué pasa? Miren, ¿qué pasa si al rango de edades, por ejemplo, tiene una letra, ¿no? Yo le voy a poner, por ejemplo, una M. Presiono Enter, miren cómo ya cambió. Acá el contar solamente me cuenta 9 celdas, pero con números. Miren, ¿por qué? Porque antes eran 10, ¿no? Ahora si pongo una M, ya no me funciona el contar. O sea, solamente me va a contar números. En cambio, el contara sí te cuenta números y letras. Bien, esa es la diferencia. Pero, ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, a este rango de edades, borramos o eliminamos cualquier edad? Le doy suprimir. Miren que ambos no me cuentan celdas vacías. Bien, aparte, miren, el contar solamente te cuenta números. No te cuenta ni letras, ni caracteres especiales, no te cuenta ni celdas vacías, etc. En cambio, el contara, lo único que no te cuenta son las celdas vacías. Ahora acá tenemos otra función muy utilizada que es el max. Podríamos deducir que te arroja el valor máximo, ¿no? Para eso sirve el max. Ponemos igual, llamamos a la función max, abrimos paréntesis y miren, acá me pide número 1. Entonces, lo que vamos a hacer es lo único, seleccionar el rango de datos que quiero encontrar el valor máximo. Por ejemplo, nuevamente edades, selecciono, cierro paréntesis, presiono Enter y me arroja 34. Si nosotros nos situamos acá, a simple vista podríamos deducir que el 34 es el mayor, ¿no? Y con el mínimo lo mismo, ponemos igual, llamamos a la función min, abrimos paréntesis y seleccionamos el rango de datos que queremos que nos devuelva el valor mínimo. Cerramos paréntesis, presionamos Enter y ya tenemos el 21. A ver, vamos a comprobarlo. Efectivamente, el 21 es el número más pequeñito. Luego en promedio, lo mismo, ponemos igual, llamamos a la función promedio, abrimos paréntesis y vamos a seleccionar nuevamente el rango que queremos de números que queremos encontrar el promedio. Así de simple, seleccionamos todo este rango, cerramos paréntesis, presionamos Enter y ya nos devolvió, miren, 25.625, ¿no? Miren, fíjense acá que no me tome en cuenta, tampoco no me tome en cuenta las letras. Si yo le elimino, no cambia en lo absoluto. Sigue el 25.62. Estas son las funciones más simples, de Excel, pero se utilizan muchísimo. Y solamente con deducción podríamos saber qué es lo que hace, ¿no? Como sumar, contar, max, min, promedio. Ahora vamos a bajar un poquito más y aquí tenemos, miren, aquí tenemos funciones también muy utilizadas y muy parecidas a las de arriba. Estas funciones, miren, acá tenemos la función sumar, pero acá tenemos la función sumar.si. Ojo, perdón, esta es la función suma, pero acá tenemos una función muy parecida, pero es sumar.si. Ahora tenemos contar.si, tenemos por acá max.si.conjunto, min.si.conjunto y promedio.si. Todas estas funciones que ven acá son funciones condicionales, o sea que van a tener un criterio o van a tener una condición, como lo queremos llamar, para realizar ya sea la suma, ya sea para contar, para encontrar el máximo, etc. ¿A qué nos referimos? Miren, acá en las letras rojas tenemos un ejemplo. Miren, acá tenemos, por ejemplo, sumar solo el sueldo de todos los hombres. A la derecha tenemos una tablita, miren, acá tenemos un rango de datos y solamente me pide sumar los hombres, el sueldo. El sueldo está acá y el criterio, ¿cuál va a ser? Que sea masculino, ¿no? La letra M, la F es de femenino. Entonces ya tenemos el primer criterio para nuestra función sumar.si. Ponemos igual, llamamos a la función sumar.si. Abrimos paréntesis y fíjense que cuando abren paréntesis, aquí se podría decir delimitado entre punto y coma, tenemos los tres criterios o los tres valores que nos piden. El primero es el rango.
El segundo es el criterio. Y el tercero es el rango que quiero sumar. Y así miren, el rango, el primer valor que nos pide es donde vamos a realizar el primer criterio. En este caso es que sea de sexo masculino. Así que vamos a seleccionar todo el rango de sexo. Seleccionamos todo el rango de sexo, ponemos punto y coma. Aquí el criterio, ya lo tenemos, que sea, miren, sumarlo solo el sueldo de todos los hombres. Entre comillas, yo voy a poner la M. Cuando se trata de criterios de condicionales, todo lo que es texto se pone dentro de comillas. Todo lo que es número no se le pone comillas. Así que miren, acá está el rango y aquí está el rango donde vamos a aplicar el criterio, punto y coma, y ponemos como segundo valor el criterio, punto y coma, y como tercer valor nos pide el rango de suma, o sea, dónde o qué es lo que voy a sumar según el criterio que estoy mencionando atrás, que vendría a ser el sueldo. Así que seleccionamos todo el sueldo. Ahora sí, al final cerramos paréntesis, presionamos Enter y ya tenemos el resultado, ¿no? Todos los hombres, todos los masculinos, los sueldos suman un total de 8.200. Si queremos soles, dólares, ya eso depende de nosotros, ¿no? Ahí lo tenemos. Vamos con el segundo ejemplo, perdón, que nos dice contar cuántos son del área de administración. Quiero contar solamente a los de administración que están acá. Para ello, miren, facilito, pongo igual, llamo a la función contar.si. Abro paréntesis y aquí solamente me pide, miren, solamente me pide dos valores. Primero el rango y luego el criterio. El rango, ¿dónde voy a aplicar el criterio? ¿Dónde quiero aplicar? En área. Así que selecciono todo el rango de área. Luego de eso, punto y coma. Me voy al segundo valor, me pide el criterio. Recuerden que todo lo que es texto es entre comillas. Así que pongo una comilla y ponemos acá administración. Cierro comilla, cierro paréntesis, presiono Enter y ya tengo acá que son 3. De administración son 3. A ver, vamos a contarlo. 1, 2, 3. Exactamente. Vamos ahora con el tercer ejemplo. Acá tenemos el max, que nos dice cuál es el sueldo máximo del área de contabilidad, ¿no? El sueldo máximo lo vamos a utilizar con la función max. Ponemos igual, max.si.conjunto. Ahí lo tenemos. Abrimos, seleccionamos la función, abrimos paréntesis y nos pide primero, ahora sí cambia un poquito, miren, nos pide el rango máximo. O sea, ¿dónde va a encontrar el máximo? ¿En qué rango, no? Me pide, a ver, miren cuál es el sueldo máximo del área de contabilidad. El sueldo máximo, entonces, el rango máximo va a estar en sueldo. Selecciono todo el rango de sueldo. Punto y coma y el rango de criterio. ¿Dónde voy a aplicar el criterio? Acá me piden el área de contabilidad. El área de contabilidad está en la columna área, así que selecciono todo el área. Punto y coma. Y como tercer criterio me pide acá, o como tercer valor me pide el primer criterio, ¿no? En este caso el criterio, entre comillas, le voy a poner que sea del área de contabilidad. Cierro comilla y cierro paréntesis. Miren, ahí lo tenemos. Presiono Enter y el rango, el máximo de sueldos del área de contabilidad. A ver, 1, 2, 3, acá sí, solamente hay 3, 1.700. Abajo también hay uno, pero es 1.500, ¿no? Entonces está muy bien. Vamos ahora con el cuarto ejemplo, donde nos dice cuál es el sueldo mínimo del área de sistemas. A ver, entonces el rango de criterio va a estar acá en área, ¿no? Para que tiene que ser el área de sistemas. A ver, vamos a poner igual, llamamos a la función min.si.conjunto. Abro paréntesis y me pone dónde voy a buscar el rango mínimo. Lo voy a buscar en sueldo, ¿no? Porque eso me está pidiendo. ¿Cuál es el sueldo mínimo? Punto y coma, me pide el rango de criterio. ¿Dónde voy a aplicar el criterio? Va a estar en la columna área. Selecciono área. Punto y coma. Luego de eso me pide el criterio. ¿Qué criterio? Entre comillas, que sea del área de sistemas. Cierro comillas, cierro paréntesis, presiono Enter y ahí tenemos el sueldo mínimo. Luego de eso nos pide cuál es el promedio del sueldo de las mujeres, ¿no? Aquí lo mismo, vamos a utilizar promedio.si. A ver, vamos a centrarlo esto.
Vamos a centrarlo. Queremos encontrar el promedio de sueldos de las mujeres. El criterio es que sea del sexo F, no femenino. Entonces, vamos a poner igual, vamos a llamar a la función promedio.si y abrimos paréntesis. Aquí me pide nuevamente tres valores. El primero es rango, donde voy a aplicar el criterio, luego es el criterio y luego es el rango promedio. El primero es el rango, donde vamos a aplicar el criterio. El criterio es acá en la columna sexo, porque aquí vamos a buscar que sean mujeres, ¿no? Punto y coma, ¿qué criterio? Aquí le aplicamos el criterio. Entre comillas, ponemos la F que es de femenino, ¿no? Cerramos comilla, punto y coma. Y al final, miren, en este caso al final me dice el rango de promedio. El rango donde voy a buscar el promedio. Aquí sí nosotros vamos a seleccionar los sueldos, ¿no? Seleccionamos los sueldos, cerramos paréntesis, presionamos Enter y tenemos que el promedio de rango de solo los sueldos de las mujeres es de 1,700. Bien, condicionales como estos pueden haber muchísimos, pero ya vamos a ir viéndoles poco a poco. ¿Bien? Vamos a bajar un poquito más y por acá nosotros tenemos algunas funciones también que son muy utilizadas en exámenes, en prácticas. La función concatenar, la función izquierda, derecha, extraer y también vamos a ver cómo separamos textos en columna y quitamos duplicados. Vamos primero con este ejercicio. Miren, me pide concatenar en la celda F48. La F48 está acá. Le voy a pintar de otro color. Me pide que concatene todos estos nombres que están a la izquierda. Miren, vamos a poner igual. Vamos a llamar a la función concat. Ahí lo tenemos. Miren, 2 veces clic. Y vamos a seleccionar el primer texto. Punto y coma. Seleccionamos la segunda celda. Punto y coma. Y seleccionamos la tercera celda. Cerramos paréntesis, presionamos Enter y quiero que vean que aparece pegado el nombre, ¿no? Para ello nosotros también tendríamos que concatenar. Concatenar significa unir. Tendríamos que unir también un espacio. Miren, por ejemplo, yo voy a borrar de nuevo esto, pongo igual. Llamamos a la función concat. Voy a seleccionar el primer texto o la primera celda. Ahí lo tengo. Punto y coma. Miren, después de un punto y coma, puedo poner entre comillas, espacio y cierro comillas. Este espacio que ven acá es el espacio que va a aparecer para separar a las celdas que estamos concatenando. Yo estoy concatenando un espacio en vacío acá. Cierro el punto y coma y concateno, miren, al tercer texto o a la tercera celda. Punto y coma, entre comillas, espacio, comillas, para concatenar también aquí un espacio de más, ¿no? Acá un espacio en blanco. Punto y coma, que voy a concatenar el segundo apellido. Cierro paréntesis, presiono Enter y miren, ya acabo de concatenar el nombre, pero también concatené espacios en vacíos. Cada vez que vamos a concatenar una celda, ponemos punto y coma y ya podemos concatenar, se podría decir, otra celda o un texto. Miren, yo podría poner acá 2 guioncitos. Acá también 2 guioncitos dentro de las comillas y presionar Enter y miren cómo ya me concatenó también 2 guioncitos. Bien, así funciona esto. Vamos ahora, acá me pide el segundo ejercicio, extrae las 3 primeras letras de la celda F48. Acá, las 3 primeras, ¿cuáles serían? La M, la I y la G, ¿no? Entonces vamos a poner igual. Para ello vamos a utilizar la función izquierda. La función izquierda, como su mismo nombre lo dice, comienza de la izquierda a la derecha. Entonces, me pide como primer argumento el texto. Acá lo tengo, ¿no? En la parte superior. Punto y coma, me pide el número de caracteres. Yo le voy a poner 3, porque, perdón, punto y coma, le voy a poner 3 porque me va a contar 3 caracteres de izquierda a derecha. Presiono Enter y ya me arroja MIG. ¿Cómo me cuenta? Miren, primero se va, como comienza de izquierda a derecha, primero se va a la izquierda, me extrae la M, luego el segundo carácter, la I, y el tercer carácter, la G. De igual manera tenemos acá la función derecha, que me pide extrae las 3 últimas letras. La función derecha, como su mismo nombre lo dice, comienza de derecha a izquierda, o sea, al revés. Ponemos igual, llamamos a la función derecha,
Y el texto que voy a extraer está acá en la parte superior. Damos un clic y punto y coma. Igualmente me pide el número de caracteres. ¿Cuántos caracteres me pide? 3. Así que pongo 3, cierro paréntesis, presiono Enter y ya lo tengo, ¿no? Los 3 últimos es la E, la L y la A, ¿no? Que vendría a ser ELA. Ahí lo tenemos. Vamos a ver acá donde me dice extrae la palabra vela. Función extrae de la celda F48. A ver, vamos a poner igual, llamamos a la función extrae, ahí lo tenemos, y me pide el texto que voy a extraer. Acá está el texto en la parte superior de color amarillo, ¿no? Ahí lo tenemos. Punto y coma, posición inicial. Todo se comienza de izquierda a derecha. Por ejemplo, si yo quiero situarme en la primera V, en la B chica, voy a contar cuántos caracteres hay hasta la B chica o la V, ¿no? La M, primer carácter. I, segundo, G, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo. Y está en el carácter número 9. Así que pongo el número 9, que esa es la posición inicial. Punto y coma me pide también nuevamente número de caracteres. Desde la posición 9 a la derecha, ¿cuántos quiero extraer? 1, 2, 3, 4, que es el apellido Vela, ¿no? Así que voy a poner el número 4, cierro paréntesis, presiono Enter y ya me acaba de extraer el apellido Vela. ¿Ven? Estas son algunas funciones también muy utilizadas en Excel y en conjunto son muy pero muy poderosas. Y ya lo vamos a ver más adelante también con otros ejercicios. Vamos ahora con el punto 3.4, donde me dice separa textos en columnas y quita los duplicados, me dice acá, ¿bien? O quitar los duplicados. Vamos primero acá, miren, separar los siguientes nombres y apellidos. Voy a seleccionar todo este rango que tengo acá y lo tengo que separar acá a la derecha. ¿Cómo hacemos eso? Miren, seleccionamos el rango, nos vamos a la pestaña datos y a la derecha, acá a la derecha más o menos en el centro, tenemos esa herramienta que dice texto en columna. Vamos a dar un clic en texto en columna, les va a saltar esta ventanita y lo primero que vamos a hacer es dar un clic acá en delimitados. Damos un clic delimitados, damos en siguiente y aquí vamos a ver cómo es que está separado o delimitado estos textos. Yo lo tengo separado, lo quiero separar según el espacio. Así que vamos a venir acá y vamos a marcar espacio, un clic. Voy a quitar este que dice tabulación. Le dejo solamente espacio. Ahí lo tenemos. Voy a dar nuevamente siguiente y miren, podremos seleccionar acá. Podemos seleccionar cualquiera de esas columnas. Por ejemplo, la primera columna lo selecciono y voy a poner acá el formato. Si estoy seguro del formato, lo aplico. En mi caso, como todo es texto, le dejo en texto. Acá en el segundo formato le vuelvo a seleccionar texto. Aquí en la tercera columna le vuelvo a seleccionar texto. Le doy en finalizar. Miren, perdón, antes de darle en finalizar, aquí dice destino. Miren, voy a borrar este destino, lo voy a borrar. A ver, lo voy a borrar y voy a seleccionar dónde lo quiero poner. Lo voy a poner acá. Selecciono todo el rango vacío de celdas y le doy en finalizar. Le doy en aceptar y quiero que observen que ya está separado según, en este caso, según el espacio, ¿no? Pero fíjense que acá me acaba de separar uno mal o tiene dos nombres, ¿no? Que es este, miren. ¿Qué se puede hacer en este caso? Le voy a borrar. Voy a venir nuevamente acá, selecciono solamente esa celda o el grupo de celdas que tienen ese problema. Le damos nuevamente en la pestaña datos, a la derecha vamos a ir texto en columnas, damos un clic nuevamente, el mismo procedimiento y esta vez sí le vamos a dejar de ancho fijo, acá, de ancho fijo. Le damos siguiente, miren, y lo único que vamos a hacer acá es quitarle esta línea que está entre los dos nombres. Le damos un clic, miren, dos veces clic y se tiene que eliminar esa línea. Ya se eliminó, miren, si tuvieran más datos a la derecha dan dos veces clic y a ver, miren, acá les tendría que aparecer, como no hay más datos, sí, acá me apareció, miren, les tiene que aparecer esta línea. Eso significa para dividir más columnas. Pero con dos veces clic lo quitamos y le damos en siguiente. Nuevamente el destino lo voy a borrar y voy a seleccionar dónde lo quiero pegar. Ahí lo tenemos. Le damos en finalizar
y le damos en aceptar y ya tenemos, miren, solucionado este problema. Vamos ahora con el último ejercicio de la unidad número 3 y aquí me pide aplicar el formato condicional. Miren, cambiar el color de relleno de los duplicados. A ver, vamos a cambiar primero el color de relleno de los duplicados. Los duplicados están en nombres y apellidos, así que lo vamos a seleccionar todo. Vamos a venir a la pestaña Inicio, un clic en la pestaña Inicio y en el grupo del centro donde dice Estilos, aquí está Formato Condicional en la parte superior. Damos un clic en Formato Condicional, vamos a ir a Reglas para resaltar celdas y a la derecha vamos a buscar esta que dice Valores Duplicados. Le damos un clic aquí y automáticamente le damos en aceptar, automáticamente ya me pintó el color de relleno de todos, en este caso de todos los nombres que están duplicados. Ahora me dice, miren, luego elimina los nombres duplicados. Vamos a eliminar los nombres duplicados. Vamos a volver a seleccionar el rango de datos, pero esta vez sí todos los datos para que no tengamos problema. Y vamos a ir nuevamente a la pestaña Datos. Pestaña Datos. A la derecha, en el grupo de herramienta de datos, aquí tenemos esta opción que dice quitar duplicados. Lo único que hacemos es dar un clic en quitar duplicados y acá vamos a seleccionar según qué duplicados queremos quitar. Yo voy a dejar solamente el nombre y apellido para que me quite los duplicados de nombres y apellidos. Así que le doy en aceptar, miren, le doy en aceptar. Y quiero que observen que ya no tenemos ningún nombre duplicado, ¿no? Como lo teníamos al inicio. Recuerden, para practicar esos ejercicios tenemos que ir acá al final donde dice ver ejercicios. Dando un clic nos va a llevar a esta hoja donde tenemos acá más ejercicios para que puedan practicar. Los resultados no se olviden que están a la derecha como imágenes y les tiene que salir igual que las imágenes como es en este caso, ¿no? Ahora sí, vamos nuevamente aquí al inicio y veamos ahora sí la unidad número 4. Aquí nosotros vamos a ver las funciones avanzadas de Excel, como las funciones anidadas, la función si, también vamos a ver las funciones lógicas y también vamos a ver funciones de búsqueda como buscar V, buscar H y funciones también de referencia como índice y coincidir. Así que le vamos a dar un clic en la unidad número 4 y les va a llevar a esta hoja de cálculo. Bien, aquí tenemos una serie de ejercicios para volverse todo un experto con la unidad número 4. Vayamos primero con la función si. Miren, acá tenemos el primer ejercicio. Nos dice si el promedio es mayor o igual a 10.5, escribir aprobó. Si es menor a 10.5, escribir desaprobó. Vamos primero a sacar el promedio de esta tablita. Miren, acá está el promedio. Voy a dar un clic en la primera celda y ponemos igual. Vamos a llamar a la función promedio y vamos a seleccionar la función. O lo otro también que podríamos hacer es presionar la tecla Tab, que lo tengo por acá. De esta manera, miren, si presiono la tecla Tab, automáticamente se selecciona la función y te abre paréntesis. Bien, aquí le vamos a meter las tres celdas, seleccionamos el rango de las tres celdas, cerramos paréntesis, presionamos Enter y ya tenemos el promedio de estas tres celdas, ¿no? Vamos a arrastrar hacia abajo y ya lo tenemos aquí. Ahora, aquí en esta columna estado es donde vamos a aplicar la función si, pero nos da dos condiciones tal y como estamos leyendo, ¿no? Voy a poner acá arriba las dos condiciones, a ver, voy a acercar un poquito más y lo voy a poner acá. Miren, si es mayor igual a 10.5, vamos a imprimir aprobó. Bien, esta es la primera condición. A ver, le voy a poner de otro color para no confundirnos. Y la otra condición que me dice acá es, si es menor a 10.5, escribir desaprobó. Si es menor a 10.5, escribir desaprobó. Aquí están mis dos condiciones que voy a utilizar con la función si. Para eso sirve la función si, para realizar preguntas y de acuerdo a la respuesta nosotros podemos devolver un resultado. Por ejemplo, miren, voy a venir a la celda
a la primera celda de la columna estado y voy a poner igual. Vamos a llamar a nuestra función sí. Abrimos paréntesis y me pide, miren, acá tenemos 3 argumentos o 3 valores que nos pide. El primero es la prueba lógica. Aquí nosotros preguntamos. Si esta pregunta es verdadera, o sea, si se cumple, entonces vamos a venir al segundo argumento que es si es verdadero. O sea, ¿qué queremos mostrar si es verdadero? Punto y coma. ¿Y qué queremos mostrar si es falso? Que es el último argumento. Bien, vamos, abrimos paréntesis. Llamamos a la función sí. Prueba lógica, le vamos a preguntar a promedio. Miren, si promedio, acá está la condición a la derecha. Si promedio es mayor o igual a 10.5, punto y coma. Valor si es verdadero. Miren, si esto se cumple, entre comillas, le vamos a poner aprobó. Cierro comillas. Recuerden, todos los textos tienen que estar entre comillas. Punto y coma. Si el valor es falso, entonces tengo una segunda condición, si es menor a 10.5. Pero acá ya no es necesario poner si es menor a 10.5. ¿Por qué? Porque si esto se cumple, si esto no se cumple, si es mayor o igual a 10.5, por lógica, si es que no se cumple, va a ser menor. Entonces, si esto es falso, entre comillas, le vamos a poner desaprobó. Cierro comillas, cierro paréntesis, presiono Enter y arrastro hacia abajo. A ver, vamos a arrastrar hacia abajo. Vamos a arrastrar hacia abajo y ya lo tengo por acá, ¿no? Miren, el único que sale, que desaprobó, es el 9.3, ¿no? Miren, si nos ponemos a revisar por acá, el único que no pasa de 10.5 es el 9.3 y sale como desaprobó. Para eso sirve la función sí. Vamos más abajo y veamos otro ejercicio que lo tengo por acá. Miren, acá está el segundo ejercicio. Acá tenemos el descuento y el total. Miren, el total va a ser, vamos a poner igual, va a ser compras menos el descuento. Así de sencillo. Presiono Enter, arrastro hacia abajo. Miren, como está la celda vacía, no me aplica ningún descuento, ¿no? Pero acá en descuento, nosotros nos vamos a basar en la tablita que tenemos a la derecha. Por ejemplo, a ver, voy a acercar un poquito. Si es crédito, que aplique el 3% de descuento. Si es al contado, que aplique el 15%. Si es tarjeta, que aplique el 5%. ¿Y dónde está eso? Acá, según la forma de pago. Miren, acá está, ¿no? Por ejemplo, a ver, pongo igual, llamo a la función sí, abro paréntesis. Miren, si esta celda es igual, entre comillas, a crédito, vamos a ponerle con tilde a crédito, cierro comillas, punto y coma. Si esto se cumple, entonces el valor, acá la celda compras, le vamos a multiplicar por miren, acá en crédito me dice el 3%, por el 3%, ¿no? Punto y coma. Si es que no se cumple, le voy a dejar entre comillas para que no aparezca nada. Cierro paréntesis, presiono Enter y miren, acá voy a arrastrar hacia abajo y lo único que me muestra son los créditos. Miren, los créditos. ¿Por qué solamente me muestra los créditos? Porque es la única condición que acabamos de poner. Miren, y si multiplicamos este valor por el 3% sale 45, ¿no? Si multiplicamos el 800 por el 3%, 24. Si multiplicamos el 1000 por el 3%, sale 30. Y ese es el descuento. Pero aquí en esta función me falta aplicar las dos condiciones más, que es al contado y a tarjeta. Yo le voy a hacer por separado, miren, le voy a hacer por separado acá, en un bloc de notas para que me entiendan mejor, porque al inicio es un poco medio engorroso entenderlo. Pero miren, yo voy a copiar la función, acá, control C. Le voy a copiar y le voy a pegar acá. Acá tenemos, ¿no? La celda D18 es la forma de pago. Es esta que tenemos acá, ¿no? El crédito. Bien, ahí tenemos la primera condición. La segunda condición, vamos a poner sí, abro paréntesis. A ver, lo voy a poner en mayúscula. Sí, abro paréntesis. Y hacemos lo mismo. Miren, vamos a hacer lo mismo. Voy a copiar todo esto, control C, y le voy a pegar acá. La segunda condición va a ser que no sea crédito, que sea al contado. Entonces ponemos contado acá, ¿no? Y si es al contado, va a multiplicar por el 15%. Va a multiplicar por el 15%. Ahora, la tercera condición también le voy a pegar abajo, control C, control V. La tercera condición es tarjeta, ¿no? Vamos a poner acá tarjeta. Y el C18 va a multiplicar
por el 5%. El 5% lo tengo acá. Miren, acá está. Bien. Estas tres condiciones tienen que estar en una misma función, en una misma fórmula. Para ello, lo que voy a hacer es lo siguiente. Miren, para que entiendan. Aquí a toda esta fórmula le tengo que poner si es que sale en donde sale falso. Por ejemplo, acá, vamos a la primera fórmula. Si la celda de 18 es igual a crédito, entonces me va a multiplicar por el 3% a la celda C18. En caso contrario, está acá entre comillas, en caso contrario, que es el 3, si es que sale falso. Si es que sale falso, entonces le voy a copiar todo esto y lo voy a pegar aquí, miren, aquí lo vamos a pegar, ¿bien? Ahí está. Si es que sale falso, entonces va a venir acá. Bien, va a volver a preguntar. Sí, la de 18. Ojo, sin el igual. Solamente se pone un igual para abrir la función. Pero aquí ya no ponemos el igual de esta, ¿no? Y por último, acá está el otro valor falso. Miren, lo estoy señalando aquí, ¿no? Como es la última condición, entonces ya no tenemos que hacer nada. Solamente multiplicar la operación. Control C y lo pegamos ¿dónde? Aquí. Bien, esta sería toda la fórmula para poner las tres condiciones que tenemos aquí, ¿no? Lo voy a volver a hacer rápidamente, pongo igual, llamo a la función si, abro paréntesis, este valor, forma de pago, es igual a crédito, ¿no? Crédito, cierro comilla, punto y coma. Si es que es verdadero, entonces selecciono las compras por el 3% que me va a multiplicar. Punto y coma. Si es que es falso, miren acá nuevamente voy a abrir el sí. Si es que es falso, abro el sí para volver a preguntar. Abro paréntesis. La prueba lógica, miren, y no puedo seleccionarlo porque está en la D18. Pero también lo puedo escribir. La celda D18 es igual a la tercera condición, que es contado. Vamos a escribir acá contado, cierro comilla, punto y coma. Si es que esto se cumple, entonces la celda compras le voy a multiplicar por el 15% que está acá, ¿no? Contado, 15%. Punto y coma. Si es que no se cumple ni crédito ni contado, entonces como es la última condición ya no es necesario ponerle tarjeta, porque si no se cumple esas dos, obviamente que se tiene que cumplir la de abajo, ¿no? Entonces vamos a seleccionar compras y le vamos a multiplicar por el 5%. Ahora tenemos que cerrar cada una de estas llaves, perdón, de esos paréntesis que abrimos al inicio, ¿no? Son dos. Pongo 1 y pongo 2. Ya cerré los dos. Presiono Enter y arrastro hacia abajo y ya tengo, miren, el resultado acá. Acá está el descuento de acuerdo a esta regla y acá el total que simplemente me resta, ¿no? Ahora vamos abajo y acá tenemos, miren, acá tenemos otro clásico ejemplo que muchas veces viene en exámenes, en prácticas, etcétera. Que es, por ejemplo, la calificación, ¿no? Acá tenemos 4 condiciones. 1, 2, 3, 4. Recuerden que la última ya no se pone. En este caso solamente pusimos 2 sís, ¿no? 1, 2 y la última le pusimos en el falso. Ahora son 3 sís. 1, 2, 3 y la última ya no le vamos a poner. Simplemente le vamos a poner en el valor falso. Vamos a sacar el promedio igual acá. Pongo igual, llamo a la función promedio, abro paréntesis y seleccionamos el rango de las 3 celdas. Cierro paréntesis, presiono Enter y arrastramos hacia abajo. Miren, si tienen muchos decimales, seleccionen todos los decimales. En la pestaña Inicio, en el centro acá tenemos el grupo de números. Aquí están estos ceros con estas flechitas a la izquierda y a la derecha. Una te dice disminuir y otra te dice aumentar. Vamos a disminuir los decimales, miren, con un clic y le vamos a dejar tal y como está. Bien, ahora ya tenemos el promedio y de acuerdo a este promedio nosotros le vamos a poner su calificación, ya sea malo, regular, bueno o excelente. Bien, vamos con el primero. Miren, vamos a poner igual. Llamamos a la función sí. Abrimos paréntesis. Vamos a seleccionar el primer promedio. Seleccionamos. Si es menor, me dice si es menor a 10.5. Acá está a la condición. Punto y coma. ¿Qué va a hacer?
malo. Miren, podemos seleccionar también la celda. No es necesario ponerle, entre comillas, malo. Yo voy a seleccionar la celda. Miren, voy a seleccionar la celda, pero vamos a fijarlo con la tecla F4. F4. Para que cuando nosotros arrastremos no se cambie la celda. Bien, así que lo vamos a fijar con F4. Punto y coma. Si es falso, vamos a volver a preguntar con la función si. Abrimos paréntesis, otra vez nos vamos a promedio. Si este promedio, vamos a la segunda condición, es menor a 13, punto y coma. Si es verdadero, entonces vamos a seleccionar esta celda. F4, miren, F4 para fijarlo. Punto y coma. Nuevamente, si es falso, vamos con la tercera regla. Esta misma celda, promedio, si es menor a 16. Si es menor a 16, punto y coma. Si es que esto se cumple, a ver, perdón, nos olvidamos el sí. Sí, miren, estamos olvidando el sí. Voy a retroceder, punto y coma. Vamos a abrir, si es falso, abrimos el sí. El tercer sí. Abro paréntesis, nuevamente la celda promedio. Si esta celda promedio es menor a la tercera regla, que es menor a 16, punto y coma. Si se cumple, entonces vamos a seleccionar la tercera celda de calificaciones, que es bueno. F4 fijamos. Y punto y coma, si es que no se cumple ninguna de las tres, entonces por lógica se tiene que cumplir la última condición. Punto y coma, vamos a seleccionar excelente. A este también F4. ¿Y cuántos paréntesis? Miren, cerramos. Acá tengo un paréntesis, dos paréntesis que abrimos y el tercer paréntesis. Así que vamos a poner 3. 1, 2, 3. Presionamos Enter y vamos a arrastrar hacia abajo. Y ahora sí, quiero que vean acá según mi tablita, ¿no? Miren, por ejemplo, menor a 10.5 malo. 9.3 es menor, sí. Ahí lo tenemos. Miren, regular es menor a 13. Este es 13.7, es mayor, entonces pasa bueno. Y entonces es bueno, ¿no? Acá tenemos 12.7, es menor a 13, sí, y es regular. Bien, estas funciones anidadas, que son la función sí al inicio, es un poco confuso, pero le vamos agarrando práctica cuando lo vamos practicando, ¿no? Vamos agarrando, se podría decir, mayor control en esta función cuando vamos practicando. Bien, ahora sí vamos a esta tablita que es la función sí, pero son funciones lógicas con i y con o. Ahora vamos a ver qué es lo que hacen estas funciones i y o. Miren, la función i devuelve verdadero si todos los argumentos son verdaderos. En esta función sí, miren, acá nosotros hicimos muchas preguntas, pero si no se cumplía uno, se iba a la siguiente. Aquí, por ejemplo, con la función i podemos hacer muchas preguntas, pero todas tienen que cumplirse. Bien, vamos a ver un ejemplo para que me entiendan mejor. A ver, si turno es m, o sea, si turno es mañana, y sueldo es mayor a 7.000, entonces escribir apto. Caso contrario, dejar en blanco. Miren, acá las dos condiciones tienen que cumplirse. Por ejemplo, tiene que ser del turno de la mañana y tiene que ser el sueldo mayor a 7.000. Si es así, entonces el valor verdadero nos va a arrojar un texto que es apto. Caso contrario, en blanco. Así que vamos a ir acá a la columna de situación. Vamos a poner igual, llamamos a la función sí, abrimos paréntesis y miren, aquí en prueba lógica es donde entra la función i. Abrimos o llamamos a la función i y abrimos paréntesis. Miren, acá me da todos los valores lógicos que yo quiera ingresar. Por ejemplo, el primero es que sea del turno de la mañana. El turno está acá. Lo selecciono turno y pongo igual a la m, ¿no? Cierro comilla. ¿Cómo pongo la otra prueba lógica? Pongo punto y coma y el segundo valor lógico es, perdón, miren, está en la celda D45, es la celda D46, ¿no? Sí, la D46. Recién ahí se selecciona el primer turno. Ya, punto y coma. La segunda prueba lógica es que el sueldo sea, menor o mayor, sea mayor a 7.000.
Ahí lo tenemos. Bien, cierro paréntesis. Miren, hasta aquí ya tengo la prueba lógica, que son dos preguntas que tienen que cumplirse sí o sí. Si las dos se cumplen, entonces recién me va a arrojar si el valor es verdadero. Punto y coma. Ahora sí, valor si es verdadero. Miren, si es verdadero, entonces me dice que imprimo un texto entre comillas. Vamos a poner apto. Cierro comilla, punto y coma. Si el valor es falso, entre comillas para que no salga nada. Cierro un paréntesis y presiono Enter. A ver, vamos a arrastrar hacia abajo y quiero que vean, solamente se cumplen dos. ¿Por qué se cumplen dos? Porque tiene que ser turno M, exacto, y el sueldo mayor a 7,000. Entonces, esta primera fila sí se cumple y me arroja el mensaje apto. La segunda fila, miren, se cumple solamente el turno, mas no se cumple el sueldo que es menor a 7,000. Entonces me arroja falso y es por eso que no tiene nada. La última fila también va a cumplir porque el turno es mañana y el sueldo es 40,000. Entonces sí se cumplen las dos condiciones. Es por eso que me arroja el valor verdadero y en verdadero le pusimos apto. Para eso sirve la función y para ponerle varias condiciones, pero todas tienen que cumplirse para que te arroje el valor verdadero. Veamos otro ejercicio, pero ahora sí con la función O. Miren, la función O es muy parecida, pero te va a arrojar verdadero si solamente una de las condiciones se cumple. Por ejemplo, si es sección, miren, si es sección 1, a ver dónde está, acá están las secciones, si es sección 1 o el turno, acá está la O, miren, acá está esta O, el O, y acá en el I también tenemos acá, ¿no? Miren, acá está el I, ¿no? Esto simplemente podríamos entenderle si leemos el ejercicio, ¿no? Acá es la I y acá es la O. Si la sección es 1 o es turno T, o sea, turno tarde, o miren, son tres condiciones acá, tres O's tenemos acá, bien. O sueldo es mayor a 40,000, a ver, vamos a ponerle en este caso 30,000, para que, a ver, o vamos a ponerle 9,000, para que se cumplan varias, ¿ya? O es 9,000, entonces escribir calificado. Caso contrario, dejar en blanco. Miren, vamos a hacer lo mismo. Si una de estas condiciones, por ejemplo, si es sección 1, si es o es turno tarde, o es mayor a 9,000, entonces escribir calificado. Cualquiera de ellas tiene que cumplirse y va a ser verdadero. Así funciona la función O. Vamos a poner igual, llamamos a la función sí y dentro de la función sí vamos en la prueba lógica, vamos a llamar a la función O. Ahí lo tenemos, abrimos paréntesis. Primera condición, a ver, es la sección 1. Seleccionamos si es igual a 1. Recuerden, cuando se trata de números, no lo ponemos entre comillas, simplemente ahí. Miren, ya tenemos la primera condición. Punto y coma. La segunda condición me dice que el sueldo sea mayor a 9,000. Vamos a seleccionar sueldo y que el sueldo sea mayor a 9,000. 9,000. Punto y coma. La tercera condición. Que, sueldo mayor a... Sí, me obvié una condición, pero no hay ningún problema. Que el turno, selecciono turno, sea igual a la letra T, no sea igual a tarde. Cierro comilla. A ver, esto sí es entre comillas. Ponemos la T, cierro comilla y cierro paréntesis. Miren, aquí están las tres condiciones del O, ¿no? Cualquiera de ellas, si se cumple, va a ser verdadero. Punto y coma, ahí lo tenemos. Valor verdadero. ¿Qué pasa si se cumple una de estas condiciones? Vamos a escribir calificado, entre comillas, calificado. Cierro comilla, punto y coma. Y por último, el valor si es falso. Si es falso, me dice que imprima o le deje en blanco. Para eso ponemos las comillas. Cierro un paréntesis, presiono Enter y vamos a ver quiénes cumplen. Miren, los que no cumplen están acá, ¿no? Eso quiere decir que ninguna de las condiciones se ha cumplido. Por ejemplo, acá, turno tarde, no, es mañana, ¿no? Miren esta fila, fíjense acá. Turno tarde, mañana. Sueldo menor a 9,000. Sección es 4, no es sección 1, ¿no? Lo mismo pasa acá. Miren, turno N, turno noche es menor, todos son menores a 9,000. Y las secciones ninguno es igual a 1. Es por eso que no se cumplen, ¿no? Esa es la diferencia entre el y
y el O que van dentro de la función sí. Vamos a bajar un poquito más y ahora sí vamos a ver las las funciones de búsqueda. Aquí tenemos las dos funciones que son muy populares, pero más es la función buscar V, que lo van a ver también a cada rato y en todo momento cuando trabajamos con Excel. Bien, vamos primero con la función buscar V. Miren, acá tenemos esta tablita y abajito nos pide poner el código. Y según el código tiene que buscarnos la fecha, tiene que buscarnos el tipo de pago, la cuenta y el cliente. Miren, yo puedo poner cualquier código acá, vamos a poner -001. Acá abajo me tendría que mostrarme el resultado según la búsqueda en esta tabla. La fecha, el tipo de pago, cuenta y cliente, ¿no? Pero acá me dice también puedes agregar listas de validación. ¿Cómo agregamos estas listas de validación? Para darles un adelanto, miren, voy a eliminar esto y lo único que vamos a ir es a la pestaña datos. Nos vamos a datos, un clic en datos. Vamos a ir a la derecha en el grupo de herramienta de datos y vamos a dar donde dice validación de datos. Un clic acá, les va a saltar esta ventanita y aquí en permitir vamos a dar donde dice lista. Miren, acá en lista, damos un clic en lista, origen, damos un clic y vamos a seleccionar todas o todos los códigos de esta columna. Le doy en aceptar y a la derecha tengo un cuadradito, miren, que ahora sí puedo seleccionar cualquier código. Así de rápido, ¿no? Para eso sirven las listas, para mostrar todo el rango de datos de una tablita. Bien, ahí lo tenemos. Ahora, vamos por fin a utilizar la función buscar V. Voy a llamar a la función buscar V. Pongo igual. Escribo buscar V, ahí lo tenemos, abro paréntesis y acá me pide 4 argumentos. El primero es el valor buscado. El valor que voy a buscar es el que está encima, es esta celda. Punto y coma, ¿dónde lo voy a buscar? Esa es la matriz de la tabla. En la parte superior. Selecciono todo el rango de esta tablita. Luego, punto y coma, indicador de columna. ¿Qué columna quiero que me devuelva? Miren, código es la columna 1, fecha columna 2, tipo de pago columna 3, cuenta columna 4 y cliente columna 5. Yo quiero que me devuelva fecha, así que voy a poner la columna número 2, punto y coma. Aquí vamos a poner coincidencia exacta, que es el falso, para que no te devuelva un valor aproximado. Casi siempre se utiliza el falso. Seleccionamos falso, cierro paréntesis y presiono Enter. Miren, ya está la fecha. Si yo copio todo esto, miren, Control C y lo voy a pegar abajo, a ver, Control V, pero ahora quiero, el tipo de pago es la columna 1, 2, 3, la columna 3. Entonces, lo único que cambiamos es acá el número 3. Presiono Enter, ahí lo tenemos. 2 veces clic. Lo vuelvo a copiar y ahora lo que quiero es la cuenta. La cuenta es columna 1, 2, 3, 4. Pongo el 4. Y por último, presiono Enter. Por último, Control V, nuevamente lo pegamos. Es la columna número 5. Presiono Enter. Y ya tengo acá todos los datos. Fíjense que cliente está aquí, ¿no? Miren, acá está cliente y es el A04. Es Ludwig Pérez, ahí lo tenemos, ¿no? Si yo vuelvo a seleccionar, por ejemplo, voy a seleccionar el A001, miren que acá es Miguel Vela, acá lo tenemos, cliente Miguel Vela, su cuenta, tipo de pago, transferencia, fecha 1, fecha 1 del 4 del 2024, ¿bien? Así funciona o así trabaja la función buscar V, ¿no? Con esos 4 argumentos, valor buscado, matriz donde le vamos a buscar, la columna que queremos que nos devuelva y al final mayormente casi siempre es falso. Bien, vamos ahora con otro ejercicio, pero esta vez con la función buscar H. La función buscar H en realidad es poco común utilizarla porque la estructura de los datos es diferente. Miren que acá los encabezados están en una columna, acá están. Estos son los encabezados. Pero lo normal es poner los encabezados como es en el buscar V, ¿no? Que es en la parte superior. Miren, esto es lo más normal, lo más, se podría decir, regular trabajar de esta forma. Podrían encontrarse en el caso de repente que los encabezados estén en una columna como es en este ejercicio. Es poco común, muy poco común ver esto, pero vamos a ver este ejercicio. Hacemos lo mismo, ¿no? En este caso vamos a poner el DNI, voy a copiar.
Control C y lo vamos a pegar. Vamos a llamar ahora sí, igual, función buscar H y abrimos paréntesis. Valor buscado va a ser el de arriba, ¿no? Lo mismo, miren, valor buscado el de arriba. Punto y coma, matriz de búsqueda. ¿Dónde lo vamos a buscar? En toda esta tablita. Punto y coma, ahora me pide la fila. En el buscar V te pide la columna, acá te pide fila. Yo quiero que me devuelva la fila nombre, que es la 2. DNI, fila 1, nombre 2. Así que pongo 2, punto y coma. Y al final, falso, abro paréntesis, presiono Enter. Y ya tenemos aquí el nombre que es Luis Iberico, ¿no? Vamos a hacer lo mismo, vamos a copiar Control C. O vamos a hacerlo una vez más, miren, igual, buscar H. Y valor buscado va a ser el DNI. Punto y coma, matriz de búsqueda en toda esta tablita. Punto y coma, indicador de fila, quiero el sexo, que es la fila número 3. A ver, perdón. Fila número 3, punto y coma, no se olviden, valor o coincidencia exacta, el falso. Presiono Enter. Si no ponen el falso, en algunas oportunidades les va a salir otro valor que no es el correcto. Bien, vamos a copiarlo, Control C, y lo vamos a pegar acá. Y ahora quiero la fila número 4. Presiono Enter y ya lo tengo, ¿no? Por ejemplo, si copio este DNI, Control C, lo vamos a copiar acá, Control V, presiono Enter y ya tengo, miren acá, por ejemplo, este es el DNI, Marta, mujer, 25 años. Marta, mujer, 25 años. Y por último, de esta unidad, vamos a bajar un poquito más, tenemos las funciones de referencia. Tenemos al índice y al coincidir. El coincidir te devuelve básicamente la posición de un valor buscado. Por ejemplo, miren, yo acá tengo esta tablita, ¿bien? Yo quiero buscar, por ejemplo, a Julio Cáceres. Le voy a copiar, Control C, y lo voy a pegar acá. Miren, acá está, Julio Cáceres. Quiero saber en qué posición se encuentra de esta columna. Miren, lo único que hacemos es ponemos igual, llamamos a la función coincidir, abrimos paréntesis. La función coincidir te pide 3 argumentos. Primero, el valor buscado. Quiero buscar a Julio Cáceres. Lo selecciono, punto y coma. Matriz de búsqueda. ¿Dónde lo voy a buscar? En toda esta columna, no selecciono toda esta columna. Punto y coma. Tipo de coincidencia, al igual que buscar V, siempre, casi siempre le vamos a poner coincidencia exacta. En este caso puede ser falso o el número 0. Es lo mismo. Cerramos paréntesis, presionamos Enter y tenemos el número 4. ¿Por qué es la posición número 4? A ver, vamos a ver. Acá está todo este rango. Julio Cáceres, alumno, posición 1. Carlos Vázquez, posición 2. Andrea Rojas, posición 3. Y Julio Cáceres, fíjense que está en la posición número 4. Si yo copio Carlos Vázquez, le voy a copiar Control C y lo voy a pegar acá, Control V, me va a indicar la posición número 2. Dentro de esa columna está en la posición 2, ¿no? Alumnos es la posición 1. Carlos Vázquez, la posición número 2. Vamos a ver lo mismo con las columnas. Miren, por ejemplo, si yo quisiera ver en qué posición está la columna notas 1, por ejemplo, ¿no? Control C, le vamos a pegar. Pero esta vez vamos a buscar la posición en una fila. Así que ponemos igual, llamamos a la función coincidir. Abrimos paréntesis y el valor buscado va a ser nota 1. Punto y coma. Matriz de búsqueda. ¿Dónde lo vamos a buscar? Vamos a buscarla en toda esta fila. Seleccionamos toda la fila, punto y coma, y la coincidencia exacta, el número 0. Cerramos paréntesis, presionamos Enter y ya tenemos el número 2. Miren, nota alumnos es columna 1 y nota 1 es columna 2. Entonces la posición va a ser el número 2. De igual manera, si pongo promedio, vamos a poner promedio, presionamos Enter, miren la posición número 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pero ustedes seguramente se están preguntando para qué me sirve esta función coincidir si solamente me arroja la posición. Esta función se fusiona con muchas otras funciones y se vuelve algo potente. Ahora lo vamos a fusionar, pero primero vamos a entender cómo funciona la otra función de referencia que es el índice. Miren, el índice te va a devolver un valor según la posición. Vamos a poner igual, vamos a llamar a la función índice y miren, acá me dice, me devuelve un valor o referencia de la celda en la interacción de una fila y una columna en particular. Así que vamos a abrir paréntesis y me pide primero la matriz. Miren, toda esta va a ser la matriz. Ahí lo tenemos. Punto y coma. A ver, número de fila. Miren, número de fila.
Yo, por ejemplo, quisiera que me devuelva la fila. A ver, vamos a poner la fila 2. Voy a poner acá el número 2. Punto y coma. Quiero que me devuelva la columna. Vamos a poner la columna 5, que es promedio, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. La columna 5 es la promedio. Así que pongo 5. Ya le estoy indicando, de esta matriz, le estoy indicando la fila 2 y la columna 5. Cierro paréntesis, presiono Enter y ya tengo el número 11, que es esta, ¿no? Miren, es esta exactamente. Ahí lo tengo. Esta fila 2, columna 5, ¿no? Y como pueden observar, yo en el índice lo que estoy haciendo es indicándole la fila en número y en posición y la columna también en posición. Pero eso hace la función coincidir, que lo tengo acá en la parte superior. Entonces, ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, fusionamos ambas funciones, ¿no? Miren, a este número 2 también lo podría eliminar y seleccionar acá, la función que tenemos aquí. A este número 5 lo podría eliminar y podría seleccionar también la posición, que es promedio. Presiono Enter y tengo el mismo valor. Por ejemplo, si yo quisiera mostrar, vamos a suponer acá, este 11. Este 11 está en la columna de la nota 3. Entonces, pongo acá nota 3. Presiono Enter, miren, ya cambió, pero está en la fila de Sofía Cárdenas, así que le copio y lo pego acá y presiono Enter y miren, tengo este mismo valor. Tengo el 11 y tengo acá el número 11. Si yo, por ejemplo, acá pongo Luis Vela, presiono Enter, miren, el mismo resultado voy a tener, ¿dónde? Aquí. Ahora, ¿cómo las fusionamos? Miren, es lo mismo, sino que lo hicimos por partes. Tendríamos que poner acá coincidir y aquí también coincidir. A ver, vamos a eliminar esto, vamos a eliminar. Y yo, por ejemplo, voy a crear, primero para que sea más bonito, voy a crear, por acá vamos a crear, a ver, listas, ¿ya? Yo voy a poner acá, seleccione un alumno, a ver, un alumno. 2 puntitos. Y por acá, seleccione la columna, vamos a poner, ¿bien? Ahí lo tenemos, de tal manera lo vamos a hacer. A ver, para que me entiendan mejor cómo funciona esto. Voy a venir a esta celda, vamos a ir a la pestaña Datos, vamos a ir a Validación de Datos, aquí Validación de Datos, y vamos a ir acá Permitir nuevamente en Lista. Aquí en Lista voy a seleccionar todos los alumnos. Acá tengo a todos los alumnos. Y le damos en Aceptar. Vamos a ir nuevamente acá a columna y lo que vamos a hacer es ir a datos, vamos a ir a validación de datos nuevamente y vamos a ir a lista. Aquí en lista voy a seleccionar los encabezados. Vamos a seleccionar todos los encabezados que tenemos en la parte superior. Aceptamos y ya, miren, acá tengo el alumno, Carlos Vázquez, y por acá tengo, no sé, por ejemplo, quiero nota 1. Bien, vamos y acá vamos a mostrar el resultado. A ver, por ejemplo, a ver, vamos a cambiar de color. Ahí lo tenemos, ¿no? Acá lo que estamos haciendo es, por ejemplo, quiero del alumno Carlos Vázquez, quiero saber, por ejemplo, cuántas faltas tiene. Quiero saber cuál es su promedio. Quiero saber cuántos seminarios. Para eso funciona o le vamos a dar ese uso de esta función. Bien, voy a poner nota 1. Vamos a poner igual. Llamamos ahora sí a la función índice y abrimos paréntesis. Primero que me pide es la matriz. Entonces, ¿dónde vamos a consultar? En toda esa tablita que tenemos acá, ¿no? Ahí lo tenemos. Seleccionamos todo y punto y coma. Ahora me pide el número de fila, pero para encontrar el número de fila yo necesito la posición. Y la posición lo llamo con la función coincidir que ya vimos al inicio. Coincidir, ahí lo tenemos. A ver, abrimos paréntesis. Valor buscado ahora va a ser Carlos Vázquez. Punto y coma. ¿Dónde lo voy a buscar? Lo voy a buscar aquí en la primera columna, ¿no? Ahí lo tenemos. Seleccionamos toda la primera columna, ponemos punto y coma y ahora vamos a poner coincidencia exacta como les enseñé en el primer ejercicio de coincidir. Cerramos paréntesis. Miren, ya tenemos la fila con la función coincidir. Punto y coma. Ahora vamos a buscar la columna también con la función coincidir. Ponemos ahora sí coincidir, abrimos paréntesis y el valor buscado ahora va a ser
qué es lo que estoy buscando, ¿no? Nota 1, promedio, etc. Esta es la celda buscada. Punto y coma. ¿Dónde lo vamos a buscar? Nuevamente, en la parte superior. Seleccionamos, a ver, perdón. Seleccionamos, a ver, no me deja seleccionar. A ver, seleccionamos la parte de abajo. A ver, quiero ver si está bien seleccionado. Miren, está en la parte superior. A ver, vamos a volver acá. Es la 114. Sí, no está. Miren, vamos a ponerle acá la 114 y la 114. Bien, porque esta es toda la fila donde vamos a buscar. A ver, quiero ver si ahora sí. Miren, sí, ahora sí está bien seleccionado. Ven, ahí lo tenemos. La 114. Nuevamente estamos ahora sí buscando en la posición de la columna con la función coincidir. Ahí lo tenemos. Punto y coma, al final va a ser coincidencia exacta, número 0, cerramos un paréntesis y cerramos otro paréntesis de la función índice y presionamos Enter. Miren, ahí lo tenemos. A ver, vamos a comprobar esto, voy a alejar un poquito más y vamos a ver si esto se cumple, si lo estamos haciendo bien. Ahí lo tenemos, número 10. Quiero seleccionar Carlos Vázquez, sí, miren, ahí está el número 10, perfecto. Voy a seleccionar el promedio que es 11, así que vengo acá. Y selecciono, quiero ver su promedio y es el número 11. Ahora, miren, quiero seleccionar a Luis Vela, la celda de color rojo. Voy a venir acá, pongo Sofía Cárdenas, que es el valor que estamos buscando, y quiero la nota número 3. Y miren, sí me arroja Luis Vela, ¿no? Entonces está muy bien. Puedo poner unas X, presiono Enter y también ya se acaba de cambiar. Así funcionan, estas funciones de referencia, índice, en conjunto con coincidir. Lo único que hace índice es poner la matriz y luego el coincidir te va a poner la posición de la fila y luego te va a poner la posición de la columna según el valor buscado. Y de esta manera tenemos una búsqueda más potente con las funciones índice y coincidir. Ahora sí volvamos acá y vamos por fin a la unidad número 5. Aquí nosotros vamos a ver todo lo relacionado a formato de tabla en Excel. Vamos a ver también cómo ordenar datos, cómo filtrar datos y al último también vamos a tocar el tema de validación de datos. Así que vamos a dar un clic acá en la unidad número 5 y les va a llevar a esta hoja de cálculo que se llama 05. Bien, aquí nosotros vamos primero a diferenciar entre dos datos muy importantes que tienes que saber en Excel. Uno es el rango de datos, lo voy a escribir por acá, y el otro también es el rango de datos, pero con formato, miren, con formato tabla. Bien, con formato tabla. Ambos son lo mismo, pero al rango de datos tú le puedes aplicar con un clic que se llama formato de tabla. Esta segunda opción, que de hecho lo vamos a hacer ahorita con un solo clic, te permite o te da múltiples beneficios a la hora de trabajar en Excel. La manera más recomendable de trabajar en Excel es con el formato tabla. Ahora lo van a ver por qué. Pero primero vamos acá a esta hoja de cálculo y vamos viendo dos diferencias fundamentales de cómo reconocer un rango de datos y una tabla, o decir un rango de datos con formato tabla. Miren, aparentemente las dos tablitas son muy parecidas, ¿no? Pero si yo doy un clic, por ejemplo, en la tabla que está a la derecha que estoy seleccionando y me voy a la parte superior, quiero que observen que acá dice diseño de tabla. Si le doy un clic acá, miren cómo se les abre más opciones, ¿no? Y a la izquierda le puedo poner acá un nombre, por ejemplo, nombre de tabla, puedo poner BD, a ver BD, presiono Enter y todo este grupo o toda esta tabla ya lo podemos llamar por ese nombre que es BD. En cambio, un rango de datos, miren, si le damos un clic en cualquier parte, por más que me vaya a la parte superior, no tiene esa pestaña que se llama diseño de tabla, ¿no? Fíjense la diferencia, le doy un clic a la derecha, me aparece diseño de tabla. Le doy un clic al rango de datos de la izquierda y ya no me aparece la pestaña diseño de tabla. Eso quiere decir que el de acá es un rango de datos y el de la derecha ya tiene el formato de tabla.
Otra diferencia muy notable es cuando nosotros bajamos, miren, vamos a bajar y en la parte superior, acá en las columnas, miren que tiene el nombre, código, cliente, país, categoría, nombre, precio, cantidad. En cambio, en el rango de datos de la izquierda, solamente se queda el nombre de la columna B, C, D, más no los encabezados. Fíjense, los encabezados están acá. En cambio, en un formato tabla, los encabezados, quiero que vean que sí aparecen cuando bajamos y lo tenemos siempre en el nombre de columna. Bien, entonces ya sabemos dos diferencias fundamentales entre un rango de datos y un formato de tabla. Ahora, ¿cómo podemos aplicar el formato de tabla a un rango? Miren, si nosotros damos un clic acá en esta tablita, miren, le voy a cambiar de color al rango de datos que no tiene el formato tabla. Le voy a poner, a ver, este verdecito. Bien, si yo quisiera, por ejemplo, crearle o aplicar el formato tabla a este rango de datos, lo único que tendríamos que hacer es seleccionar todo. Nos vamos a la pestaña insertar, un clic en insertar y aquí dice tabla. Miren, voy a acercar nuevamente, tabla, ahí está. Damos un clic acá y lo primero que te va a pedir abajo es, miren, si la tabla tiene encabezados. Si tiene encabezados vamos a marcar el check. Lo único que hacemos es dar en aceptar y ya ahora sí, miren, si nos vamos a la parte superior ya tiene el diseño de tabla. La pestaña diseño de tabla. Otra manera también de, se podría decir, aplicar el formato tabla es ir acá a la pestaña, miren, a la pestaña inicio y nos vamos donde dice acá en el medio, en estilos, dice dar formato como tabla. Damos un clic acá y podríamos seleccionar cualquiera de estos, pero fíjense que ya tiene el formato tabla, pero si quisiéramos reemplazar ese formato por cualquiera uno de estos colores, le damos clic derecho y le damos aplicar y borrar formato. Le damos un clic, aplicar y borrar formato y nuevamente ya tenemos otro formato de tabla, ¿no? Con otros colores. Miren, acá también podemos hacer lo mismo. Damos un clic en cualquier parte de nuestro formato tabla. Nos vamos a la pestaña inicio, nos vamos acá al medio, dar formato como tabla y podríamos agarrar cualquiera de ellos. Por ejemplo, a ver, yo voy a agarrar ese azulito, clic derecho, aplicar y borrar formato, dice, damos un clic y ya tenemos otro tipo de formato, con otro color básicamente, porque la tabla sigue siendo la misma. Lo que ahora vamos a ver son algunas virtudes que nos ofrece el formato de tabla a un rango de datos. Para lo cual, miren, vamos a dar un clic aquí en diseño de tabla. Pero no se olviden, primero tienen que dar un clic en cualquier parte de su tabla y luego acá en la pestañita diseño de tabla. Lo que vamos a ver ahora, miren, son acá estos botoncitos que están en el grupo de opciones de estilo de tabla. Si yo doy un clic, por ejemplo, en fila de totales, al último, aquí al último le voy a pintar de otro color solamente para que lo vean. Aquí el último que está de color amarillo ya me acaba de aparecer, miren, me acaba de aparecer los totales. Acá el total. No, si doy un clic acá, miren acá al último, les va a aparecer esta lista de validación y podemos sacar, por ejemplo, rápidamente el promedio. Miren, ya tenemos el promedio. Rápidamente el recuento, también podremos contar números. Podemos sacar el máximo, podemos sacar el mínimo o la clásica suma de toda esta columna que estamos observando. De igual manera, si venimos a la columna de precio de unidad, podríamos de repente sacar el precio máximo, podríamos también sacar el precio mínimo, ¿no? Y eso el mismo Excel lo hace de manera automática, no necesitas poner ninguna fórmula. ¿Y dónde ves la fórmula? Acá en la parte izquierda superior en la barrita de fórmulas. Acá lo tenemos, acá está, esta es, ¿bien? Otra virtud que también tiene, a ver, vamos a ir nuevamente acá, diseño de tabla, es que tenemos más botones. Aquí miren como primera columna, si doy un clic, me pinta la primera columna, ¿no? Si doy un clic en la última columna, también tenemos acá columnas con banda, miren cómo cambia de color. Y también tenemos acá los botones de filtros. Bien, si desactivamos, miren cómo se van a desactivar en cada encabezado.
pero yo lo voy a dejar activo para que aparezcan. Los filtros son también una gran cosa para, como su mismo nombre lo dice, para filtrar información. Si yo doy un clic, por ejemplo, en cliente, acá en filtros, doy un clic, me aparece una serie de opciones. Acá tengo los filtros de texto y también tengo o puedo ordenar aquí mismo, por ejemplo, ordenar de la a la Z. Le doy un clic. Toda mi tabla ya cambió. Por ejemplo, si quiero ordenar, vamos a poner por nombre de producto, doy un clic acá, ordenar de la a la Z, miren cómo ya me acaba de cambiar. Lo mismo si quiero ordenar también por números, quiero ordenar del precio menor al mayor, entonces le damos un clic y le damos en ordenar de menor a mayor. Y miren cómo ya cambió toda la información, ¿no? Lo que también nos beneficia mucho acá el formato de tabla es que se autorrellena la fórmula que tú le pongas. ¿A qué nos referimos? Miren, vamos a agregar una columna a la derecha de esta tabla. Damos clic derecho, insertar y le vamos a dar columna de tabla a la derecha. Aquí tengo otra columnita. Por ejemplo, si yo quisiera saber el total, escribo total y pongo igual y voy a multiplicar precio por cantidad, solamente dando clics. Presiono Enter y automáticamente, sin necesidad de arrastrar, fíjense que ya tengo acá la multiplicación en todas las celdas. Lo mismo pasa si vuelvo a crear un producto más, automáticamente va a aparecer la fórmula. Y abajo en totales también puedo sacar el recuento, puedo sacar la suma y puedo sacar el máximo y mínimo y etcétera, ¿no? Lo que ahora también podríamos ver en lo que es las tablas es que nosotros podemos movernos fácilmente, podemos mover a nuestra tabla fácilmente. ¿Cómo hacemos eso? Miren, yo me voy a situar al margen o al borde de mi tabla y tiene que aparecerles esas flechitas que están arriba, abajo, izquierda y derecha como un ancla, ¿no? Miren, si les aparece eso, no la cruz blanca, que es la que estoy observando, sino las flechitas, las 4 flechitas que tengo ahora en imagen. Si doy un clic ahí, miren cómo lo puedo mover. Lo puedo llevar a donde yo quiera. Por ejemplo, lo voy a traer acá abajo y lo suelto. Miren, ya de esa manera mi tablita está abajo, ¿no? Y a esta tabla, por ejemplo, si lo quiero poner a la izquierda, lo mismo. Me sitúo a la derecha en el margen de mi tabla hasta que les aparezca, miren, hasta que les aparezca las 4 flechitas. Y lo traigo, lo vamos a arrastrar, a ver, nuevamente lo vamos a arrastrar hacia la izquierda. A ver, lo voy a traer, a ver, ¿dónde puede ser? Aquí lo voy a dejar, ¿bien? Y a esta tablita que tengo acá lo voy a subir. Nuevamente un clic y vamos a esperar a que aparezcan las 4 flechitas y lo arrastro, miren, hacia arriba. Entonces ya les acabo de cambiar de posición, ¿no? Otra de las cosas que me gusta y es muy llamativo en el formato tabla es que podemos insertar los famosos segmentadores o segmentación de datos. Si damos un clic, por ejemplo, en esta tabla, nos vamos nuevamente aquí a diseño de tabla y nos vamos más o menos a la izquierda donde dice insertar segmentación de datos. Damos un clic acá, les va a saltar esta ventanita y yo, por ejemplo, segmentar es filtrar, pero de una manera se podría decir más elegante. Yo voy a segmentar, por ejemplo, por categoría. Selecciono categoría, marco categoría, acepto y me aparece, miren, este segmentador que lo puedo poner donde quiera. Por ejemplo, lo voy a poner por acá y acá voy a segmentar, por ejemplo, bebidas, doy un clic, miren cómo me filtra. Doy un clic en carnes, también me filtra, condimentos, lácteos, repostería y bebidas, ¿no? En este caso está trabajando con los dos. Si quieren borrar el filtro, le dan acá en la X, borrar filtro. Y si nos vamos nuevamente acá a segmentación, damos un clic en segmentación. Aquí nosotros también podríamos agregarle 2 columnas. Miren, 2 columnas, ¿no? Por ejemplo, acá, columnas, le voy a poner 2, presiono Enter, columnas 2, presiono Enter y ahí lo tengo. Ya tengo la segmentación en 2 columnas. Por ejemplo, si selecciono carnes nuevamente, ¿no? Me acaba de suceder eso, me acaba de filtrar, así que voy a borrar. Como se pueden dar cuenta,
la filtración me está haciendo en las dos tablas. Por eso no es recomendable trabajar estas tablas en horizontal, porque cuando segmentas, miren, si vamos a dar en carnes, lo que haces es esconderte filas. Miren, de la 11 se pasa a la 27. Aquí me está escondiendo filas. Entonces, para que no suceda eso, vamos a poner a una de las tablas, vamos a seleccionar todo, a una de las tablas abajo. Bien, a ver, lo vamos a traer acá abajito. Y vamos a ver más abajo, creo que ahí está, ¿ven? Ahora sí, miren, si segmento, si vuelvo a segmentar bebidas, ya la tabla de abajo no se filtra, ¿no? A ver, creo que falta que se vaya un poquito más a la derecha, bien, ahí creo, sí, ahí lo tenemos, bien. Puedo también segmentar múltiples selecciones, le doy un clic aquí, miren donde dice selección múltiple y pongo carnes, lácteos, condimentos. A ver qué más tenemos y repostería. Bien, ahí se acaba de seleccionar. Recién ahora vamos a filtrar bebidas, carnes, a ver, condimentos y lácteos. Miren, solamente me quedé con repostería. Si quiero borrar los filtros, nuevamente vengo acá y le damos donde dice borrar filtros. Y por último, si damos un clic en cualquier parte de la tabla y nos vamos a la pestaña datos, aquí también tenemos esta opción que dice ordenar, ¿no? Si damos un clic en ordenar, miren, da lo mismo, en realidad da lo mismo porque acá es ordenar por, también lo podría hacer por filtros. Pero acá, por ejemplo, si quiero ordenar por categoría de producto, del A a la Z está bien. Y le damos en aceptar. Miren, ya me ordenó. Pero ahora le hice desde la pestañita datos y ordenar, ¿no? Ahí lo tenemos. Que es lo mismo que dar un clic acá en filtros y ordenar de la Z a la A o ordenar de la A a la Z. Y por último, veamos lo que es la validación de datos. Bien, ya estuvimos practicando qué es la validación de datos, pero con lista. Por ejemplo, miren, yo voy a copiar toda esta lista, clic derecho y le voy a copiar. Bien, a toda esta lista le voy a traer por acá, miren que da lo mismo. Y acá a la derecha vamos a crear, por ejemplo, una lista de validación, ¿no? ¿Dónde están las listas de validación? Aquí. Pestaña datos, nos vamos a validación de datos, damos un clic en validación de datos y acá en permitir tenemos una serie de opciones. Vamos a seleccionar la que es lista y aquí en origen vamos a poner igual y vamos a seleccionar todos estos datos que tenemos a la izquierda. Acepto, pero fíjense que acá, miren acá, me repite todos estos datos, ¿no? Por ejemplo, Holanda, Colombia me repite muchas veces. Para hacer esta lista de validación correctamente, hay muchos caminos, pero el más fácil, pienso yo, que es seleccionar todo esto. Nos vamos pestaña datos, nuevamente pestaña datos y a la derecha le damos en quitar duplicado. Nuevamente, quitar duplicado. Le vamos a dejar solamente, miren, me está seleccionando. No me está seleccionando el primer dato porque no tiene encabezado. Para ello le vamos a quitar mis datos, tienen encabezado. Lo quitamos, ¿ok? Para que me seleccione desde la primera fila. Ahora sí, le doy en aceptar y solamente me arroja 3 que tengo acá, ¿no? Y nuevamente tendría que venir acá. Miren, me queda en vacío. Vamos a venir acá. Validación de datos, otra vez, clic validación de datos. Y acá en lista vamos a volver a seleccionar solamente estos 3. Aceptamos y ya tenemos, miren, nuestra lista, pero con datos únicos. Estos datos pueden ir escondidos en otra hoja, no hay ningún problema, ¿bien? Pero vamos a ver qué más opciones tenemos acá con la validación de datos. Miren, si le damos un clic aquí en validación de datos, otra vez, acá en permitir, miren, vamos a ir probando uno por uno. Vamos primero a número entero. Como su mismo nombre lo dice, solamente te va a permitir ingresar números enteros. Yo quiero que me permita del 1 al 10, solamente en este margen. Le doy en aceptar y si pongo 11, miren, presiono enter, me salta este error. Bien, me salta ese error. A ver, nuevamente, voy a venir acá. Si pongo 12, presiono enter, me va a arrojar este error, cancelo. Pero si pongo 1, enter, miren si me permite. Bien, los números enteros del 1 al 10 sí me va a permitir.
Ahí, si pongo, por ejemplo, 2 no hay problema. Si pongo 3 no hay problema. Si pongo 10 tampoco hay problema. Si pongo 11, enter, ahí está el problema. Eso es la validación de datos. Voy a cancelar esto. Vamos a ir nuevamente a la pestaña datos y vamos a ir otra vez a validación de datos. Un clic acá. Les va a saltar otra vez esta ventanita, pero quiero que vean que a la derecha tenemos mensaje de entrada y mensaje de error. Vamos a trabajar solamente con mensaje de error. Por ejemplo, acá podríamos poner el título cuando te arroja un error, ¿no? Error, vamos a poner acá, error reconocido, 2 puntos. Acá vamos a poner, ingrese un número del 1 al 10. Acepto. Si pongo 9, enter, no pasa nada. Si pongo 11, ahí sí, enter. Y miren que ya me acaba de enviar este mensajito. En la parte superior pusimos error reconocido. Y abajo pusimos ingresa el número del 1 al 10. Pero tenemos más alternativas. Vamos a ir acá, validación de datos. Vamos a ir nuevamente a configuración. Y aquí en configuración tenemos también para ingresar decimales. Pero esta vez podemos, ingresar del 1 al 10, pero con números decimales. 1.1, 1.2, 1.3 y así sucesivamente. Si le dejamos en números enteros y ponemos 1.1, te va a arrojar otra vez error. La lista ya lo vimos. La fecha también funciona igual. Miren, tenemos fecha inicial. Voy a poner 01/01/2022, por ejemplo. Que me permita hasta el 01/01/2023. Entre estas dos fechas nomás quiero que se ingrese en esta celda. Miren, voy a poner 2024, acepto. Si pongo 01/02/2022, enter, no hay ningún problema. Si pongo 01/01, pero pongo otro año, 2024, enter, ya me arrojó el error, pero miren, con el mismo mensaje que no le cambiamos. Bien, ahí lo tenemos. Vamos a cancelar esto nuevamente, vamos a ir a validación de datos y vamos a ver qué más tenemos por acá. Tenemos la hora y tenemos la longitud de texto. Por ejemplo, si no queremos, vamos a ponerle del 1 al 10, solamente un texto de 10 palabras, ¿no? Acepto. Pero si yo le pongo por acá el tío Tec Miguel Vela, presiono enter, miren, error. Entonces, si pongo acá Miguel Vela, creo que hay menos de 10, enter, sí, hay más de 10. A ver, voy a poner solamente Miguel, enter, y ahora sí me permite. ¿Ven? Que no pase de la longitud, de 10 caracteres. Bien, ahí pasó, miren, y me salta el error. Eso vendría a ser la validación de datos que nos permite validar números decimales, listas, fechas, horas, longitud del texto. Vamos a volver acá al menú principal y ahora sí veamos lo que es la creación de nuestros gráficos. Así que le vamos a dar un clic acá en la unidad número 6, damos un clic y les va a llevar a esta hojita donde acá tenemos algunas tablas para practicar y crear los gráficos clásicos que Excel nos puede ofrecer. Dentro de los clásicos tenemos al gráfico de columnas, tenemos al gráfico de barras, circular, de líneas y también el de dispersión. Excel en cada nueva versión que saca, en la mayoría de veces incorpora nuevos gráficos. Pero les comento que con conocer los clásicos, se nos hace muy fácil adaptarse a los nuevos o futuros gráficos que Excel pueda o nos pueda mostrar. Bien, es por eso que solamente vamos a ver estos 4 y se van a dar cuenta lo fácil y lo rápido que es crear estos gráficos, siempre y cuando sepas cómo hacerlo, pero adecuadamente. Bien, vamos a comenzar y vamos a crear nuestro primer gráfico. Miren, para ello vamos a ir acá a la pestaña Insertar. En el grupo del centro, en la parte superior, tenemos agrupado acá a todos los gráficos que Excel nos puede ofrecer de acuerdo a la versión de tu Excel que tengas, ¿no? Pero aquí están los clásicos a la izquierda superior. Si damos un clic, quiero que vean que acá tenemos columnas en 2D, columnas en 3D, barras 2D y barras 3D. Miren, tenemos tres, se podría decir, categorías o formas. Una es
columnas agrupadas, la de la derecha es columnas apiladas, que ya vamos a ver la diferencia, y por acá tenemos también las columnas 100% apiladas. Luego, más abajo tenemos los mismos gráficos, pero con la forma de 3D, ¿no? El estilo se ve un poco diferente, como pueden observar, tiene más sombra, pareciera que está de un costadito, ¿no? A eso se refiere con 3D. Lo mismo pasa con en este caso los gráficos de barra, tenemos en 2D, tenemos las apiladas al 100%, y abajito también tenemos en 3D, que es lo mismo, pero con más sombras y pareciera, como les digo, que está de un costadito. Bien, vamos a ir probando una por una, para que vean lo fácil que es crear estos gráficos. Pero, ¿cómo creamos nuestros gráficos? Yo conozco dos maneras distintas de hacerlo. La primera es seleccionando toda la tabla. Por ejemplo, miren, vamos a seleccionar toda la tablita que tenemos a la izquierda y vamos a ir acá de frente, vamos a elegir el gráfico que queremos. Vamos a trabajar primero con gráfico de columnas y barras y yo le voy a dar, por ejemplo, columna agrupada. Damos un clic y miren que de una manera automática yo ya tengo mi gráfico creado. Pero aquí les comento que no siempre el gráfico va a salir como tú piensas. Muchas veces Excel no lo interpreta como tú quisieras ver ese gráfico. Es por eso que yo les recomiendo la segunda manera de cómo crear un gráfico. Miren, vamos a dar un clic en cualquier parte que no sea la tabla con la que queremos trabajar. Damos un clic en cualquier celda vacía, nuevamente pestaña insertar y nos vamos otra vez acá a seleccionar, un clic y le damos acá en columna en 2D. Damos un clic acá en el primer gráfico y les tiene que saltar un gráfico o un rectángulo, miren, en blanco, tal y como estamos observando ahora. Pero lo que ahora nos toca es insertar o agregar los datos a este gráfico. Para ello vamos a dar un clic derecho, vamos a dar en seleccionar datos y les tiene que saltar esta ventanita que estamos observando. Aquí nosotros tenemos dos opciones para iniciar. La primera es aquí agregar, que vendríamos a agregar las series, y a la izquierda es básicamente editar. Bien, pero así para que lo entiendan y tengan, se podría decir, un conocimiento más exacto de lo que quiero hablar, a la izquierda, siempre con estos gráficos clásicos, siempre van a ir los números. A la izquierda van a ir las columnas que contengan número. Y las columnas le vamos a ir agregando uno por uno si es que hay más de una columna. Y a la derecha, casi siempre también nosotros editamos lo que vendrían a ser los textos, ¿no? Para este caso nosotros en textos tenemos acá, por ejemplo, a los meses, de enero a diciembre, pero también podríamos ingresar de repente años, ¿no? Y los años están en días. Pero para este caso son meses, miren, recuerden nuevamente, a la izquierda todos los datos en números que queremos mostrar. Vamos comenzando, así que le damos en agregar y les va a saltar otra ventanita. Aquí tengan mucho cuidado. La primera recomendación es que borren todo lo que pueda tener estos dos rectángulos, ¿no? O estos dos casilleros. En nombre de la serie va el encabezado, o sea, el nombre que va, en este caso sale en la parte superior, que se llama producto 1, ¿no? Es un texto. Pero valores de la serie, ahí borramos todo y seleccionamos, miren, en este caso todo el rango de números que quiero que se muestren. En nombre de la serie voy a dar un clic y selecciono el encabezado. Y lo único que hago es aceptar. Quiero que vean que el gráfico a la derecha ya se acaba de crear. Miren, ya se acaba de crear. Pero fíjense en el eje horizontal, donde están los números 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 12. Quiero que vean que se ve en números. Y yo no quiero que se vean en números. Yo quiero que se vean en texto. Para ello nos vamos ahora sí a la derecha. Aquí a la derecha y le damos en editar. Un clic en editar. Y aquí nosotros vamos a mostrar, voy a seleccionar todos los meses. Le doy en aceptar y quiero que vean que el gráfico de la derecha es totalmente igual al gráfico de la izquierda. Al gráfico de la izquierda, que es el primero que creamos, en realidad lo creamos súper rápido seleccionando esta tabla, ¿no?
pero como les comento, no siempre se muestra como uno quiere. Por ejemplo, acá le creamos agregando los datos, que eso sería la mejor manera de crear los gráficos. Ahora, ¿qué más podemos hacer acá? Fíjense, si le damos clic derecho y le damos donde dice, a ver, cambiar tipo de gráfico. Clic derecho, cambiar tipo de gráfico. Aquí te van a salir todos los gráficos que tiene Excel, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera líneas, miren a la izquierda están las categorías, si yo quisiera un gráfico de líneas, le doy un clic, lo único que hago es seleccionar, acepto y ya se cambió, ya tengo un gráfico de líneas, así de simple. Voy a dar clic derecho, nuevamente vamos a dar cambiar tipo de gráfico, por ejemplo, si quisiera un gráfico circular, también no hay ningún problema, miren, podría elegir, también acá tengo entre gráficos de anillos, tengo acá circular en 3D, etcétera, ¿no? Pueden elegir cualquiera y ya lo tenemos ahí. Así de simple, clic derecho, cambiar tipo de gráfico y podemos seleccionar el gráfico que nosotros queremos. Yo voy a seleccionar, por ejemplo, columnas y le voy a dejar en el primero. ¿Qué más podemos hacer? A ver, vamos a trabajar con cualquiera de ellos. Yo voy a trabajar con el segundo. ¿Qué más le podemos hacer a estos gráficos? Miren, si nosotros nos vamos a la derecha del gráfico, acá tenemos tres opciones que siempre van a estar, se podría decir, flotando junto con el gráfico. Si le damos en el más, aquí nosotros vamos a tener todos los elementos del gráfico y podríamos, dando un clic, probar qué es lo que hace. Miren, si yo doy un clic, títulos del eje, me aparece aquí a la izquierda el título del eje para yo cambiarle. Así de simple, ¿no? ¿Cómo le cambiamos? Seleccionamos y aquí podríamos poner monto por producto o el nombre que ustedes quieran, ¿no? Son elementos, así de simple. Damos un clic nuevamente en el más y etiqueta de datos. Miren, si marcamos aquí etiqueta de datos, quiero que vean que ahora los numeritos están encima de cada una de estas barras. Si yo marco tabla de datos, miren, también me aparece la tabla de datos, pero en la parte inferior de mi gráfico. Si yo marco barra de error, miren, me aparece esa línea encima del gráfico. Si yo marco leyenda, me aparece la leyenda, acá miren, acá a la derecha. En este caso me aparece solamente producto 1 porque solamente agregamos una columna. Ahora vamos a agregar más columnas para que vean la diferencia. Leyenda, miren, a la derecha tiene una flechita. Si le damos un clic, acá a la leyenda le podríamos llevar arriba, le podríamos llevar a la izquierda, le podríamos llevar abajo. Eso ya depende de cada uno. Y también tenemos acá la famosa línea de tendencia. Yo voy a quitar línea de tendencia, voy a quitar barra de errores, voy a quitar tabla de datos y voy a quitar títulos del eje. Miren, solamente le dejo así al gráfico. Al título también lo podemos cambiar rápidamente. Lo único que hacemos es dar 2 veces clic y ponemos acá título de mi primer gráfico. Ahí lo tengo, título de mi primer gráfico. A esto lo pueden tratar como un texto, por ejemplo, seleccionan todo, se van a la pestaña inicio y lo pueden trabajar, por ejemplo, quiero negrita, quiero que sea, no sé, un color rojo, quiero que sea una letra más grande, como si fuera un texto cualquiera, lo pueden cambiar de color, tipo de fuente, etc. Lo mismo podemos hacer con todos los elementos que vemos en este gráfico. Por ejemplo, el eje vertical que está a la izquierda, le damos un clic y simplemente le pongo negrita y yo quiero que este sea, por ejemplo, un verde. Ahí lo tengo. En la parte inferior, el eje horizontal, le doy un clic y lo mismo. Quiero que sea, por ejemplo, cursiva, quiero que sea negrita, pero este quiero que sea rojo. Y ahí lo tengo, ¿no? En cambio, también podríamos aplicar, dar un clic acá en las etiquetas de datos y de repente quieren ponerle un fondo. Miren, le quieren poner un fondo, no sé, un fondo verde y ya lo acabamos de cambiar así de rápido. Ahora, ¿qué más podemos hacer con este gráfico? Miren, si le damos un clic, a la derecha también tenemos acá este pincel. Tenemos este pincel que nos ofrece, por ejemplo, miren, diferentes modelos de gráficos prefabricados que el mismo Excel te lo puede recomendar para que tú lo puedas utilizar fácilmente. Puedes elegir cualquiera de ellos. Por ejemplo, a ver, voy a elegir este. Miren, y ahí lo tengo, ¿no? Obviamente ya me cambio los colores que, bueno, puse yo mismo y me arroja los colores por defecto que me da el mismo Excel. Si damos un clic nuevamente en todo este gráfico, también podemos ir a la pestaña superior y ir a diseño de gráfico.
Aquí en diseño de gráfico, miren, acá también tenemos los mismos diseños también para elegir cualquiera. Bien, ustedes quédense con el que más les parezca o el que más les guste. Yo voy a elegir el estilo 10, por ejemplo. Bien, a ver, ¿qué más tenemos acá? Más abajo, miren, tenemos este embudo que es para filtros. Y de repente podríamos, yo por ejemplo solamente quiero mostrar, voy a deseleccionar todos acá en categoría. Y solamente quiero mostrar enero, a ver, quiero compararlo con junio y quiero compararlo con diciembre. Le doy en aplicar y miren, solamente me muestra tres barritas, ¿no? Tres columnas, perdón. Me muestra la columna de enero, junio y diciembre. De esa manera me permite, se podría decir, comparar estos meses, pero en columnas. Bien, vamos con el gráfico, con la tablita que tenemos acá más abajo. Y miren que ahora ya no tengo dos columnas. Ahora tenemos 1, 2, 3, 4 columnas para trabajar. Bien, vamos a hacer lo mismo. Damos un clic en cualquier parte que no sea el gráfico. Nos vamos a la pestaña Insertar y nos vamos nuevamente acá. Miren, acá a los gráficos de barra. Y vamos a elegir, por ejemplo, a ver, yo voy a seguir trabajando con el gráfico de columnas, pero luego podemos transformarle a gráfico de barras. Bien, yo voy a agarrar columnas. A ver, vamos a agarrar el columna 3D, que es el segundo de acá, de la segunda fila. Damos un clic, les tiene que aparecer el gráfico en blanco. Y ahora sí pasamos a agregar nuevamente los valores al gráfico. Clic derecho, le damos seleccionar datos y aquí nuevamente nos vamos a agregar un clic. Recuerden, el primer recuadro la primera casilla que nos aparece, el nombre de la serie, es el nombre o el encabezado de tu columna donde tienes los números. Acá, valores de la serie, borran esto y seleccionamos la columna con números, una columna a la vez. Vamos a seleccionar. Recuerden que a la izquierda solamente son números. Bien, así que le damos en aceptar. Me refiero a la izquierda, aquí donde dice entradas de leyenda, series. Le damos a agregar, aquí solamente podemos agregar números. Ahora, a la derecha, si en caso no les convence, como sale acá, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, entonces acá sí podemos editar. Le damos editar y aquí podemos poner textos o podemos poner números. En mi caso tengo una columna de texto, así que selecciono la columna de texto y le doy en aceptar. Y le damos en aceptar. Acabamos de hacer exactamente lo mismo que hace rato, ¿no? Pero ahora vamos a agregar una segunda columna. Vamos a ver cómo se comporta. Nuevamente, clic derecho, seleccionar datos. Les va a saltar esta ventanita y aquí nosotros vamos a ir donde dice agregar. Hacemos el mismo procedimiento. Agregar. Miren, el recuadro, el primer recuadro, donde dice nombre de serie, seleccionamos el encabezado. Vamos a borrar, miren acá, borramos valores de serie y seleccionamos todos los datos de la columna. Aceptamos, miren ahora que ya tenemos dos columnitas. Ahí lo tenemos. Vamos a agregar una vez más. Miren, aquí les aparece nuevamente el número, ¿no? Vamos a editarlo de una vez para que no se confundan. Le damos en editar, seleccionamos acá todos los meses. Aceptamos. Ahora sí, por último, vamos a ir nuevamente a agregar. Le damos un clic en agregar. Nombre de la serie, el encabezado de la tercera columna. Valores de la serie, lo borramos y seleccionamos sus datos que están abajo. Sus números, tienen que ser números. Aceptamos y nuevamente editar. Miren, nuevamente editar para que no se confundan. Y seleccionamos todos los meses. Aceptamos y aceptamos. Bien, ahí lo tenemos. Recuerden algo, miren, vamos a recordar algo. Lo más cuerdo o lo más normal que pueden trabajar, este es un tip para crear gráficos, es que solamente tengan una columna de texto. No necesitan dos columnas de texto. Nunca, pero nunca, para estos gráficos clásicos van a necesitar dos columnas de texto porque les va a estorbar y le van a confundir al Excel. Solamente y siempre vamos a trabajar con una columna de texto y después podemos trabajar con muchas columnas con número.
este se podría decir que es uno de los principios para crear gráficos correctamente. Bien, así que ya tenemos el gráfico a la derecha. Miren, ahora son 3 columnas y lo agregamos uno por uno, ¿no? Tal y como lo habíamos visto. Ahora, a la derecha, ¿qué podemos hacer? Nuevamente tenemos los 3, ¿no? El primero son elementos. A ver, damos un clic acá. Yo quiero ponerle título a los ejes si queremos. A ver, me parece que por esta vez no. Título al gráfico, sí, en la parte superior. Etiquetas de datos, miren, para este caso son muchas etiquetas. Pero, a ver, bueno, hasta el momento le vamos a dejar ahí, sin etiqueta de datos. Solamente le voy a poner leyenda para saber cuál es cuál. Por ejemplo, leyenda, selecciono y le voy a poner, a ver, le vamos a poner abajo, bien, inferior. Ahí lo tenemos, a ver, vamos a agrandar un poquito más esto. Ahí tenemos el gráfico, al título también le vamos a agrandar. Voy a poner voy a poner acá mi segundo gráfico. Selecciono todo, a ver, selecciono todo y lo vamos a agrandar. Lo vamos a agrandar y negrita, ¿bien? Ahí tenemos el segundo gráfico, acá está. A ver, ¿qué más podemos hacer? Abajo, acá abajo, miren, acá están. Aquí tenemos a las leyendas, ¿no? Color azul es el producto 1. Color naranja, producto 2. Y producto 3 es el color plomo que tenemos, bueno, en las columnitas, ¿no? A ver, si le damos acá en el más, miren, podemos agregar también la tabla de datos, que son demasiados, no les recomiendo. A ver, acá en estilos, damos un clic. Podríamos cambiar de estilo. A ver, vamos a cambiar a este que me parece más simple. Este de acá, ¿bien? Y a donde yo quería llegar es acá. Miren, ojo, acá también tenemos color. Me estaba olvidando, a la derecha. Y pueden variar de color. Ahí lo tenemos, ¿no? En la derecha superior. Le voy a dejar en el primero como estaba. Pero vamos a ir acá a filtro. Nuevamente damos un clic en filtro. Y miren que acá en series nosotros podemos cambiar. Por ejemplo, voy a deseleccionar todo. Solo quiero comparar producto 1 con producto 3. Miren, estoy comparando producto 1, producto 3. Le doy a aplicar y ahora solamente me muestra el gráfico de 2 barritas. Bien, con 2 columnas, perdón. Ahora, solamente quiero ver producto 1. Dejo producto 1 y aplicar. Y solamente veo el gráfico de producto 1, ¿no? Para eso sirven los filtros. Te permite comparar información, ya sean de meses, que son categorías, o también según las columnitas, ¿sí? Yo voy a seleccionar todas y le doy en aplicar. Y ahí lo tenemos, ¿no? Lo que también nosotros podríamos hacer acá, miren, es cambiar el color desde la parte izquierda superior acá, donde dice cambiar colores, ¿no? Acá también tenemos más colores para jugar con nuestros gráficos. Si nosotros queremos cambiar, clic derecho, cambiar tipo de gráfico, miren, acá lo tenemos, cambiar tipo de gráfico. Damos un clic y a la izquierda vamos a ponerle, vamos a ponerle barras, ¿bien? Acá vamos a ponerle barras, miren, voy a seleccionar el primero, aceptar. Y ya tenemos, miren, ya tenemos este gráfico de barras, ¿no? No se entiende muy bien por los colores, así que vamos a cambiarle, vamos a ponerle otros colores. A ver, este no. A ver, acá en color, creo que era el primero, el que estaba. Sí, ahí se diferencia un poquito más, ¿no? Como pueden ver, no se diferencia mucho en el gráfico de barras. Hay que tener mucho cuidado en elegir el tipo de gráfico, perdón, que nosotros queremos utilizar. Clic derecho, voy a ir a seleccionar, cambiar tipo de gráfico y vamos a volver a columnas. A ver, vamos a volver a columnas y voy a dejar en el primero, aceptar. Ahí lo tengo, ¿bien? Voy a traerlo por acá. Miren, al primer gráfico vamos a ir a filtros y voy a volver a seleccionar todos, aplicar, ¿no? Este es el más simplecito. Si quisiéramos, por ejemplo, aumentar el ancho que tienen estas barritas, damos clic derecho, a las barritas, miren, a las barritas, clic derecho, y le damos al último donde dice dar formato a serie de datos. Un clic. A la derecha, acá tenemos ancho del rango, miren, acá le vamos a poner, por ejemplo, 40. Presiono Enter, miren, y ya tienen más ancho, ¿no? Y ahí lo tenemos. Si quieren cambiar uno por uno, también dan un clic a la barrita, nuevamente otro clic, y miren, ya se seleccionó solamente una columna, ¿no? Y podríamos ir a formato, le dan el relleno y pueden poner,
por ejemplo, el relleno que ustedes quieran. Miren, a ver, le voy a poner un rojo. Ya acaba de cambiar el color de relleno. Así es para cambiarlo individualmente, uno por uno, ¿no? A ver, ¿qué más podemos hacer? Quiero que vean que siempre vamos a tener, bueno, para este tipo de gráficos, aquí, eje vertical y abajito eje horizontal. Si quieren cambiar alguna configuración de estos ejes, simplemente seleccionas, para este caso, el eje vertical, clic derecho y le damos donde dice dar formato al eje. Un clic acá. A la derecha tenemos que estar acá en estas tres barritas. Miren, es muy posible que esté contraído, ¿no? Lo que vamos a hacer es darle un clic para ampliarlo. Y acá en máximos, miren, por ejemplo, el máximo de estas columnas es 999. Yo acá en máximo le voy a poner 1000 para que la barra tope. Miren, en máximo le voy a poner 1000. 1, 2, 3, presiono Enter y todas las barras van a crecer. Presiono Enter y miren, ya cambió. El máximo que ahora tiene este eje vertical es 1000. Y fíjense que el 999 ya topa arriba, ¿no? Ya topa. Ahora, ¿qué más podemos ver? Quiero que vean que acaba de 100 en 100. 100, 200, 300, 400, 500, 600. Aquí nosotros, por ejemplo, en principal tenemos que va de 100 en 100. Yo le puedo poner acá 50 y fíjense cómo va a aumentar los numeritos. Presiono Enter y ahora va de 50 en 50. Miren, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, ¿no? Pero a mí me parece que hay demasiados números, así que acá lo voy a poner, lo más adecuado sería dejarlo en 100, ¿no? Pero vamos probando con 150. Presiono Enter y miren que ahora se ve más vacíos, ¿no? Porque va de 150 en 150. Yo le voy a dejar nuevamente en 100 porque es el que más me agrada y presiono Enter. Y ahora lo tenemos de 100 en 100. Aquí en la última opción dice valores en orden inverso. Si nosotros marcamos, damos un clic acá, miren cómo ahora los valores están en orden inverso, ¿no? Así que yo voy a quitar esta opción, le voy a quitar esta opción y lo mismo podríamos hacer abajo, miren, damos un clic en el eje horizontal, clic derecho, a ver, damos un clic derecho y le damos, a ver, dar formato al eje, acá, a la derecha. Miren, a la derecha, en las tres barritas, en las tres columnitas que tenemos acá, tienen que abrirlo. Al último dice categorías en orden inverso. Miren, si le damos un clic acá, ahora el eje vertical está a la derecha. Muchas veces nos piden eso, ¿no? Simplemente das clic derecho acá en el eje horizontal y aquí marcas esta opción que dice categorías en orden inverso, ¿bien? Así que ya sabemos algunas configuraciones. Le voy a dejar por acá. Vamos a bajar un poquito más. Miren, ya tenemos dos gráficos y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Miren, aquí tengo esta tablita para analizar. Miren, aquí tengo números. Esto, por ejemplo, a mí no me interesa en lo absoluto y no tengo por qué ponerle a mi gráfico. Al menos que quiero que vayan, por ejemplo, no sé, si es un gráfico de columnas, cada columna con estos números, ¿no? 01, 02, 03, 10, pero no significaría nada. Lo que sí me interesa es trabajar con esta columna, que son los nombres. Luego de eso, podría trabajar también con enero, con febrero, con marzo o solamente podría trabajar con nombres y apellidos y total. Aquí nosotros tenemos que analizar qué es lo que queremos mostrar. Porque si nosotros agarramos, por ejemplo, como hace todo el mundo, selecciona toda esta tabla, miren, vamos a ir a insertar, vamos a ir a gráficos y vamos a darle en el primero. Nos puede saltar este tipo de gráfico que en realidad muchas veces no nos muestra lo que queremos, se podría decir analizar, ¿no? Pero si en caso el gráfico te salta como tú quieres, no te olvides que puedes ir acá a la derecha, filtros, y acá, por ejemplo, total no me interesa, quito total y solamente me quiero quedar con enero, febrero, marzo y le doy a aplicar.
Miren, y ahí tenemos el gráfico de columnas, pero de una manera súper rápida, ¿no? Pero no siempre les va a saltar este resultado. Es por eso que le vamos a crear desde cero. Borro todo esto y nuevamente lo mismo. Vamos a ir a insertar, vamos a ir a gráfico, vamos a volver a crear este gráfico de acá, el primero, ¿ok? El primero. Y ampliamos un poco más, le ampliamos y ya tenemos este recuadro en blanco. Ahora sí, clic derecho, seleccionar datos. Bien, a la izquierda voy a seleccionar los números. No se olviden, números, así que le doy en agregar. Nombre de la serie va a ser, a ver, ¿qué es lo que queremos mostrar? Yo, por ejemplo, voy a mostrar primero el total con los nombres y apellidos. Para ello me voy acá, selecciono el total, a ver en valores, borro valores y selecciono los números. Ahí lo tenemos, ¿no? Y le damos en aceptar. Luego, miren, ahí ya tenemos los números, aceptamos. Fíjense que abajo están los numeritos, yo quiero que vayan los nombres. Así que nuevamente clic derecho, seleccionar datos y nos vamos a ir a editar. Aquí en editar un clic y en rango del rótulo del eje vamos a seleccionar todos los nombres. Aceptamos, vamos a bajar y ya tenemos aquí los nombres y acá también tenemos las columnitas, ¿no? Si le damos un clic acá en el más y le damos, a ver, etiqueta de datos, miren lo que tenemos. En la parte superior tenemos todos los totales, en este caso por nombre, ¿no? Tal y como estamos observando. Ahora, si queremos, por ejemplo, agregar los meses, de repente le queremos comparar a enero con el total, ¿no? Vamos a hacer eso, miren, vamos a dar un clic acá, vamos a ir clic derecho, seleccionar datos, nuevamente agregar, ¿no? A la izquierda números, agregar. Nombre de la serie, vamos a poner enero. Vamos a borrar todos estos datos y vamos a seleccionar, miren, vamos a seleccionar ahora los datos de enero. Le damos en aceptar. Ahora, miren, le vamos a dar nuevamente en aceptar. Pero, vamos a ir acá al más para agregar los elementos y vamos a ir a leyenda, un clic en leyenda, ¿no? Yo le quiero poner arriba. Quiero que vean que el color azul es el total. El color naranja solamente es del mes de enero. Y ya lo tengo por acá, ¿no? Pero, ¿qué pasa si nosotros cambiamos de tipo de gráfico? A ver, clic derecho, vamos a dar cambiar tipo de gráfico. Y miren ahora en columna, por ejemplo, yo puedo seleccionar la columna apilada. Miren, acá lo tengo, que es la segunda. Columna apilada, selecciono, acepto y miren qué es lo que me va a mostrar. Bien, me muestra en una sola columna, se podría decir, los dos datos que acabo de incorporar, ¿no? Uno es el total de color azul y otro es la barrita de color naranja que está en la parte superior. Así funcionan las barras apiladas. Si le damos otra vez clic derecho, seleccionar datos, clic derecho, cambiar datos y nos vamos a seleccionar esta que dice apilada al 100%. Miren, le damos en aceptar y ahora miren, todas las columnas están al 100%, ¿no? Lo mismo pasa, clic derecho, cambiar tipo de gráfico, si le ponemos en barritas, miren, a ver dónde están las barras, seleccionamos barras y le damos en, por ejemplo acá, aceptar, ya tenemos ahí que son las agrupadas, clic derecho, cambiar tipo de gráfico, le damos acá en el segundo apiladas, aceptamos, miren, está en una sola barra, clic derecho, cambiar tipo de gráfico y le damos acá que son las apiladas al 100% y aceptamos y ahora sí, todas las barras están de un mismo tamaño y nos muestra este resultado, ¿no? A ver, vamos a dar clic derecho, vamos a ir nuevamente, cambiar tipo de gráfico y vamos a seleccionar, por ejemplo, el de líneas. Aceptamos, miren que ahora tenemos dos líneas en este gráfico. Por eso les decía, solamente basta con saber graficar, se podría decir con el primero, gráfico y columnas, y tú ya le puedes amoldar a cualquier gráfico que quieras. Miren, a este gráfico le voy a hacer más pequeñito, le voy a dar control C, control V, le estoy copiando, perdón, control C, y lo voy a pegar a la derecha, control V, miren, ya hice una copia, y a esta copia le doy clic derecho, le doy cambiar tipo de gráfico, y le voy a poner, por ejemplo, el de barras, el primero de barras. Acepto,
miren, ya tengo otro gráfico aquí. A ver, de los mismos datos, pero ahora gráfico de barras, ¿no? Le voy a volver a copiar, control C, control V, perdón, control C, doy un clic en cualquier celda, control V, y a este clic derecho, a ver, cambiar tipo de gráfico, le voy a dar de líneas. A ver, miren, acá también tenemos diferentes tipos de gráficos de línea. Miren, por ejemplo, este acepto. Y ya tenemos otro gráfico de los mismos datos. A ver, copio, control C, pego acá, control V, clic derecho, cambiar tipo de gráfico. Y ahora le voy a dar el circular. A ver, por ejemplo, ¿con cuál nos quedamos? A ver, con este, acepto. Miren, ahora tengo otro gráfico circular, ¿no? Y de esta manera podemos elegir el gráfico que mejor se adapte a nuestra necesidad, ¿no? Mejor se adapte al análisis que nosotros mismos queremos hacer. Todos los elementos que tienen los gráficos se pueden editar, ya sean del eje vertical o ya sean del eje horizontal. Miren, por ejemplo, aquí tenemos los datos del eje de la columna, perdón, del eje horizontal de la columna, nombres y apellidos. Si quisiéramos cambiar esto, ¿qué haríamos? Clic derecho, seleccionar datos y a la derecha, recuerden, son los textos. Aquí a la derecha, miren, le damos en editar y yo no quiero que se muestren los nombres. Voy a borrar esto. Yo quiero que se muestren estos numeritos. Le doy en aceptar, aceptar y miren, ya acabo de cambiar mi eje horizontal por números. Así de simples son los gráficos. Otro consejo que les puedo dar es que no siempre todos los datos que puedas tener en una tabla tienen que ir en un gráfico. Simplemente seleccionen uno de texto y uno de números. Eso sería lo más fácil, ¿no? Pero muchas veces necesitamos más columnas, más barras, etcétera. Bien, yo me voy a quedar hasta acá. Volvamos al menú principal y ahora sí vamos a la unidad número 7, donde vamos a ver las tablas dinámicas y también vamos a conocer cómo se crean estos gráficos dinámicos que se actualizan automáticamente. Así que vamos a dar un clic en la unidad número 7. Bien, y aquí tenemos esta hojita con la que nosotros vamos a trabajar nuestras tablas dinámicas. Vamos a comenzar diciendo qué es una tabla dinámica. Básicamente una tabla dinámica te resume la información, te organiza y te estructura toda tu información, grandes cantidades de datos, pero de una manera súper sencilla. Solamente con unos cuantos clics ya puedes tener un resumen enorme de una base de datos. Las tablas dinámicas para mí son una de las mejores cosas que puedes encontrar en Excel. Es muy pero muy útil, así que presta mucha atención. Vamos a comenzar con esto y lo primero que vamos a hacer es seguir el punto 7.1, que es crear nuestra primera tabla dinámica. Yo tengo aquí un dibujo, es una imagen. En unos momentos le vamos a utilizar. Lo primero que vamos a hacer es crear nuestra primera tabla dinámica. Miren, acá yo tengo esta tablita, le voy a seleccionar todo este rango de datos y le vamos a aplicar el formato de tabla para que la información se pueda actualizar en conjunto con la tabla dinámica. Así que vamos a ir a la pestaña insertar y le vamos a dar un clic donde dice tabla. Vamos a aplicar el formato tabla dando un clic y lo único que hacemos es activamos la opción que dice la tabla tiene encabezados, le damos en aceptar y ahora sí ya tiene el formato tabla. Una vez que ya tengamos nuestro formato tabla aplicado, vamos a ir nuevamente a insertar. Ya no es necesario seleccionar toda la tabla, pueden dar un clic en cualquier parte de la tabla. Pero ahora sí, pestaña insertar, a la izquierda tenemos esta opción que dice tabla dinámica. Solamente basta con dar un clic acá y te va a saltar esta ventanita. Bien, miren, la primera opción que acá te ofrece me dice nueva hoja de cálculo. Eso quiere decir que te va a crear otra hoja de cálculo aparte de esta tabla.
Pero yo, para hacer algunas comparaciones, lo puedo también crear mi tabla dinámica aquí mismo. Para eso voy a utilizar la segunda opción que dice hoja de cálculo existente, y en ubicación le voy a poner acá abajito, miren, acá abajito. Selecciono la ubicación, acepto, y ya tengo acá la primera presentación en blanco, sin datos de mi tabla dinámica, ¿no? Aparentemente no hay nada, pero donde nosotros vamos a jugar, donde nosotros vamos a arrastrar para tener datos, está todo a la derecha, en la parte lateral, lateral derecho. Miren, aquí a la derecha nosotros tenemos todos los encabezados de la tabla con la que estamos trabajando, o también todas las columnas, por ejemplo, fecha, vendedor, tienda, producto, importe. Todas estas columnas están acá de esta tabla. Acá tenemos fecha, vendedor, tienda, producto, importe. Más abajito tenemos los campos o las áreas con las que nosotros vamos a arrastrar y vamos a organizar nuestra información como más nos guste o como más nos convenga. Por ejemplo, miren lo que voy a hacer. Acá a vendedor yo le voy a arrastrar a fila. Le arrastro y quiero que vean que ahora, miren, quiero que vean que ahora ya tengo, miren, acá a mis vendedores, ¿no? Luego de eso, en importe, acá en importe, por ejemplo, importe, le voy a arrastrar a valores, que está acá en este recuadro a la derecha inferior, ¿no? Valores. Quiero que vean que ahora tengo mi tablita dinámica muy pequeña. Acá está, miren, Carlos Vázquez, y tenemos acá la suma de todas sus ventas. Esta tablita muy pequeñita que vemos acá es el resumen de toda esta tabla grande con la que estamos jalando los datos. Lo que nos está mostrando, por ejemplo, miren, es acá Carlos Vázquez. Por ejemplo, si venimos acá, vendedor, vamos a filtrar, miren, solamente voy a dejar Carlos Vázquez, acepto, y lo que nos está mostrando, este 6.315, es la suma de todos estos datos, de todos estos importes, solamente del vendedor Carlos Vázquez. Miren lo fácil que es utilizar estas tablas dinámicas. Vamos a ir nuevamente a la derecha. Aquí en la derecha dice tienda. Yo a tienda le voy a poner encima de vendedores, en fila. Miren acá, encima de vendedores, acá en fila. Quiero que vean que tienda está encima de vendedor, y ahora la información se actualiza o se organiza, se estructura. Primero tienda y después todos los vendedores. Tienda y vendedores. Lo que ahora me está mostrando tienda A, Carlos Vázquez, es 1200. Miren, si venimos acá a tienda y filtramos también solamente tienda A, acepto. Miren, esto es lo que me está mostrando. Carlos Vázquez, 1200. Carlos Vázquez, tienda A, y si sumo 1000 más 100 más 100, tengo este resultado que voy a pintar ahorita, ese 1200. Pero con las tablas dinámicas lo hacemos súper y súper rápido y muy sencillo de aplicar, ¿no? En cambio, si nosotros quisiéramos utilizar fórmulas, también lo podríamos hacer, pero nos va a tomar muchísimo más tiempo. Yo voy a cerrar acá, miren, voy a borrar los filtros y voy a borrar los filtros por aquí. Bien, vamos a bajar un poquito, miren, a tienda le voy a llevar aquí a columna. Bien, ahora sí, ya lo tengo en columna. Y tengo la información de esta manera. Yo voy a traer esta imagen, miren esta imagen que me va a ayudar a comparar y a explicarles a ustedes. Bien, a ver, miren, acá está esta imagen. Todo, miren, todo lo que yo ponga en fila, miren, acá está de color verde, fila, fila, fila. Todo lo que yo ponga acá en fila, acá está fila, miren, es el primer recuadro de la izquierda inferior donde está vendedor. Todo lo que yo ponga en fila va a aparecer de esta manera, o sea, todos los vendedores, lo que yo estoy mostrando. Todo lo que yo ponga en valores, que está acá, miren, en valores, que está de color plomo, todo lo que yo ponga en valores, entonces va a aparecer en valores. O sea, por ejemplo, estoy poniendo importe en valores, y esto lo que yo voy a mostrar son los valores, ¿no? ¿Por qué aparecen estos números? Porque yo a importe le arrastré ¿a dónde? A valores, y ya lo tengo acá. Ahora, todo lo que yo ponga en columnas, miren, a tienda le arrastré a columnas, me va a aparecer en columnas, acá está de color amarillo, miren, columna, 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 y columna arriba, ya en el ejemplo es lo que tengo acá, ¿no? Entonces podríamos
decir que es muy fácil de entender, ¿no? Todo lo que arrastramos a fila va a aparecer de color verde. Fila, fila, en esa posición, o sea, en la primera parte de la izquierda. Todo lo que arrastremos a columna va a aparecer en la parte superior por columnas. Y acá está columna A, columna B, tienda C, tienda D y total. Y todo lo que ponemos acá en valores va a aparecer en los resultados, ¿no? Aquí lo tenemos. Bien, ahora sí, dicho esto, creo que podemos analizar rápidamente. Solamente tendríamos que arrastrar los datos con lo que nosotros queremos trabajar. Voy a borrar esto para no confundirnos y le vamos a dar sin relleno. Bien, voy a volver acá. A ver, vamos a editar la tabla dinámica con estilos. Vamos a agrupar y vamos a ordenar. Primero vamos a utilizar los estilos. A ver, voy a subir también esta imagen para que no nos confunda. Así que le voy a poner acá arribita, ¿bien? Ahora sí, miren lo que voy a hacer. Por ejemplo, doy un clic en cualquier parte de la tabla dinámica y vamos a ir acá donde dice diseño, pestaña diseño. Y aquí tenemos algunos estilos. Miren que fácilmente podríamos utilizar y va a cambiar, pero de una manera súper rápida, ¿no? Por ejemplo miren. Tenemos más, a ver cuál más es agradable. En realidad tendríamos que buscar uno que se adapte a nuestro gusto, ¿no? Por ejemplo, me voy a quedar con uno que no sea muy fuerte, por ejemplo con este, ¿bien? Ya tenemos otro estilo, pero de repente nosotros quisiéramos agrupar también nuestra información. No hay ningún problema. Vamos a suponer que acá tenemos hombres y mujeres. Vamos a suponer, a ver, por ejemplo, o lo que voy a hacer es agregar más datos para que vean cómo son las tablas dinámicas. Bien, me voy acá al último de esta tablita y vamos a agregar a dos mujeres. Por ejemplo, a ver, al último voy a poner María. No, perdón, acá es la fecha, vamos a poner 20 del 10 del 2021. Acá vamos a poner María Palomino. Acá vamos a poner tienda B y vamos a copiar, por ejemplo, laptop i5 y vamos a poner por acá 1500. Miren, enter. Bien, ahí lo tenemos. Voy a insertar más filas vacías para no confundirnos acá. Miren, voy a insertar una fila más y nuevamente vamos a ir al último. Miren, no se dejen engañar por esto, le voy a quitar este fondo. Bien, vamos a ir nuevamente al último, voy a poner 21 del 10 del 2021. Voy a venir acá y voy a poner, ahora sí, vamos a poner, por ejemplo, Carla. Vamos a poner Carla Vela, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner tienda A. Vamos a poner nuevamente laptop i5 y voy a poner nuevamente acá 1500. Bien, ahí lo tengo. ¿Cómo actualizamos la información de esta tabla dinámica? Miren, clic derecho y le damos actualizar. Y quiero que vean que ahora sí ya tengo estas dos nuevas empleadas, pero ya las tengo en la tabla dinámica de una manera súper rápida y súper sencilla, ¿no? Si quisiéramos agrupar, por ejemplo, hombres y mujeres. Miren, por ejemplo, acá tengo todos los hombres, selecciono todos los hombres. En caso, por ejemplo, de que tengo que saltar una fila, presiono control y miren, también puedo seleccionar saltando una fila, ¿no? Pero solamente los 4 primeros. Clic derecho y le damos a agrupar. Bien, ahí lo tenemos. Primer grupo, selecciono y en la parte de arriba, en la barrita de fórmulas, acá lo puedo poner, por ejemplo, hombres. Presiono Enter. Ahí lo tengo, grupo hombres. Aquí, por ejemplo, en el siguiente grupo, voy a seleccionar María Palomino, presiono Control y selecciono Carla Vela. Clic derecho y le damos a agrupar. Aquí en el segundo grupo vamos a poner mujeres. Y de esta manera, miren, ya tenemos agrupados el grupo de hombres con sus resultados y grupo de mujeres con sus resultados. Bien, a ver, ¿qué más puntos tenemos por acá? Tenemos agrupar datos y ordenar. Ordenar ya es lo más fácil. Le podemos dar, por ejemplo, clic derecho y le damos ordenar. Y, por ejemplo, quisiéramos ordenar de repente de la Z a la A. Simplemente un clic y miren cómo ya me cambiaron el orden de los empleados, ¿no? Tanto en hombres y tanto en mujeres. Nuevamente, clic derecho, ordenar y quiero de repente poner de la A a la Z. Otra vez, damos un clic y ya nos volvió a cambiar. Miren. Yo voy a eliminar, miren, en fila se me acaba de crear vendedor 2 porque tenemos dos grupos, pero yo voy a eliminar en fila el vendedor 2. A ver, o vamos a eliminar todo, miren cómo eliminamos, arrastramos todo hacia afuera, arrastramos todo
hacia afuera. Y vamos a crear otra tabla dinámica. Nuevamente, vendedores le voy a poner en fila. Ahí están los vendedores. Después de eso, importe, le voy a poner en valores. Recuerden que en valores casi siempre y siempre solamente van los números. En este caso pueden ser ventas, pueden ser importes, pueden ser unidades, etcétera, ¿no? Y ahí lo tenemos. Y acá, por ejemplo, en tienda, miren acá en tienda, le voy a poner encima de vendedor. Y lo tengo de tal manera, ¿no? Tienda A, tienda B, tienda C y por acá tienda D. Lo que ahora vamos a hacer, miren, lo que ahora vamos a hacer es ver algunas configuraciones de campo y opciones de tabla dinámica. ¿Cómo vemos eso? Lo único que hacemos es clic derecho y le damos, por ejemplo, acá donde dice configuración de campo. Dando un clic en configuración de campo, te va a saltar esta ventanita. Luego de eso vamos a ir acá a diseño de impresión y aquí le vamos a dar esta opción que dice mostrar. Mira, activamos mostrar elementos sin datos. Mostrar elementos sin datos. Le damos en aceptar y quiero que vean que ahora también me aparece María Palomino y Carla Vela que no tienen ningún dato. Si no tienen activa esta opción, nuevamente, clic derecho, configuración de campo, diseño de impresión y quitamos esta opción, miren cómo van a desaparecer y aceptamos. Solamente nos muestran los empleados con datos. Por ejemplo, si en tienda A, a ver, miren, en tienda A Carla Vela tiene su venta, entonces sí me aparece. Pero Carla Vela, por ejemplo, acá abajo ya no me aparece en tienda B porque no tiene ninguna venta ahí. Pero para que se muestre, damos un clic derecho, configuración de campo y diseño de impresión y le damos donde dice mostrar elementos sin datos. Y lo único que hacemos es dar en aceptar. Ya tenemos a todos los empleados en todas las tiendas. Ahora, nos vamos a los números. Nuevamente, clic derecho. Le damos en configuración de campo y acá vamos a ver mostrar valores como, quiero que vean que acá cuando se trata de números ya no de texto, tenemos acá para mostrar por ejemplo las ventas por porcentaje. Si le damos por ejemplo el porcentaje del total general, le damos en aceptar y miren cómo cambia. ¿Ok? Por ejemplo, tienda A tiene el 52.98% de ventas de todas las tiendas. Tenemos el 16.5% de tienda B. 11.54 de tienda C, 19.43 de tienda D. Y así sucesivamente al final tenemos el 100%. Bien, esa es una de las facultades también que cuando configuramos los números. Clic derecho, configuración de campo de valor. Y miren, si nos vamos nuevamente a mostrar valores como, aquí tenemos un montón de opciones que podemos deducir simplemente con seleccionarlo. Yo le voy a dejar aquí nomás en sin cálculo y le voy a dar en aceptar. Bien, ahí lo tengo. Lo que ahora vamos a hacer es ir a opciones de tabla dinámica. A ver, clic derecho nuevamente y le damos en opciones de tabla dinámica. Bien, aquí tenemos algunas opciones. Por ejemplo, quiero que vean que hay estos huequitos que están en blanco. ¿Por qué están en blanco? Porque no tienen ninguna venta en estas tiendas. Entonces, clic derecho, opciones de tabla dinámica y aquí quiero que vean que aquí, miren, formato, dice, para celdas vacías, mostrar, le vamos a dar el 0. Ahí lo tenemos, le damos el 0. Y le damos en aceptar. Y ahora sí, todas las celdas vacías van a contener un número 0. Para también poner el formato de moneda, lo podrían seleccionar todo y como si fuera un texto, nos vamos acá y le ponemos, por ejemplo, en moneda, ¿no? La otra opción que tenemos es, a ver, voy a quitar esto, es dar clic derecho y le damos, a ver, nuevamente en configuración de campo de valor y les va a saltar esta ventanita. Luego de eso, aquí en formato de número, le damos un clic y les va a saltar esta ventanita, ¿no? Le damos en este caso moneda, selecciona la moneda de su país y aceptamos. Y miren, aceptamos y ya tenemos también el formato moneda, pero de una manera más rápida sin seleccionar todos los datos. A ver, ¿qué más cositas nosotros podemos ver acá? Ajá, también tenemos el campo calculado, ¿no? El campo calculado es un cálculo que se puede hacer en la misma tabla dinámica y es muy utilizado cuando utilizamos las tablas dinámicas. Por ejemplo,
A ver, vamos a crear un campo calculado. Vamos a dar un clic en cualquier parte de tu tabla dinámica. Vamos a ir donde dice analizar, tabla dinámica, un clic acá. Y vamos a ir acá a la derecha en el grupo cálculos. Damos un clic y le damos donde dice campo calculado. Un clic acá. Les va a saltar esa ventanita, ¿bien? Aquí nosotros vamos a poner el nombre de nuestro campo calculado. Yo le voy a poner, por ejemplo, descuento al 5%. A ver, vamos a ver si me permite poner porcentaje. Miren, descuento 5%. Fórmula. Yo lo que voy a hacer es seleccionar, por ejemplo, el importe. Le voy a multiplicar por el 5%. Bien, que eso vendría a ser el 5% del descuento. Entonces, lo que hago es aceptar. Y miren, ya tengo acá el descuento. Vamos a quitar, por ejemplo, descuento. Voy a borrar esto. Enter. A ver, no me deja. Vamos a dejar un espacito. Si no te deja cambiar el nombre, deja un espacio. Enter. Y ahora sí. Miren, a este le vamos a poner más al centro, a la derecha. Y tenemos acá el descuento 5%. Por ejemplo, el 5% de 1500, ¿cuánto es? A ver, vamos a poner acá 1500 por el 5%. Presiono Enter y tenemos el número 75. Acá está, ¿no? Este es el 75. Por ejemplo, a ver si hay un 100 por acá. Por ejemplo, de 200 es 10, ¿no? Acá lo tenemos, miren, Juan Carlos 200 y es el número 10. Para eso sirven los campos calculados, donde nosotros podemos generar cálculos con fórmulas como si fuera una calculadora y se van a crear columnas como la que estamos observando aquí. Miren, como la que estamos observando aquí, ¿no? Si queremos quitar ese campo calculado, muy simple, lo tenemos acá, miren, se crea, acá dice descuento 5%. Aparece abajo de suma de importes en el área de valores. Lo único que tenemos que hacer es quitarlo, miren, lo volamos y ya no está. Pero ojo, el campo calculado también lo tenemos arriba, acá. Miren, si lo arrastramos nuevamente y lo traemos abajo de importe, ya vuelve a aparecer. Ahí lo tenemos, ¿no? Las tablas dinámicas son muy flexibles y son muy fáciles de utilizar y cambiar la organización o la estructura de tu información. Es por eso que son muy útiles estas tablas dinámicas. Lo que vamos a hacer a continuación es crear los gráficos dinámicos. En el módulo anterior nosotros vimos también lo que son los gráficos, pero ahora vamos a trabajar con gráficos dinámicos. Miren, para eso vamos a cambiar la estructura o vamos a crear otra tabla dinámica. Miren, por ejemplo, doy un clic en cualquier parte de mi tablita que tiene formato de tabla, me voy a la pestaña Insertar, Tabla Dinámica, y yo le voy a poner, por ejemplo, acá, a su costadito, ¿ok? Acá, a su costado. Miren, hoja de cálculo existente, ubicación, selecciono la celda, acepto. Yo, por ejemplo, quiero crear una tabla, por ejemplo, un gráfico dinámico de tienda. Ahí le pongo tienda y vamos a poner el importe. Quiero saber cuál tienda ha vendido más. ¿Cómo funciona esto? Así de sencillo. Selecciono la tabla dinámica, doy un clic en cualquier parte, me voy a la pestaña Insertar, y selecciono el gráfico que quiera. Por ejemplo, en 3D, voy a seleccionar el primero. Ahí lo tengo. Quiero que vean que ya está mi gráfico dinámico creado. De una manera súper sencilla. ¿Qué pasa si creamos, por ejemplo, otra tienda? Miren, yo acá voy a insertar una fila más. Y vamos a crear, por ejemplo, una tienda. Solamente hay tienda A, B, C, D. Ahora voy a crear la tienda E. Ahí lo tengo. Presiono Enter. Y vamos a poner acá, por ejemplo, Carla Vela, nuevamente. Vamos a poner cualquier fecha. 2021. A ver, 10/10/2021, ¿no? Vamos a poner este USB. Y vamos a poner el mismo precio que es 15. Bien, ahí lo tenemos. Miren, ya acá la tabla dinámica tenemos que actualizar. Clic derecho y le damos en actualizar. Y automáticamente quiero que vean que tu gráfico dinámico ya se acaba de actualizar. Ya me acaba de aparecer aquí tienda E, como pueden observar. Vamos a subirle, miren, a este 15 le voy a poner 15,000. 1, 2, 3. Presiono Enter, vengo a mi tablita dinámica, clic derecho, la actualizo
y miren, ya acaba de crecer la tienda E. Por eso llamamos tablas dinámicas, por eso llamamos gráficos dinámicos. Los gráficos dinámicos, miren, tienen los filtros de este tipo, como este botoncito. Damos un clic acá y les va a aparecer acá para filtrar la información, ¿no? ¿Cómo quitamos estos botoncitos si queremos que se parezcan lo más posible a los gráficos que estamos acostumbrados? Le damos clic derecho y le damos acá en el botón clic derecho y le damos ocultar todos los botones del gráfico. Lo ocultamos. De igual manera, si damos en diseño, podemos elegir cualquier diseño, miren, cualquier diseño y no hay ningún problema, ¿no? La información siempre se va a actualizar. Ya no es necesario que le estés actualizando. ¿Y por qué sucede eso? Porque esa tabla tiene el formato de tabla. El rango de datos tiene el formato de tabla y también le permite actualizar a la tabla dinámica y también le permite actualizar al gráfico dinámico. Bien, a ver, ¿qué más puntos tenemos por acá? También tenemos la segmentación de datos y la escala de tiempo. Antes de iniciar con estos dos, porque son muy simples, también no se olviden que podemos acá trabajar en filtros. Acá en filtros, por ejemplo, podríamos poner, voy a seleccionar producto. A ver, no, vamos a poner, en este caso, tenemos tienda, vendedor, y vamos a poner por producto. Miren, ponemos producto, les va a aparecer acá encima, miren, acá está encima, dice producto, como pueden observar, y el filtro se crea arriba. Miren, si damos un clic, podemos, por ejemplo, solamente mostrar, yo quiero seleccionar solamente impresora. Le doy en aceptar y ahora, miren, todas estas tiendas y todos esos trabajadores han vendido, por ejemplo, Carlos Vázquez ha vendido 100 soles del producto de una impresora. Acá han vendido 1, 2, por ejemplo, Carlos Vázquez y Juan Carlos también en tienda B han vendido impresora. Y así sucesivamente tenemos con José Almanares, entiéndase que también ha vendido una impresora, ¿no? Este es el descuento del 5%. Otra cosa que estamos obviando, y antes de pasar a la segmentación, por ejemplo, a la fecha, miren, a la fecha, tú le traes, vamos a suponerle, le voy a poner encima de fila, miren lo que acaba de pasar, y ya tenemos acá, tenemos el año, el trimestre, el día y la fecha en específica, ¿no? Yo, por ejemplo, le quiero agrupar por años, entonces vengo acá a filas, miren acá filas, y arrastro a trimestre a la izquierda. Arrastro a meses a la izquierda y arrastro a fecha a la izquierda, o sea, lo elimino. Solamente dejo años. Y ahora quiero que vean que tenemos, acá tenemos el grupo 2017. Quiero ver acá los datos, miren, acá están los datos, todos los datos. Tenemos el grupo 2018 y acá también están todos sus datos, ¿no? Algo también que nos estamos olvidando es que si nos vamos acá a la pestaña diseño, damos un clic en diseño, a la izquierda tenemos algunas opciones para habilitar y deshabilitar. Por ejemplo, miren, subtotales, si le damos un clic, no mostrar subtotales, desaparecen todos los subtotales y solamente tenemos un total general, que lo tenemos por acá, ¿no? Ojo, estamos con filtro, yo voy a quitar acá el filtro, doy un clic y le voy a dar en todas, a aceptar. Miren, ahí se me aparecen más datos. 2018, 2019 y 2021. A ver, vamos a suprimir, vamos a contraer, por ejemplo, algunos años, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, solamente 2017. A ver, nuevamente mostrar todos los subtotales. Abajo, miren, me está mostrando abajo. Nuevamente en subtotales, mostrar todos los subtotales en la parte superior, como más te guste, y van a aparecer arriba, ¿no? O como la segunda opción, que los subtotales lo tenemos abajo. Acá en totales generales también podemos deshabilitar por filas y columnas. Y los totales generales, a ver, total lo tenemos por acá, ¿no? A ver, si activamos por fila y columna, miren, me aparece al final. Si le desactivamos, ya no lo tenemos, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos activar solo para filas, activar solamente para columnas. Diseño de informe, por ejemplo, mostrar formato compacto. Este es otro tipo de formato. A ver, mostrar formato de esquema. A ver si no me está mostrando. Seguramente porque no es compatible. Pero vamos a seguir viendo. Mostrar formato tabular. A ver, no se pudo completar la acción de tabla dinámica 2 en la hoja 7 porque ya hay una tabla dinámica 3.
allí haz espacio a intenta moverlo. Bien, me parece que el error, a ver, voy a traerlo por acá. Miren, voy a traer mi tabla dinámica por acá. Y esta tablita dinámica también lo puedo mover. Miren, no hay ningún problema, lo puedo mover hacia abajo. A ver, me parece que ese es el error. A ver, lo tengo por acá, un poquito más. Me parece que este es el error por el espacio. A ver, nuevamente acá y le voy a poner abajo. Bien, ahora sí. A ver si le damos nuevamente un clic acá, diseño de informe, y le vamos a dar formato de esquema. Miren, ahí sí ya me cambió. ¿Sí? Era el espacio en realidad, ¿no? Si le damos nuevamente acá, mostrar formato tabular, tenemos otro tipo de formato. A ver, tenemos mostrar formato tabular, ¿sí? Repetir todas las etiquetas de elemento. Miren, esta presentación es cuando queremos exportarlo y puedan utilizarlo en, se podría decir, como base de datos, ¿no? Porque tiene que repetirse para que no les dé error. Un clic acá, no repetir etiqueta de elementos. A ver, filas en blanco, insertar una fila en blanco después. Me insertó esta filita, miren, en todos los lados. Y por último, quitar líneas en blanco. Bien, la misma presentación. También tenemos acá filas con banda de color amarillo y columnas con banda, ¿no? De tal forma, a ver, no se ve, bueno, no se diferencia mucho. Bien, a ver, ¿qué más podemos ver? Acá están los diseños que podemos cambiarlo rápidamente. Si queremos quitar estos botones, miren, simplemente le damos acá un clic en botones y le quitamos, ya no están para aumentar y reducir, ¿no? A ver, también encabezados también lo podemos quitar, pero yo le voy a dejar aquí con los botones. A ver, ¿qué más podemos hacer? Vamos a ir abajo a esta tablita y miren lo que vamos a hacer. Damos un clic en esta segunda tabla dinámica que creamos, un clic, y le vamos a dar un clic acá en analizar tabla dinámica. Miren, vamos a ir primero a insertar segmentación de datos. Un clic acá. A ver, ¿por qué queremos segmentar? Segmentar es como filtrar. Yo quiero filtrar, por ejemplo, por vendedor. Acepto. Y miren, me va a saltar esta segmentación que es muy llamativa y le podría de repente acá, por ejemplo, en la parte superior, cambiar el alto, el ancho, tanto para los botones como el tamaño en general. Yo voy a poner dos columnas, pongo el número 2, presiono Enter y miren, voy a tener la información, pero ahora en dos columnas. Bien, yo la quiero así. Si doy un clic en Carlo Vera, miren, me aparece el gráfico solamente de las ventas de Carla Vela. Si doy un clic en Carlos Vázquez, me aparece el gráfico solamente de Carlos Vázquez. José Almanares, Juan Carlos. Si quiero seleccionar múltiples veces, doy un clic acá, miren, selección múltiple, y voy a poder comparar a 2 o 3 o muchos empleados. Bien, vamos como último, vamos a dar un clic nuevamente en tu tabla dinámica. No se olviden que la tabla dinámica es la que está acá. Damos un clic, nos vamos a analizar tabla dinámica y por último vamos a dar un clic donde dice insertar escala de tiempo. O un clic acá. Damos un clic en fecha, aceptamos y miren, acá tenemos la escala de tiempo. Bien, ¿cómo funciona la escala de tiempo? Por ejemplo, está seleccionado todo esto. Si yo solamente quiero seleccionar, miren, enero hasta septiembre del 2017, que los datos cambiaron, acá está, ¿no? Si quiero seleccionar, por ejemplo, solamente el mes de enero 2017, miren, no tenemos ninguna venta. Febrero, no tenemos ninguna venta. Marzo, sí, miren, en marzo, a ver, creo que solamente el mes de marzo tiene, en la tienda A, tiene 1000 soles de venta y en la tienda B tiene 3700, ¿no? Quiero que vean que acá también se les selecciona, por ejemplo, Carlos Vázquez, Juan Carlos y Pedro Noriega. Estas personas fueron las únicas que tuvieron ventas en tienda A y tienda B. Si selecciono más meses, me va a aparecer más resultados, ¿no? Esta es la segmentación de datos. Esto vendría a ser las tablas dinámicas y los gráficos dinámicos explicados de una manera súper rápida, pero casi completo con todo lo que se puede hacer con una tabla dinámica. Ahora sí, vamos a volver nuevamente a nuestro menú principal y por fin vamos a ver los filtros avanzados. Así que damos un clic en filtros avanzados y nos va a llevar a la hoja número 8 y aquí nosotros tenemos 7 ejercicios para resolverlos y volvernos todo un experto con filtros
avanzados. Pero vamos a comenzar preguntándonos qué hacen o qué son los filtros avanzados. Los filtros avanzados nos permiten realizar búsquedas más afinadas, más depuradas. Son búsquedas donde nosotros vamos a aplicar unos ciertos criterios, pero el resultado nosotros lo podemos llevar a cualquier celda o también lo podríamos llevar a cualquier hoja sin tocar la base de datos principal, por ejemplo, que es esta, ¿no? Esta es con la tabla con la que nosotros vamos a trabajar. Bien, así que comencemos de una vez con esto. Acá a la derecha yo tengo, miren, acá a la derecha yo tengo los ejercicios y nosotros vamos a pasar a resolverlo. Vamos con el primero. Miren, me dicen, con filtros avanzados, muestra solo la categoría productos lácteos. Bien, productos lácteos. Miren, los filtros avanzados trabajan de la siguiente manera. Vamos a seleccionar todo el encabezado de tu tabla donde vamos a consultar, donde vamos a hacer la búsqueda. Copio todo el encabezado y lo pego aquí abajo. Lo pego. Ahí lo tenemos, miren. Uno de los requisitos es que los nombres de los encabezados sean totalmente igual a donde vamos a consultar. Eso, bueno, a eso nos referimos, que tenga o que esté escrito exactamente igual, con minúsculas, con mayúsculas, tildes, etcétera. Bien, luego de eso, acá me dice, muestra solo la categoría productos lácteos. Lácteos. Entonces, aquí en categoría productos voy a poner la palabra lácteos, ¿no? A ver, lácteos. Ahí lo tenemos. Bien, esa es nuestra primera condición. Ese es nuestro primer criterio que tenemos acá. Categoría productos lácteos. Le ponemos solamente la palabra. No es necesario ponerle, por ejemplo, igual a lácteos. No, le dejamos tal y como está. ¿Dónde va a consultar? Acá a la izquierda. ¿Dónde está categoría productos? Acá. Miren, nos aseguramos, acá está. Y tenemos, a ver, ¿qué categorías? Lácteos, bebidas, condimentos, bebidas, repostería, etcétera. Bien, así que ahora sí, ya utilicemos la herramienta. Vamos a ir acá a la pestañita datos, un clic. Luego de eso vamos a ir acá al grupo del centro donde dice ordenar y filtrar y vamos a ir a avanzadas. Un clic en esta ventanita, en esta opción avanzadas y les va a saltar, miren, les va a saltar esta nueva ventanita flotante. Aquí al inicio tenemos dos opciones. La primera opción es filtrar la lista sin moverla a otro lugar. Eso quiere decir que nos va a filtrar en esta misma base de datos que estamos observando. Pero yo no quiero filtrar aquí mismo. Yo quiero llevar la información a otro lado. Quiero llevar la información de repente a otra hoja. Entonces, para eso vamos a seleccionar la segunda opción. Copiar a otro lugar. Voy a borrar esto y vamos primero con el primer casillero, acá que me dice rango de lista. Rango de lista significa selecciona toda tu base de datos donde deseas consultar. Aquí lo tenemos. Voy a seleccionar, miren, me voy a ir hasta abajo, y aquí quedó, ¿no? Y ya lo tengo de la siguiente manera, seleccionado todo. Ahora el segundo casillero me pide rango de criterios. Doy un clic y aquí el rango de criterios lo tengo a la derecha, lo que acabamos de crear, ¿no? Miren, lo voy a seleccionar, las dos filas donde tengo mi único criterio de categoría productos y nada más. Y como última opción, aquí me pide, miren, copiar a. Voy a dar un clic aquí en copiar a y donde quiero extraer esta información. Por ejemplo, en esta celdita. Lo único que hago es dar en aceptar y ya tengo, miren, ya tengo toda esta información, pero solamente con categoría, miren acá, fíjense acá, con categoría lácteos. Ahí lo tenemos, ¿no? Si seleccionamos todo, la tablita, el rango de datos, nos vamos a insertar, tabla, y le damos en aceptar. Bien, acá tengo una nueva información con formato de tabla, ¿no? Con el filtro lácteos, solamente la condición lácteos. Veamos ahora un segundo ejercicio que me dice acá, muestra la categoría productos lácteos y el importe sea mayor a 200. Miren, aquí ya tenemos dos condiciones. La primera condición es que sea de la categoría lácteos. La segunda condición es que sea mayor a 200. Bien, ¿cómo ponemos nuestras condiciones? Ya lo sabemos, ¿no?
venimos aquí, copiamos todo el encabezado, control C. Y lo traemos por acá, control V. Y ahí lo tenemos, ¿no? Ahora sí, categoría está por acá, pongo lácteos, lácteos. Y por acá tengo a la derecha importe. Miren, acá en importe voy a poner que sea mayor a 200. Aquí, primera condición y segunda condición. Ahora sí, filtremos la información con filtros avanzados. Pestaña datos. Acá nos vamos a avanzadas, un clic. Les va a saltar la misma ventanita. Miren, el rango de datos ya está seleccionado, así que le voy a dejar acá. Pero el rango de criterios no, y copiar a tampoco. Rango de criterios ya lo pusimos, está abajo, así que vamos a seleccionar las dos filas. Seleccionamos las dos filas y copiar a, un clic. Le voy a copiar en la celda que tengo a la izquierda, ¿no? Acepto y vamos a ver, voy a transformarla en tabla, control E, insertar, tabla y aceptar. Ahí lo tenemos, a ver, categoría lácteos, ¿está muy bien? Sí. Está muy bien. A la derecha, ¿qué más tenemos? El importe mayor a 200. Todos son mayores a 200. Me parece, no veo ningún menor. Entonces, esta información está correctamente. Bien, está bien. Ahora sí, vamos al tercer ejercicio donde nos dice, muestre la categoría lácteos. Miren, nuevamente, primera condición, que el importe sea mayor a 200. Segunda condición, y la forma de pago sea al contado. Tercera condición. Entonces acá tenemos tres condiciones. Bien, vamos a venir acá. Copiamos nuevamente para formular nuestros criterios. Control C. Y vamos a bajar. Y yo le voy a pegar nuevamente control V. Acá. A ver, vamos primero. Categoría lácteos. Ponemos por acá. Ahí tenemos primer criterio. Segundo criterio, importe mayor a 200, ya lo tenemos. Y forma de pago, contado. Aquí vamos a poner contado. A ver, vamos a ver cómo está estructurada la base de datos. Sí, miren, acá está, forma de pago, el tercer criterio. Tenemos contado, crédito y solamente esos dos, ¿no? Ahora sí, trabajemos nuevamente. Pestaña datos, filtros avanzados, un clic. Y la base de datos ya está seleccionada, ¿no? Lo dejamos ahí. Copiar a otro lugar. Rango de criterios, no lo seleccionamos. Copiar a tampoco está seleccionado. Rango de criterios, vamos a dar un clic y vamos a seleccionar en este caso todo este rango de criterios. Lo seleccionamos y copiar a, un clic, le voy a poner abajito. A ver, un poco más abajo, acá. Y le damos en aceptar. Y a ver, ya tenemos, la información está más abajo. Sí, acá está, a ver. Control E, insertar, tabla y aceptar. A ver, tenemos acá, sí, perdón, hice algo mal. A ver, insertar, tabla, la tabla tiene encabezados, aceptar, sí, ahora sí. Acá, categoría de productos lácteos, muy bien. Importe mayor a 200, todos son mayores a 200. Y como último, que todos sean forma de pago al contado. Entonces, perfecto, ahí están las tres condiciones. Vamos con el ejercicio número 4. Muestra los códigos que comiencen con la letra C. Miren, acá les voy a enseñar también otra cosa. Yo voy a poner acá mi condición. Voy a poner código. A ver, sí, código, ahí está. Y, a ver, lo tenemos ahí. En este caso, miren, o en cualquier otro caso, no es necesario poner todos los encabezados. Yo les hice estos tres ejemplos anteriores para que se den cuenta de esto. Solamente era necesario componer, por ejemplo, categoría producto, primera condición. Luego importe, segunda condición, y forma de pago. Y de esta manera hubiera puesto acá lácteos, hubiera puesto acá mayor a 200 y acá hubiera puesto al contado, ¿no? Esta tablita es lo mismo que toda esta tabla. O sea, no es necesario poner las columnas que no tienen criterios. No es necesario. Lo que sí es necesario es poner las columnas que los nombres estén escritos exactamente como la tabla de la izquierda y abajo sus criterios. Bien, eso es lo más correcto o lo más rápido para trabajar. En este caso, miren, yo voy a poner solamente código. ¿Dónde está el código? A ver. El código está acá.
solamente el código. ¿Bien? ¿Está bien escrito? Sí, está muy bien escrito. Ahí lo tenemos. Ahora lo que me dice es que comience con la letra C. Miren, yo les voy a explicar acá algunos comodines. Yo quiero que comience con la letra C. Ahí tengo la letra C. Pero si yo pongo acá un comodín que es el asterisco, eso quiere decir que lo único que me importa es que comience con la letra C y todo lo que está a la derecha, miren, todo lo que está a la derecha no me importa qué es lo que contenga. Para eso sirve el asterisco. Todo lo que está a la derecha no me importa lo que contenga. Simplemente lo único que me importa es que comience con la letra C. Si yo quisiera que termine con la letra C, entonces pongo el asterisco antes. Eso quiere decir que todo lo que está a la izquierda no me interesa qué es lo que contenga, ¿no? Ya sea números, ya sea letras, etcétera. Pero yo quiero que termine con la letra C. Para este caso quiero que comience con la letra C, entonces pongo la letra C y después de la letra C no me interesa qué es lo que pueda contener, ¿no? Es por eso que ponemos el asterisco. Entonces, venimos acá y el criterio va a ser C y un asterisco. A ver, le voy a poner acá nuevamente C y un asterisco. Bien, esta es mi condicional que tengo acá. A ver, le voy a poner su tablita bonito para que parezca un criterio, ¿no? Si no, no va a aparecer criterio. Ahora, lo que yo quiero mostrar es, por ejemplo, miren, código. Acá les enseño otro truco, código. Y también quiero mostrar, a ver, código. Vamos a mostrar código. Vamos a mostrar código y cliente. Entonces, lo que pongo acá es código. Y vamos a poner acá cliente. Ahí lo tenemos, ¿bien? Ahora sí, miren, código y cliente. Le voy a poner bonito también su tablita para que se diferencie. Bien, miren, este es el criterio y estas dos columnas son solamente quiero que me filtre estas dos columnas. Entonces, venimos a la pestaña datos, filtros avanzados y ya tenemos seleccionado, miren, ya tenemos seleccionado nuestra base de datos. Le doy copiar a, borro rango de criterios y borro copiar a. Ahora sí, rango de criterios, miren, solamente tengo dos celditas, ¿no? Acá, vendría a ser código y ahí lo tengo. Miren, este es mi criterio, solamente dos celdas. Antes era todos los encabezados, ahora solamente dos celdas, que es lo mismo. Copiar a, ahora voy a seleccionar, miren, solamente código y cliente. Si le doy en aceptar, miren lo que pasa. Me arroja toda la información de los códigos que comienzan por la letra C. ¿Esto es correcto? Sí está correcto. Miren, ahí lo tenemos, ¿no? Vamos a venir acá nuevamente y vamos a otro ejercicio. Miren, muestra los clientes que terminen con la letra ER. Nuevamente, a ver, clientes me dice. Me aseguro cuál es el encabezado clientes. A ver, nombre de productos. Cliente, acá lo tenemos. Cliente nomás, sin S, ¿ok? Entonces, aquí mi criterio es cliente, para no confundirnos. Miren, cliente. Aquí en el ejercicio dice clientes, pero si yo le pongo la S no me va a filtrar correctamente. Entonces tengo que ponerle cliente porque así está escrito el encabezado. Aquí me dice que termine con la letra ER. Recuerden que les acabo de enseñar, si quieres que comience la búsqueda, por ejemplo, por la letra C, al final pongo el asterisco. Si quieren que termine con la letra R, pongo al inicio. Eso quiere decir que no me interesa qué es lo que tenga a la izquierda, pero sí me interesa que termine con la ER. Entonces venimos acá abajo, asterisco ER. A ver, selecciono todo esto, le voy a poner bonito sus bordecitos y también para que parezca criterios, ¿no? Ahora sí, acá a la derecha voy a mostrar cliente y más allá voy a mostrar, a ver, ¿qué podemos mostrar? ¿A qué columna le vamos a agarrar? A ver, voy a poner cliente y país. A ver, voy a copiar estos tres, ¿ya? Control C. Y le vamos a traer acá. Mejor lo copio. Lo copio y lo traemos aquí a la derecha. Bien, entonces tenemos acá el criterio y a la derecha tenemos las columnas que quiero que me muestre. Nuevamente, nos vamos a la pestaña datos avanzadas y vamos a dar copiar a otro lugar. Rango de criterios, borro rango de criterios y borro copiar a. Clic en rango de criterios.
Vamos a seleccionar los criterios que tenemos por acá. Luego de eso, copiar A, doy un clic y lo que yo quiero es que me copie estas 3 columnas. Selecciono las 3 columnas. Le damos en aceptar y miren, ahora sí, miren, los clientes terminan en R. Todos terminan en R. A ver, ¿qué más clientes? Sí, solamente Santander, ¿no? Lo tenemos en ER. Entonces, esto está muy bien. Vamos ahora con el ejercicio número 6. Me dice, muestra los códigos que contengan las letras juntas CRC. Estas letras juntas CRC pueden estar al inicio, pueden estar al final o pueden estar en cualquier columna del código. Entonces, vamos a poner acá criterio código. Ahí lo tenemos, ¿bien? Solamente voy a mostrar en este caso el código. Bien, solamente la columna código. Ahora sí, voy a venir nuevamente acá para explicarles algo, ¿no? Ya les había comentado, en este caso, si quiero que inicie, a ver, voy a poner en mayúsculas, si quiero que inicie con CRC, al final pongo el asterisco. Si quiero que termine en CRC, pongo al inicio el asterisco. Pero ahora, ¿cómo busco el CRC en cualquier parte de la celda, ya sea que esté al inicio, ya sea que esté al final o ya sea que esté en el medio? Miren, lo que vamos a hacer es poner un asterisco, pongo el CRC y después al final un asterisco. Bien, este es el que me va a buscar en cualquier parte de la celda. Esta es la búsqueda más potente que pueden encontrar en base de datos. Bueno, en este caso en Excel, con el comodín asterisco. Cuando tiene un asterisco al inicio y tiene un asterisco al final, este CRC les va a buscar en cualquier parte de todo un texto. Entonces, ya sabemos. Vamos a poner acá CRC. Al inicio, asterisco. Al final, asterisco. Acá lo único que me va a mostrar es el código. Así que vamos a la pestaña Datos, Avanzadas. Y copiar A, voy a borrar rango de criterio, voy a borrar, copiar A. Vamos a bajar un poquito más. Y ahora sí, en rango de criterio voy a dar un clic y voy a seleccionar aquí mis 2 celdas con mi criterio. Copiar A, doy un clic y solamente quiero que me muestre la columna código. Aceptamos y ya lo tenemos. Miren, el CRC, acá está en el medio, acá está. CRC, lo tengo por acá. A ver. CRC, a ver, CRC también está acá, miren, aquí, y bueno, está en todos estos códigos, ¿no? Ahí lo tenemos. Y como último, acá me dice, muestra el nombre de producto que no contenga la palabra chocolate. Vamos a ver acá en producto cómo está estructurado. Miren, acá en producto tenemos más de una palabra. Tenemos acá, se podría decir hasta algunas oraciones. Mermelada, miren, mermelada de groselas de la abuela, ¿bien? Son como oraciones. Entonces, pero me está diciendo que no quiere que me filtre chocolate. A ver, vamos a buscar un chocolate por aquí donde hay. A ver, no lo veo. A ver, vamos a seleccionar toda la columna, control B, y vamos a poner acá chocolate. A ver, búsqueda siguiente. Miren, acá hay uno, chocolate blanco, ya me seleccionó. 2, chocolate blanco. 3, miren, acá está al final, fíjense, pastas de té de chocolate. Al final está la palabra. Siguiente, chocolate blanco nuevamente, chocolate blanco, blanco. A ver, pastas de chocolate. Entonces están al inicio y están al final. Miren, en este caso, para este ejercicio, voy a bajar un poquito más. Para este ejercicio, vamos a poner la condicional producto, ¿no? A ver, no sé si es producto o productos. Yo lo voy a dejar por el momento producto. Pero cuando no quieres que te muestre esa palabra, o sea, que te filtre todo menos eso, vamos a poner acá, miren, el signo menor y el signo mayor. Eso significa que sea diferente a la palabra chocolate. Pero como este chocolate puede estar al inicio, puede estar al final, puede estar en el medio, entonces ponemos el asterisco al inicio y ponemos el asterisco al final, tal y como estamos observando, ¿no? Luego acá a la derecha lo que vamos a hacer es poner qué columnas queremos que nos muestre. A ver, solamente voy a poner productos. A ver, no sé si es producto o productos. Nuevamente voy a subir. A ver, producto, miren, acá está. Ah, no, es nombre, producto. Ojo con eso, tengan cuidado. Copio, control C y lo vamos a pegar.
Bien, el encabezado tiene que ser exactamente el mismo nombre para no tener problemas. Entonces acá lo pego y por último acá también lo pego. Bien, ahí lo tenemos. Vamos a dar un clic en datos, pestaña datos avanzadas y miren, copiar A. Ya tenemos el rango seleccionado y vamos a quitar el criterio y copiar A. Vamos a dar un clic en rango de criterio y vamos a seleccionar las dos celdas. Aquí en copiar A damos un clic y seleccionamos la columna que solamente queremos que nos aparezca. Acepto y ya tenemos el resultado. Acá está el resultado. A ver, vamos a filtrarlo. Acá está, control B y vamos a poner chocolate. A ver, siguiente. Miren, no se encontró ninguna búsqueda, ¿no? Eso quiere decir que sí nos ha filtrado correctamente este filtro avanzado diferente a la palabra chocolate. Vamos a volver acá a introducción y ya por fin vamos a ver las macros. Vamos a hacer una comparación entre macro absoluta y relativa. Así que de una vez con esto comencemos. Así que demos un clic aquí en la unidad número 9. Bien, aquí tenemos la hoja de macros, que es la unidad número 9. Y aquí vamos a ver dos ejercicios para que no te quede ninguna duda de cómo trabajan estas macros. Pero vamos primero con el punto 9.1, que es ¿qué es una macro y para qué sirve? Las macros básicamente son un conjunto de acciones que se pueden utilizar las veces que se desee. Estas macros nosotros lo podemos crear de dos maneras distintas. La primera es mediante la grabadora de macros y la segunda es mediante o creando desde cero el código con el lenguaje de programación de Visual Basic Application. Lo que vamos a ver acá es solamente la grabadora de macros, que básicamente lo que hace es grabarte con códigos internos, que ya lo vamos a ver, todas las acciones que vamos a hacer en Excel. Bien, como siempre digo, la mejor manera de aprender es mediante ejercicios. Así que vamos a comenzar con el ejercicio número 1, que es un ejercicio muy conocido que es, le llamamos cómo alimentar una base de datos con celdas y con botones en Excel. Pero antes de eso, para que tu macro pueda funcionar, nosotros debemos grabar o guardar el archivo Excel habilitado para macros. ¿Cómo hacemos eso? Miren, nos vamos a la pestaña Archivo, damos un clic y le damos en Guardar como. Examinar y aquí nosotros, miren, aquí nosotros vamos a dar un clic donde dice tipo, libro de Excel, damos un clic en tipo y aquí tenemos que seleccionar esta que dice libro de Excel habilitado para macros. Así que le damos un clic habilitado para macros y le damos en guardar. De esa manera Excel ya va a poder almacenar el código y va a poder guardar el código de macros para que lo puedan utilizar en cualquier lugar cuando pasas este archivo. La otra o el otro requisito que necesitamos es tener esta pestaña que se llama programador. Programador o desarrollador. Eso lo vamos a encontrar en la parte superior. Acá lo tenemos, miren, pestaña programador. Esta pestañita también puede aparecer con el nombre de desarrollador. En caso de que no lo tengas ni como desarrollador ni como programador es porque te falta habilitarlo. ¿Cómo lo habilitamos? Pestaña archivo. Nos vamos a la última parte, opciones, damos un clic y les va a saltar esta ventanita. A la mano izquierda lateral vamos a dar un clic donde dice personalizar cinta de opciones. Ahí lo tenemos. A la mano derecha, acá a la mano derecha, miren acá donde están todas las pestañas, tenemos que tener activa esta opción que dice programador. Recuerden, programador o desarrollador. Le damos un clic, tiene que estar marcada la palomita y le damos en aceptar. De esa manera van a tener esta pestañita que se llama programador o desarrollador. Ahora lo que vamos a hacer es un ejercicio bastante intuitivo y bastante práctico para que entiendan de una vez qué es una macro. Miren lo que vamos a hacer. Bien, yo por acá voy a crear la especie de un formulario aquí en las celdas. Miren, por ejemplo, aquí voy a poner, a ver, voy a cambiar el alto de todo esto, clic derecho, alto. A ver, este es opcional, voy a poner 20. Y miren, acá voy a poner, por ejemplo, nombre. Vamos a poner nombre,
apellido, edad y sexo. Vamos a poner acá abajo, le voy a pintar con bordes para que sean mis casillas para escribir acá. Luego de eso, miren, luego de eso lo que voy a hacer acá es poner botoncitos. Voy a ir a la pestaña insertar y aquí en formas elijo cualquier forma, la forma que más les guste. Yo voy a poner acá este botón, miren, acá con bordes redondeados. Bien, aquí voy a poner clic derecho, editar texto y aquí voy a poner guardar datos o guardar nomás, ok, guardar nomás. Lo vamos a dejar ahí, vamos a copiar control C, control V y acá abajo voy a poner limpiar datos. Bien, limpiar, nada más. Le voy a poner al centro, a ver para que se vea mejor y le vamos a cambiar de color. A ver, esto también es opcional, ok. Le voy a poner ese color amarillo. Y por acá también le voy a poner un verde. Bien, ahí quedó. Bien, ¿y dónde voy a guardar los datos? Aquí abajo. Así que voy a poner los encabezados. Nombre, a ver, nombre, apellido, edad y sexo. Vamos a suponer que aquí es mi base de datos que voy a alimentar. Así que voy a seleccionar todo esto. Me voy a ir a insertar, pestaña, insertar y vamos a ir a tabla. Un clic, vamos a crear el formato tabla. Vamos a dar un clic acá donde dice la tabla tiene encabezados y aceptamos. Hasta el momento no hemos hecho absolutamente nada. Lo único que estamos haciendo es crear esas estructuras y acá abajo crear una tablita, ¿no? Para alimentarlo. Ahora lo que vamos a hacer es recién vamos a grabar nuestra primera macro y con el botón guardar vamos a alimentar la tablita que está acá abajo. Bien, para ello, miren, yo voy a poner acá todos los pasos para que me entiendan perfectamente. Primer paso, miren, primer paso va a ser insertar una fila superior. Segundo paso, a ver, segundo paso va a ser copiar los datos. Tercer paso que vamos a hacer va a ser pegar los datos. Y por último, para el botón eliminar, vamos a eliminar los datos. Este es para el botón eliminar. Bien, para el botón guardar son solamente 3 pasos. Miren lo que vamos a hacer y lo fácil que es utilizar estas macros cuando sabemos correctamente manejar la herramienta. Pero yo le voy a pintar de otro color a todo esto. A ver, le vamos a pintar así para que se diferencie del resto. Bien, ahí lo tenemos y acá lo tenemos. Bien, a todo esto le voy a poner color negrita. Bien, ahora sí, ya tenemos acá, miren, ya tenemos acá nuestro formulario y vamos a pasar a grabar la macro. Miren, yo voy a ir, pestaña, programador, voy a ir a la mano izquierda, donde dice grabar macro, le voy a dar un clic acá. Les va a saltar esta pequeña ventanita. Al nombre le vamos a poner acá nombre de macro, y yo le voy a poner, por ejemplo, guardar, nada más, guardar. Y en descripción, si gustan, pueden poner guardar los datos en la tabla. Miren, ahora sí, acepto, miren, acepto y tengan mucho cuidado ahora porque todos los clics que podemos dar en cualquier celda, ya la grabadora de macros lo va a estar grabando con códigos internos. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos. Pero vamos acá a los pasos. Miren, yo acá tengo el primer paso. El primer paso es insertar una fila superior. ¿Dónde voy a insertar? Acá, en la fila 20. En la fila 20, aquí, miren, voy a dar clic derecho y le voy a dar donde dice insertar. Miren, ya me acaba de insertar una fila. Segundo paso, copiar los datos. Miren, pero para ello acá no tenemos ningún dato, pero no importa, no importa. Voy a seleccionar, miren, voy a seleccionar las 4 celdas que tengo arriba. Clic derecho y le voy a dar en copiar. Y hasta el tercer paso. Y por último tenemos pegar los datos. Así que vamos a venir aquí, miren, aquí a la primera fila, a la primera celda, clic derecho, le vamos a dar en pegado especial y lo que vamos a hacer acá es transponer. ¿Por qué vamos a transponer? Porque acá lo tenemos en una sola columna y yo lo que quiero es pegarlo en toda esta fila, ¿no? Y lo que hacemos es transponer y le damos en aceptar. Miren, le damos en aceptar. Y ya me acaba de copiar y me acaba de pegar. Y por último, miren, podríamos apretar escape
para que no salga así seleccionado como estamos viendo, esos bordecitos verdes que parecerían que están moviéndose, vamos a presionar la tecla Escape o la tecla Escape y seleccionar una celda. ¿Ok? Miren, ya, presionamos Escape y miren, ya se deseleccionó. Y el último paso que es seleccionar una celda. Y le vamos a dar un clic, por ejemplo, en nombre. Y todo ese proceso que acabamos de hacer ya me acaba de grabar la macro, pero hay que detener la macro. Seguimos en la pestaña Programador y a la izquierda vamos a ir donde dice Detener grabación. Miren, le damos un clic en Detener grabación y suficiente. Ya esto está funcionando. Miren, vamos a dar un clic derecho. Y le vamos a dar donde dice al botón guardar. Clic derecho. Asignar macro. Lo que estamos haciendo ahora es asignarle la macro para poder llamarle mediante el botón. Vamos a dar un clic en asignar macro, un clic acá y vamos a buscar acá esta que dice guardar, ¿no? Esta es la macro que acabamos, de crear, ¿no? Le pusimos el nombre de guardar. Le damos en aceptar y vamos a ver si esto funciona. Miren, en nombre le voy a poner Luis. Apellido, Vela, edad, vamos a poner 30 años y sexo vamos a poner por acá masculino, ¿no? Esto lo podemos ordenar, no hay ningún problema. Ahí lo tenemos, le voy a poner al medio. Ya, ahí está bien. Y luego, miren, lo único que hacemos es guardar. Miren, le vamos a dar un clic en guardar y fíjense que ya tengo acá mi primer dato. Miren, voy a poner acá Miguel, voy a poner Iberico. Voy a poner 40 años y vamos a dejarle en masculino. Le doy guardar. Miren cómo la macro ya me está guardando los datos donde aquí. Miren, Miguel, Iberico, 40 y masculino. ¿Se dan cuenta? Vamos a borrar todo esto. Yo por acá puedo poner de repente Lucía. Vamos a poner Lucía Vázquez. Edad vamos a poner 28 años. Sexo vamos a poner femenino. Y le damos en guardar. Miren que Lucía Vázquez ya está acá abajo. Se dan cuenta que con puro clics lo que acabamos de hacer es crear esta pequeña macro. Pero ¿dónde están las macros? ¿Cómo vemos esas macros? Miren, hay muchas maneras de entrar a las macros. Yo voy a entrar acá, miren, a la hoja número 9, donde está la macro. Le voy a dar clic derecho y voy a dar donde dice ver código. Aquí. Ver código, un clic acá y les va a saltar esta ventanita que es de Visual Basic. Aquí se almacenan todas las macros y todas las hojas del libro. Miren, acá a la izquierda, si bajamos, quiero que vean que dice módulos. Aquí en los módulos vamos a dar 2 veces clic. Aquí en los módulos, a ver, voy a borrar esas macros que ya tenía el documento. Voy a borrar, sí, a ustedes les tiene que aparecer, a ver, perdón. A ustedes les tiene que aparecer solamente de esta manera. Bien, solamente la macro guardar. La macro tiene una estructura de la siguiente manera. Miren, voy a abrir otro bloc de notas. La macro se estructura así. Comienza con la palabra sub, se escribe sub. Y acá el nombre que ustedes le ponen. Podrían poner grabadora, por ejemplo. Y entre paréntesis. Y cómo termina en sub, ¿no? En sub termina. Todo lo que tú pongas, este es el nombre de la macro y aquí termina la macro. Todo lo que pongas aquí en el medio es lo que va a ejecutar la macro. Todos los pasos que nosotros dimos aquí, miren, todos estos pasos, desde insertar una fila, ya lo tenemos, miren por acá. Nos selecciona primero, nos inserta la fila. Luego de eso, miren, segundo paso, tenemos copiar datos. Y acá, miren, todo este código es básicamente lo que copia, ¿no? Nos está seleccionando desde la C12 hasta la C15 y nos selecciona y luego lo copia. Y luego de copiar, miren, ¿qué hace? Pegar los datos. Y para eso está el código, miren, que básicamente lo pega hasta acá, ¿no? Sí, lo pega hasta acá, deselecciona y al final selecciona la celda C12. Este es el código que te genera Excel de manera automática. Si tú conoces el lenguaje de programación Visual Basic, entonces puedes hacer muchísimas cosas con las macros. Puedes agregar y quitar lo que a ti se te antoje. Bien, pero vamos a seguir con la última acá, con el botón limpiar. Miren, el botón limpiar es el más facilito y para que sigan entendiendo cómo funciona la macro. Vamos a ir otra vez a programador. Un clic, programador.
A la izquierda, otra vez vamos a ir acá donde dice grabar macro. Un clic en grabar macro. Y lo que vamos a hacer acá ahora es ponerle limpiar. Este va a ser el botón que nos limpie, la macro que nos va a limpiar. Miren, simplemente aceptamos. Ahora sí, tengan mucho cuidado. Miren, acá los pasos, eliminar los datos. Primero es seleccionar. Miren, primer paso para el botón eliminar, seleccionar las celdas. A ver, las celdas, perdón, las celdas. 2, acá, eliminar la selección. Solamente esos 2 pasos. Seleccionar las celdas, miren. Seleccionamos las celdas. Seleccionamos las celdas. Ahí están seleccionadas. Luego de eso, apretamos el botón, eliminar selección, que es suprimir, ¿no? Entonces, miren, una vez seleccionado, presionamos suprimir. Y por último, voy a dar un clic para que miren. Y por último, voy a dar un clic en la celda C12, acá. ¿Para qué? Para que no me aparezca seleccionado todo. Doy un clic en la C12 y hasta ahí ya mi macro ya cumplió la función. Entonces vengo acá a detener grabación, le damos un clic detener grabación y listo. Miren, clic derecho en limpiar y le damos a asignar macro y aquí en macro le vamos a seleccionar aquí a la macro que acabamos de crear que se llama limpiar. Le damos a aceptar y listo. A ver, vamos a ver. Nombre, voy a poner el tío Tech. A ver, el tío Tech. A ver, apellido voy a poner Vela. Edad vamos a poner 30. Sexo vamos a ver masculino. Ahora sí, le doy en guardar y fíjense que ya está acá. Todos los datos, miren, le voy a pintar de otro color. Todos los datos que acabamos de crear ya está. El tío Tech, Vela, 30 y masculino. Si le doy en limpiar, miren lo que va a pasar. Un clic en limpiar y ya me borró los datos, fíjense. Pero yo quiero que también me limpie, después de dar en el botón guardar. O sea, para que no me pase eso. Miren, si pongo miren, solamente le doy guardar, me aparece acá abajo, miren, acá está abajo, pero no me limpia. Yo quiero que después de que me ingrese los datos, me limpie estas celdas. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a entrar nuevamente al código. Clic derecho. Ver código y acá a la izquierda vamos a bajar y vamos a dar acá en el módulo 1, ¿no? A veces se crean módulo 1, módulo 2, pero ahí se almacenan las macros. 2 veces clic. Aquí está. Miren, fíjense que ahora ya me acaba de crear otra macro sub limpiar y en SAP, ¿no? Ahí lo tenemos. Como les había dicho, aquí comienza con SAP, el nombre de la macro, abro y cierro paréntesis y termina en SAP. Esa estructura siempre lo vamos a ver en todas las macros. Aquí están, miren. SAP limpiar en SAP, ¿no? Pero yo quiero, miren, yo quiero que esta macro, ¿cómo llamo a una macro dentro de otra macro? Miren, voy a dar un clic acá, le voy a copiar ese limpiar y al final de la macro guardar, al final o sea, yo primero que me cumpla todo este proceso. Viene hasta acá el código, hasta la última línea que es select y después de este select quiero que me ejecute la macro limpiar, o sea, la macro que está abajo. Solamente le pongo el nombre, limpiar. Y nada más, así de simple, miren, y nada más. Podemos guardar también acá, miren, acá está el cassette para guardar. Y cerramos esto. Y ahora sí, si le doy, por ejemplo, B, vamos a poner B, y le damos en guardar, fíjense que ahora ya me agregó la B, y también ya me limpió los datos, ¿no? Entonces me está ejecutando la macro. Si pongo cualquier cosa de igual manera, con el botón limpiar, lo puedo eliminar. No hay ningún problema hasta ahí. Bien, vamos a ver cómo también podemos modificar o eliminar alguna macro, si es que ya no quieren esa macro. De la misma forma, pestaña programador, a la izquierda, dice acá macros. Miren, dice acá macros. Damos un clic en macros. Y aquí te aparecen todas las macros, guardar y limpiar. Miren, por ejemplo, si quieres eliminar, limpiar, le das un clic en eliminar y te va a decir si deseas. Si le das un clic en sí, te va a eliminar la macro, obviamente. Le voy a dar en no. Bien, nuevamente vamos a dar un clic acá en macros y de igual manera, si quieres modificar la macro limpiar, le das un clic y le das en modificar y te va a llevar a la misma ventana que hace rato entramos con clic derecho, ¿no? ¿Cómo entramos? Abajito, clic derecho, ver código. Es la misma, se podría decir, son diferentes caminos, pero llegas al mismo lugar.
Ven, vamos ahora con la macro número 3. Miren, perdón, con la macro número 2, pero el punto 9.3. Crea una macro para filtros avanzados. En la clase pasada vimos filtros avanzados. Ahora vamos a sumarle una macro que puede ser muy útil para cualquier persona. Miren, por ejemplo, acá yo tengo esta tablita, voy a alejar un poco. Acá vamos a trabajar con esta tablita. Y la macro que vamos a crear está a la derecha, miren. Con dar un clic en filtrar, automáticamente se tiene que mostrar todas, se podría decir, los datos que queremos. Por ejemplo, a ver, vamos a crear el filtro avanzado arriba. Yo voy a copiar todos los encabezados, miren, de esa tablita, control C, copiar, y lo voy a poner acá arriba, control V. Ahí lo tenemos. Vamos a crear acá arriba, vamos a ponerle aquí, vamos a ponerle sus bordecitos para que parezcan celdas, ¿no? Vamos a ir a insertar y voy a insertar un botón. Vamos a ir a formas y elijan la forma que más les guste. Bordes redondeados para mí. Le selecciono, miren, le arrastro, clic derecho, editar y acá vamos a poner filtrar datos. A todo esto le vamos a poner al centro, negrita y un poquito más grande, ¿bien? Filtrar datos. Ahí lo tenemos. Lo que ahora vamos a hacer, miren, a este ya lo puedo eliminar. O bueno, le voy a dejar arriba, ¿bien? Ahí. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a ir a la pestaña programador. Y vamos a ir acá a grabar macro. Un clic, grabar macro. Aquí a este nombre le voy a poner filtro. Filtro. A ver, minúscula todo mejor, ¿ok? Filtro. Y acepto. Ahora lo único que vamos a hacer es un filtro avanzado. Vamos a ir acá a la pestaña datos. Pestaña datos, un clic. Y vamos a ir a avanzadas, ¿no? Aquí le tenemos. Avanzadas. Un clic. Lo que ahora vamos a hacer es lo mismo que un filtro avanzado, lo que hicimos anteriormente. Borramos esto, borramos esto. A ver, rango de lista, selecciono todo mi rango de mi tablita, ¿no? O selecciono toda la tabla, como lo quieran llamar. Ahí lo tenemos, bien. Ya lo tenemos ahí. A ver, voy a subir y lo que vamos a hacer ahora es poner el rango de criterio, ¿no? Vamos a ir acá, rango de criterio, un clic, y voy a seleccionar arriba. Miren, selecciono todo el rango de criterio. Y acá, ¿se acuerdan? No sé si recuerdan que le dábamos siempre copiar en otro lugar. Yo ya no quiero copiar en otro lugar, yo quiero que me filtre, pero en esta misma tabla, ¿ok? En esta misma tabla, aquí mismo. Así que le doy en aceptar. Le doy en aceptar y listo, ya está esto. Vamos a ir a programador. Vamos a ir a programador, un clic, y le voy a dar donde dice detener grabación. Un clic acá, detener grabación. Ya lo tengo. Voy a ir acá, clic derecho, vamos a dar en asignar macro. Vamos a dar en asignar macro. Y aquí le vamos a dar esta macro que se llama filtro. Un clic en filtro. Acepto y listo. Por ejemplo, ahora quiero filtrar. A ver, vamos a filtrar por Holanda. Pongo aquí Holanda. Y le doy un clic en filtro de datos. Miren, un clic, filtro de datos. Un clic y miren que ahora ya me acaba de filtrar de una manera súper rápida a todos los países de Holanda. Ahora quiero categoría, vamos a poner lácteos. Miren, categoría lácteos. Le doy un clic en filtrar y miren que ahora tengo país Holanda y tengo país lácteos. Perdón, categoría lácteos. Si quiero, por ejemplo, al cliente Star, le doy filtrar dato y miren, tengo 3 filtros. 1, 2, 3. Y miren que esta macro sí es bastante productiva, ¿no? Si quiero volver a mostrar todos los datos, borro todo y le doy un clic nuevamente en filtrar datos. Y aquí ya tengo nuevamente todos los datos de mi tablita, ¿no? Así funcionan las macros. No tienen ni idea la cantidad de macros que se pueden realizar para que el día a día te solucionen o te faciliten la vida trabajando con macros, ¿no? Miren, estos son solamente 2 sencillos ejemplos. Tenemos muchísimos ejemplos de macros para que entiendan cómo funciona. Lo único que tienen que hacer es grabar todos los procedimientos que se hacen con las macros y después ejecutar la macro con un botón si así lo desean, ¿no? Vamos con lo último, que son las referencias absolutas y relativas. Bien, absolutas y relativas. Voy a ir al último, miren, voy a ir al último. Y lo que vamos a hacer ahora es crear otra macro. Miren, a ver, voy a ir al último. Acá vamos a crear otra macro. Nuevamente, programador. Acá, programador. Doy un clic en grabar macro. Otra vez, vamos a dar un clic en grabar macro. Y esta vez yo le voy a llamar a esta macro. A ver, le voy a llamar
absoluta. Bien, esta es una macro absoluta. Absoluta, ahí lo tenemos. Referencia absoluta. Damos un clic en aceptar. Miren, yo quiero que esta macro me seleccione todo este rango de celdas. Voy a poner igual, voy a llamar a cualquier función, por ejemplo, voy a llamar a la función aleatorio.entre. Lo que hace esta función es, te arroja números, por ejemplo, que vaya de 10, punto y coma, que vaya hasta 100. Cierro paréntesis, presiono control, enter y miren, ya me arrojó todos estos números. Voy a ir a la pestaña inicio, le voy a cambiar de color y le voy a poner bordes. Solamente quiero que esta macro me haga eso, nada más. Voy a ir nuevamente a programador y voy a dar detener grabación. Bien, allá ya tenemos la macro absoluta. Voy a insertar acá dos botoncitos. A ver, dos botoncitos. Y control C, control V. A este le vamos a llamar clic derecho, editar. A ver, absoluta. Clic derecho, editar. Y a este le vamos a llamar relativa. Bien, ya lo tengo. Miren, aquí está. Clic derecho, asignar macro. Y le vamos a seleccionar a este que dice absoluta. Un clic en absoluta y le damos en aceptar. Bien, voy a borrar todo esto y la macro me tiene que hacer exactamente lo que yo le acabo de indicar. Miren, doy un clic en absoluta y ya me acaba de arrojar lo mismo que hice hace rato. O sea, todos esos procedimientos que grabé ya me lo está mostrando aquí. Nuevamente le voy a borrar, elimino todo y otra vez un clic en absoluta y miren que me vuelve a arrojar todos los procedimientos que grabé. Ahora vamos con la relativa para que vean la diferencia. Nuevamente damos un clic en programador, A ver, vamos a dar un clic acá ahora, miren este que dice usar referencia relativa. Vamos a dar un clic aquí y vamos a dar donde dice grabar macro. Le damos un clic en grabar macro, pero ojo, estamos activando esta opción, usar referencias relativas. Un clic en grabar macro y aquí le voy a poner relativa. Ahí lo tenemos, ¿no? En minúscula todo, a ver, para no confundirnos. Relativa. Le damos en aceptar y vamos a hacer lo mismo. Miren, voy a seleccionar, por ejemplo, todas estas celdas. Bien, 4×3. Pongo igual. Llamo a la función aleatorio, entre, y ahora quiero que vayan los números de 1, punto y coma, a 100. Cierro paréntesis, presiono control más enter para que se vayan en todas las celdas. Ahora, a estas celdas seleccionadas le voy a pintar de un color verde, le voy a traer con sus bordes. Bien, y lo único que hacemos es programador y damos acá donde dice detener macro. Y vamos a quitar referencias relativas. Ahora a esta relativa voy a dar un clic derecho y le voy a dar en asignar macro y le vamos a poner en esta última que dice relativa y le damos en aceptar. Ahora sí, miren, voy a borrar todo esto y borro acá, borro los bordes y los números y listo. Si yo doy un clic, por ejemplo, en cualquier lado, por ejemplo acá, le doy un clic en relativa, en ejecutar la macro, miren que la macro me aparece abajo. Si le doy un clic a la derecha superior, relativa, me aparece arriba. Si le doy un clic aquí, relativa, me aparece acá. No clic, relativa, me aparece aquí. Esa es la diferencia. La relativa te permite llevar la macro donde tú quieras. Por ejemplo, le doy un clic aquí, miren, le doy en relativa y la macro me aparece en esta parte. En cambio, la absoluta solamente son celdas fijas. O sea, si la macro le creamos aquí, la macro te va a aparecer ahí mismo. La relativa te permite llevar esa grabadora de acciones que ya tiene acumulado el Excel, te permite llevarle a cualquier celda. Por ejemplo, acá arriba, un clic, lo tienes arriba. La relativa se podría decir que es una posición fija. Perdón, la absoluta es una posición fija y la relativa es una posición móvil a donde tú quieras llevar ese conjunto de acciones. Ahí se van a ejecutar en la celda que des clics. Bien, yo me voy a quedar hasta acá y por último vamos a ver la creación de nuestro dashboard. Esto está en la unidad número 10 y también es la última, ¿no? Pero antes quiero que vean que acá dice bonus. Aquí yo voy a dejar una hoja con todos los links que tenemos de las funciones actuales de Office 365 para las personas que les interesa seguir aprendiendo más. Bien, pero vamos a dar un clic acá en Dashboard
Pero antes les comento lo que vamos a ver acá son primeramente la configuración de nuestras tablas dinámicas. Luego de configurar nuestras tablas dinámicas vamos a crear nuestros gráficos dinámicos y después de eso vamos a insertar la segmentación de datos, la línea de tiempo para luego crear y tener como resultado final nuestro dashboard bastante llamativo y de impacto. Si nosotros damos un clic en la unidad número 10 me lleva automáticamente al dashboard que vamos a crear. Para comenzar les quiero decir que los colores, las formas, las imágenes, todo automáticamente, todo lo podemos cambiar de acuerdo a nuestro gusto. Bien, miren, lo que yo tengo acá es el dashboard que vamos a hacer. Pero para no confundirnos, ya que acá abajo tenemos una serie de hojas y ejercicios de todos los módulos, voy a abrir, miren, voy a abrir por acá otra hoja de Excel donde también tengo el dashboard y para que me entiendan cómo trabaja primeramente este dashboard. Miren, yo acá tengo la base de datos principal. La base de datos en realidad está bastante pequeña para poder, se podría decir, calcular mentalmente y ver que todas las estadísticas, todos los gráficos nos arrojen el resultado que estamos esperando. Por eso es que la base de datos es bien pequeña y aparte de eso también vamos a pasar a agregar más datos para ver cómo va modificando y va agregando o se van agregando en los gráficos. Bien, miren, esta base de datos que yo tengo acá es sobre un restaurante. Bien, miren, acá tenemos la fecha, quién atendió o también conocido como el mozo. Acá tenemos la mesa donde se atendió y los productos que se vendieron. Cada uno de estos productos pertenece a una categoría, que lo tengo por acá, ¿no? Tenemos categoría bebida, postres, comida, etc. Luego de eso tenemos acá el precio que cuesta, se podría decir, cada uno de estos productos, ¿no? Tenemos la cantidad que se pidió y tenemos el costo que vendría a ser lo que en realidad cuesta sin ganancia, ¿no? Y luego tenemos la propina que se le aplica un porcentaje a cada producto, tenemos el tipo de cliente y tenemos el total que es nada más y nada menos que la cantidad por el precio. Bien, luego que ya entendemos cómo funciona esta base de datos, lo que vamos a pasar a hacer es crear nuestras tablas dinámicas, que lo vamos a hacer de una manera súper rápida y sencilla. Una vez que ya tenemos nuestras tablas dinámicas, ya podemos pasar a crear este dashboard, ¿no? Este dashboard es simplemente una recopilación de gráficos dinámicos de nuestras tablas dinámicas, ¿no? A la izquierda tenemos acá, miren, las fechas por año. Acá están las fechas por año, por ejemplo, 2020. Por ejemplo, si doy un clic en 2020, toda la información automáticamente, todo cambia. Por ejemplo, acá ventas por año y mes. Acá solamente, miren, el año 2020 solamente tenemos una venta que es en febrero del 2020 y es 35 soles. Como les había dicho, la base de datos está bastante pequeñita, es por eso que no se ven más resultados. Miren, si 2021 cambia, 2022 y en el 2023 tenemos dos ventas, en el mes de marzo y en el mes de febrero, ¿no? Miren, en el mes de marzo se vendió 196, en el mes de febrero 264, ¿bien? A la derecha tenemos las mesas las ventas por mozo o las ventas según quien atendió, ¿no? Por ejemplo, en el año del 2023, Jorge Torres, ahí lo tenemos, vendió 60 y tantos, ¿no? Liz Portocarrero es la persona que más vendió. Por acá tenemos Mauricio Vázquez, es la persona que menos ha vendido en el año 2023. Luego, acá abajo también podemos observar los platos que más salidas han tenido. Por ejemplo, torta de 3 leches se ha vendido acá en un 60%, 6%, perdón. Jugo de naranja también tenemos por acá, se ha vendido en un 10%. Y la naranjada es el producto que más ha salido con un 16%, ¿no? Luego, más a la derecha también tenemos acá algunos datos. Por ejemplo, en el año 2023 han venido, o sea, clientes registrados tenemos 5. Clientes antiguos han venido 22, o sea, han vuelto 22 clientes antiguos. La propina que se recaudó en todo este año es de 23 soles. Y las ventas en todo el 2023, 460. Bien, miren, si yo aparte de eso le voy a borrar acá el filtro, me voy a ir acá al mozo, a la persona que atendió, por ejemplo, quiero estudiar cómo se ha desempeñado, vamos a poner Liz Portocarrero. Damos un clic acá.
Y vamos a ver, miren, Liz Portocarrero ha vendido o ha atendido en febrero 51 soles, febrero 96 y el mes que más ha vendido y atendido es el mes de febrero, ¿no? Con 132 soles. Acá lo tenemos. Platos que más ha vendido, acá están, miren, más ha vendido la Corona, el 25% de sus productos vendidos es Corona. Y a la derecha ha atendido, miren, a 2 nuevos clientes, a 11 clientes antiguos. La propina que ella ha recaudado es de 13.95 y las ventas de 279. Estas son las ventas, miren, en general. ¿De qué años? Del año 2021, 2022, 2023. Si queremos también ver solamente del 2023, damos un clic acá y miren que la información nuevamente se actualiza y también cambia. Bien, todos los datos que tenemos acá pueden ser modificados. Podemos agregar también nuevas estadísticas para tener como referencia según nuestra necesidad. Pero lo primero que vamos a hacer es entender cómo funciona esta tabla, qué es lo que hace para luego poder crear todas nuestras necesidades, ¿no? Todo lo que queremos mostrar. Bien, yo no le voy a lograr completar este módulo en este curso. Lo vamos a hacer en un video aparte. ¿Por qué lo vamos a hacer en un video aparte? Porque ya pasé del límite de tiempo que debía de tener con este curso, que es de 4 horas. Bien, pero no se preocupen, el dashboard igual se los dejo aquí en este Excel para que lo vayan probando, vayan manipulando y todo eso, bien. Pero el video de la creación les voy a dejar un link acá abajo de color rojo para que ustedes den un clic y simplemente les lleve al dashboard, que también le voy a colgar en YouTube. ¿Y por qué lo estamos haciendo eso? Nuevamente les repito, por tema de que ya pasamos el límite de tiempo de 4 horas. Bien, yo me voy a quedar hasta acá. Espero que este curso les haya sido de agrado. Si tienes alguna duda, por favor, coméntame este mismo video, coméntame. Recuerden que a las personas que están suscritas al canal son a las personas que le tenemos más prioridad para responder cualquier duda. No se olviden de suscribirse a su canal El Tío Tech y nos vemos en un próximo curso. Adiós.